Buenas noches, Mauro. Buenas noches a la amable audiencia de Radio Fiesta, Radio Caguazú, Radio Centenario, TVEXA. Y hoy, naturalmente, la transmisión en vivo a través de Telecanal 50 y C9N. También toda la cobertura extraordinaria desde el Estadio Municipal del Cerrito. La gran fiesta final del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón 2024, Coronel Oviedo. Mauro. La organización comunicacional más grande del interior del país. Entonces, trabajamos hoy y como de siempre, a través de la potencia de Radio Difusora Caguazú, Radio Fiesta, Radio FM+, y también Radio Centenario Plus, Telecanal 50 y todo. Realmente contentísimo. Saludo también a la gente de Canal 4 TVEXA, cable, aquí en nuestra ciudad de Coronel Oviedo. Gustavo Alarcón, que va a ser comentarista, como de siempre, para el primer partido Caguazú y Pacaraí. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches para vos, Mauro, también para toda la inmensa audiencia que nos escucha y que nos ve también a través de las plataformas. Así que vamos a ver un partido de mero cumplimiento, un partido ya que no tiene mucha relevancia, es cierto, pero igual yo creo que van a dar lo mejor que tienen también, un poco para lavarse la cara e irse con una buena imagen justamente de este cuadrangular final, que a la postre también, para el juego de palabras, finalmente es el objetivo primero de llegar al cuadrangular. A veces las cosas no se dan y ahora le toca a Paranaense y Franco pelear por el título, pero también Caguazú y Pacaraí hicieron su mérito para estar acá, Mauro. Mucho árbitro para esta noche, 10 árbitro, Gustavo. Sí, vinieron 6 al principio, después vinieron 4 ya también para las últimas jornadas. También son los principales que siempre están. Hay muchos de ellos que tienen mucha experiencia, ya lo que de más de 10 años, otros que están entrando. Son los principales árbitros de fútbol de salón a nivel de nuestro país, que están ahora justamente posando para la foto con el presidente Amir Gosen. Un presidente que hablábamos, Mauro, fuera de aire, justamente del trabajo que le costó a Amir. Hay que felicitarlo justamente porque costó mucho hacer esto, campeonato nacional, no es fácil traerlo otra vez. Sabemos que tuvo la ayuda también del gobernador Marcelo Soto, del intendente Marco Benítez y otros amigos más que estuvieron ahí cerca, pero hay que felicitarlo porque se llevó de una manera normal, por lo menos hasta ahora. Esperemos que esta noche se cierre con lo mejor posible y que sea uno de los mejores campeonatos de los últimos tiempos. Bueno, veo entre los árbitros 3 ovetenses, Gustavo. Sí. Es un orgullo también para nosotros que haya 3 árbitros justamente en nuestro medio, justamente que pueda representarnos también. Tengo entendido que hay 2 más también que están ahí siempre arbitrando, y eso es un orgullo también verlos, porque siempre hablamos de nuestro arbitraje y siempre se le cuestiona, siempre se dice que no hay nivel, y yo siempre lo defiendo porque yo creo que el arbitraje ovetense está muy bien, tanto fútbol de salón como fútbol de campo, solamente que a veces se malpiensa justamente que no valoramos lo que tenemos. Bueno, gracias, Gustavo. Patricio, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Mauro, para vos, para toda la audiencia que nos están escuchando en estos momentos, y un placer inmenso estar acá en este recinto de Coronel Oviedo, acá el estadio abierto, el Cerrito. Me acuerdo cuando era un vitaí, yo venía acá a verle a los zapitos, a los grandes amigos que en esos momentos jugaban el futsal. Entonces, hoy un recuerdo magnífico, hoy una fiesta inmensa. Lástima que no va a estar el equipo ovetense, pero la fiesta lo hizo acá Oviedo y eso es indiscutible, Mauro. Una fiesta inigualable, una fiesta donde se llenó de público. Hasta este momento no hubo problemas, a excepción del primer partido que hubo acá en el primer partido y nada más. Una fiesta excepcional y esperemos que termine esto así como había empezado, con una ilusión ovetense de llegar al título que no pudo ser, y que esto sea una verdadera fiesta acá en la final. Bueno, gracias, Patricio. Ramoncito, comenzamos a vender contigo aquí en el Estadio Municipal del Cerrito. La organización más grande del interior del país, comunicaciones digitales integrados por RB Producciones, TVEXA, Clip Digital, Radio Caguazú, Radio Fiesta, Radio Centenario, Telecanal 50, C9N, con la cobertura extraordinaria desde el Estadio Municipal, el Cerrito, Mauro. Muchas gracias, Ramón. Estoy observando a los árbitros que son ovetenses, al amigo Dani, a Varela, a Rojas, por su apellido lo que estoy ubicando,
Ahí está el saludo también del presidente de la federación. Bueno, ya llamados los integrantes de Caaguazú y Pacaraí. Atención, va a arrancar en cualquier momento el compromiso de esta noche, Ramona. NR Constructora presente en la final del Campeonato Nacional de Futsal 2024. Invita a los jóvenes a practicar deportes y evitar caer en malos vicios como la droga. NE Constructora. Venilda Novedades agradece este día a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón y celebra con el flamante campeón de esta edición, Venilda Novedades. Muchas gracias, Ramón. Bueno, reiteramos los resultados de anoche, Gustavo. Anoche el equipo de Franco le ganó 2-1 al equipo de Pacaraí en la primera jornada, el primer partido, y después el equipo de Paranaense que superó por 3-2 al elenco de Caaguazú. Justamente, y los dos ganadores que se enfrentan hoy para definir el título. ¿Qué partido Paranaense, Franco, Gustavo? Y era lo que se esperaba cuando apareció el cuadrangular final y estaba estos equipos, ya se presagiaba que iba a ser así, por eso lo pusieron en tercer lugar del día. Podía haber coincidido o no, podía haber no ocurrido esa idea justamente de Paranaense con Franco, pero al final la teoría se hizo realidad y están los dos peleando. Y es un clásico porque la eliminatoria Paranaense logró clasificar antes que Franco. Franco tuvo que jugar un repechaje, lo eliminó el último partido a San Ignacio, un gran equipo. Así que esto va a ser una revancha para Franco y Paranaense, que ayer justamente cuando entrábamos en el Coliseo, los paranaenses estaban hablando ya de la lesión de los dos arqueros, estaban hablando un poco también de qué es lo que tenía Franco. Ellos ya presagiaban que podían haber llegado. Caaguazú tenía que ganar el partido, no lo pudo hacer. Así que esto es un súper clásico. Yo creo que este estadio, ojalá que se llene para ver un gran espectáculo también en las gradas, también con el público paranaense de Franco. La gente de Franco, en todas partes, esparciendo en Coronel Oviedo. En cualquier parte lo encontramos con la remera amarilla, Gustavo. Sí, ellos están varios días ya aquí. Ellos dicen, particularmente siempre dicen que el Campeonato Nacional para ellos, sus vacaciones, son sus días libres. Para ellos es su vida el Campeonato Nacional. Entonces ya se preparan. Es como aquel peregrinante para Cacupé que se prepara todo un año. Ellos también hacen la misma cosa, se preparan de la misma forma, la misma fe, la misma esperanza. Hacer una comparativa es muy similar a la fe y la esperanza que tienen en su equipo y se nota. Porque cada Campeonato Nacional vienen así de esta forma. Son fanáticos y tiene un sentido de pertenencia. Me hace recordar mucho el público de Luque, por ejemplo, también, que tiene ese sentido de pertenencia, que ellos, su ciudad vive diferente, Gustavo. Diferente. Ahora está pasando con el 2 de mayo, pero Juan Caballero, ayer el partido de Cerro, prácticamente el público de Pedro Juan se vuelca con el 2 de mayo. Y eso ojalá que acá no ocurra también. Sabemos que ocurre por momentos, pero nosotros tenemos que recuperarnos deportivamente para poder tener este arrastre nuevamente la confianza, Mauro. Últimamente no quiso ser para nuestra querida selección novetense, sea de fútbol y principalmente de salón, Gustavo. No, está siendo muy difícil, porque hay cosas que hay que mejorar, tanto lo futbolístico como en otras cosas más. Y por eso va a ser muy importante de que Ovetense aprenda su lección, pues siempre nos falta un peldaño para llegar, siempre nos falta algo, y ese algo es lo que hay que mejorar y hay que ver un poco qué ocurre, porque llegamos a muchas finales, ahora no pudimos entrar al cuadrangular. Otras categorías también nos pasa lo mismo. Así que es una cuestión ya de que se encuentre la solución y podamos también estar en lo mejor. De hecho, Oviedo siempre participa, siempre está en los campeonatos nacionales, pero ese pequeño peldaño aún nos falta. Gracias, Gustavo. Mini comentario de Gustavo Alarcón. Recordando de esto, de la gente de Franco que vive diferente el Salón Ramón. Farma Palace encontrarás medicamentos en general, regalos, perfumes y mucho más. Control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery llamando al 0983-547-777, casi frente al Hospital Regional de Coronel Oviedo. Farma Palace. 19:10 minutos. Hasta ahora no están en la pista. Hoy que volver. Bueno. Chao, hoy que volver llamado, hoy que parte, hoy te referí en la transmisión, me va a ver. Ahora recuperamos Hoy que parte, chao. la señal aquí en el Estadio Municipal El Cerrito. Lentamente están llegando la gente de Franco.
Lo mismo la gente de Paranaense. No podemos confundir que son de Ipacaraí ni tampoco de Caguazú. Son la gente de Paranaense los que están con la remera verde, Gustavo. Sí, tiene un verde un poco más oscuro la gente de Paranaense. Justamente es que ya también, este es un partido de mero cumplimiento también. Se entiende, la entrada está un poco elevada, entonces entiende que sea el público. Ipacaraí acompañó siempre. Hay que decir que uno de los públicos que mayor concurrencia tuvo fue Ipacaraí, trajo mucha gente, pero no hay mucho que decirle de Ipacaraí, peleó mucho. A mí me gustó mucho el equipo, cómo jugó, cómo peleó, con todo lo que tenía, con todo lo que pudo dar. Así que este equipo, los cuatro para mí que hicieron lo que tenían que hacer y están los dos mejores. Es así, es una competencia ya, habrá revancha en la próxima, eso ocurre siempre. Ahí el recibimiento a la gente de Ipacaraí, ya está dentro de la pista. Se espera a la gente de Caguazú. Va a arrancar este compromiso en algunos minutos. Ramón. Secretaria de la Gobernación Magíster Alcira Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. La Guaireña SR Viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro Higgins. La Guaireña SRL. JD Electrodomésticos del señor José González celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983-912-281. JD Electrodomésticos Mauro. Atención Ipacaraí con José Benítez, Nahuel Rodas, Armando Pereira, Michel Toñanes, Eduardo González, Carlos López, Amado Fleitas, Justo Mora, Darío Almada, Paulo Saldívar, Manuel Paredes y Yamil Colucci. El número 20. DT Eugenio Zorrilla. Equipo de Ipacaraí, Ramón. Farmacia Divino Niño Jesús con las mejores ofertas en la ciudad de Coronel Oviedo, desde el 40 y hasta el 80% de descuentos todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Farmacia Divino Niño Jesús. Caguazú por su parte, Víctor López, César Almirón, Alde Rodas, Marcos Figueredo, José Guerrero, Floriano Pereira, Andrés Martínez, Mateo Rivero, Diego Martínez, Daniel Bobadilla, Edgar Oviedo, Javier Jiménez y Luis Valdés Masi del conjunto verde del Caguazú, Ramón. Sanatorio Velar SRL con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Sanatorio Ovelar. Los dos equipos dentro de las pistas. Caguazú, Ipacaraí, Caguazú, Ramón. Abogado Francisco Varela desea éxitos a los finalistas del torneo de futsal y desea que triunfe el buen comportamiento de los aficionados. Abogado Francisco Varela. Bueno, decimos a la afición deportiva, a toda la gente que están escuchando la radio, viendo la televisión también, puede enviar su mensaje al 0992 55 65 81. Queremos saber dónde nos están escuchando. 0992 55 65 81. Dentro de pista, Caguazú y Ipacaraí. Llamado ya por los árbitros a los capitanes. Mientras está posando la gente o los jugadores de Caguazú. Bueno, esto arranca en cualquier momento, Ramón. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, herramientas para el amigo trabajador del campo, con el mejor precio en Coronel Oviedo. Casa San Isidro, frente a la municipalidad. Ahí está el quinteto, el número 13 de Ipacaraí, Darío Almada, está José Benítez, está el número 7 Eduardo González, el número 2 Nahuel Rodas y el portero José Benítez. El quinteto del equipo de Ipacaraí. Señoras y señores, va a arrancar este compromiso. Ahí están los capitanes entre los árbitros. Arranca en cualquier momento este compromiso, Gustavo. En un momento más va a arrancar este partido entre el equipo de Caguazú e Ipacaraí. Hubiera sido bueno verlo en otras instancias también a todos los equipos, pero bueno, le toca ahora jugar este partido de complemento
del cuadrangular, ya que lastimosamente quedaron fuera de la disputa por el título. Estos dos muy buenos equipos de Caaguazú e Upacaraí, que la verdad demostraron que están a la altura, clasificaron primero en su grupo ganando todos los partidos, y en el cuadrangular también hicieron lo suyo. Estuvieron muy cerca de pelear también esto, porque perdieron por muy poco, por la mínima, así que mérito de estos dos equipos que la verdad pelearon bastante para llegar en esta instancia. Así que vamos a ver qué puede ofrecer, vamos a ver cómo se plantea. Yo creo que van a hacer lo mejor posible para ir con un triunfo y así por lo menos con la frente en alto, que para mí ya lo tienen, ir en la frente en alto de este campeonato, porque lucharon, hicieron todo lo que podían, y no siempre se puede ganar. Un elenco de Caaguazú con prácticamente jugadores locales, muy pocos refuerzos. Un equipo de Upacaraí que encaró este campeonato a full y que lo hizo bastante bien también, Mauro. Ramón. Comentario presentado por Grupo CCH Comunicaciones. Gracias, Ramón. Va a arrancar este compromiso entre Upacaraí y Caaguazú, Caaguazú y Upacaraí. Todos los detalles, cuidando a los árbitros en la mesa y en la pista también. Va a arrancar este compromiso. Atención, está los dos equipos dentro del campo del juego, Ramón. Distribuidora HR de Hernán Espínola, distribuye en Coronel Oviedo yerba mate en Baeteco para mate cocido y tereré. Snack, tu cereal en varios sabores, belleza, productos de limpieza. Pedidos al 0971-418-541 con Hernán Espínola en Conavi Cruce Coronel Oviedo, distribuidora HL. Mauro. Te escucho, Astilio, buenas noches. Sí, buenas noches, Mauro, a toda la audiencia un cordial saludo. Ya están los dos quintetos. Upacaraí con José Benítez 1, 13 Amado Pereira, 19 Miguel Paredes, 7 Eduardo González, 2 Nahuel Rodas. Mientras tanto, el equipo de Caaguazú, Víctor López, David Bobadilla, Mateo Riveros, Junior Jiménez y Diego Martínez. Árbitro del encuentro va a ser el señor Gustavo Carísimo y el señor Ariel González. En la mesa, José Gupi, Atilio. y Diego Morales. Atilio, ¿me repetí el quinteto de Caaguazú? Caaguazú, Víctor López. Sí. Ese tiene 1. ¿Sí? David Bobadilla. Pero decime el número, por favor. Ahora Luisito acaba de pasar su quinteto. Porque he visto que David Bobadilla. Daniel es el número 14. Daniel Bobadilla. Bobadilla. Sí, señor. Daniel Bobadilla. David Bobadilla, conocido salonista, Mauro. Sí, después. Después está Mateo Riveros. Mateo Rivero, número 4. Arrancó este compromiso, Ramón. Junior Sociedad Anónima La Paz, completan electrodomésticos. Si usted quiere con Electrobetense, puede esquina de la Gobernación Coronel Oviedo. Electrobetense. Ahora te escucho todo, Atilio. Sí, 7, Javier Junior Jiménez. Junior, más conocido como Junior Jiménez en el ámbito salonístico. Y Diego Martínez. El equipo de Caaguazú. Diego Martínez tiene el número 7. Así mismo, Atilio. Bueno, a ver, toca el número 7. Diego Martínez tocando, recibe de nuevo, va a dejar más atrás para el portero Víctor López. López saliendo, tocando para el número 4 es Mateo Rivero. Ahí está Rivero dejando más atrás para el número 14 es Daniel Bobadilla. Toca para el 7, es el jugador de Caaguazú que pierde la pelota. Sale el portero, domina Víctor López y va a salir Caaguazú. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales. @Pantera Paraguay, Mauro. Cuidado el número 5. Entraba Michel Toñanes. Se salva primeramente el equipo de Caaguazú, Gustavo. Ambos equipos están con equipo alternativo, entonces para darle un poco de minutos también a los jugadores que tuvieron muy poca
participación, no es el quinteto titular de ambos, por eso se lo ve, a excepción de Toñanes, que suele jugar de titular pero el primer partido, después siempre tuvo en la banca el equipo de Pacaraí, después todos están jugando alternativa. Javier Jiménez que pierde la pelota acá por línea final, que dice el árbitro que hay lateral que favorece al equipo de Pacaraí, Ramón. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12 de junio, el que da color al campeonato nacional. Pinturería 12 de junio. Sale Pacaraí, dejando más atrás para José Benítez. Ahí está Benítez, sale el buen portero que tiene el equipo de Pacaraí, muy fuerte. Era para Noel Rodas, la pelota acá por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Caguazú. Agrícola Alto Paraná, Recob, Rexú, siempre apoyando al deporte. En Colón de los Vidos, Recob, y en la ciudad de Caguazú, Rexú. Te escucha, Tilio. El pájaro loco, le dicen a José Benítez. Pero realmente bueno. Por su parecido al personaje. Sí, conozco. Atención, la pelota acá por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Caguazú. Va a cumplir Toñanes tocando para el jugador Manuel Paredes. Toñanes es el número 5, Michel Toñanes, recibiendo el 19. Atención, marca el jugador de Caguazú, pelea. Atención, pero sigue dominando Manuel Paredes, dejando más atrás para José Benítez. Sale el equipo de Pacaraí. Concejal municipal Denis Cohen, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como una sana competencia. Concejal municipal Denis Cohen, Mauro. Sale dominando el jugador de Pacaraí, pierde. Atención, Víctor López domina tocando para el número 14. Es el jugador Daniel Bobadilla que toca para el 7. Es Diego Martínez, recibe Martínez. Atención, domina, quiere irse. Cuidado, pierde. Va a rematar al arco. Era Michel Toñanes. Impresionante, violento remate arriba, casi el gol de Pacaraí, Gustavo. Sí, porque presionan muy arriba, a Caguazú le está costando salir. La presión de Toñanes y de Paredes también, que es constante en la salida, por eso le cuesta el equipo de Caguazú. Va a tener que salir un poco más rápido el equipo de Caguazú, porque le puede costar caro la segunda que avisa Toñanes. Ahí está saliendo Caguazú, dejando más atrás para Daniel Bobadilla. Bobadilla toca, pega por el jugador Paredes, la pelota acá por línea final. Hay lateral para Caguazú. Concejal departamental Randy Soto, lo que Colón de los Vidos necesita, político joven y capaz. Concejal departamental Randy Soto. Paredes dejando más atrás para Víctor López, va a probar. Atención, va a probar al arco. Muy mal la pelota acá por línea final. Rodas enviando por línea final. Hay lateral que favorece al equipo verde de Caguazú, sí. Va a ingresar el número 12 en Caguazú, Andrés Martínez. Y el 17, Javier Jiménez. Gracias, Tilio. Ahí va a cumplir el lateral. Envía al córner el jugador de Pacaraí, López. Hay lateral que favorece el conjunto de Caguazú. Va a cumplir arriba de zurda, que dice el árbitro. Habrá salida que favorece al equipo de Pacaraí. Concejal municipal Rosana Abogado acompaña a la albirroja ovetense, insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Concejal municipal Rosana Abogado. Va el 14, era Daniel Bobadilla, sale el portero José Benítez saliendo para el equipo de Pacaraí. Dándose indicaciones el técnico de Pacaraí, protestando aquí. Atención, va el número 5, rápidamente va a tirar al arco, pega por el jugador Bobadilla, sale la pelota y va a cumplir el lateral que favorece al equipo de Pacaraí. ¿Sí te escucho? Sí, es la primera vez que no aparece Colucci desde el arranque. Sí, el flaco. Ahí está, dejando para Bobadilla, saliendo Caguazú, domina, va el número 8 de Caguazú, va a rematar el cogolazo. Gol de Caguazú. Gol de Caguazú. Marcos Figueredo, el primer tanto para Caguazú. Fue otro golazo de RB Producciones, Mauro. Gustavo. Ahí apareció Figueredo justamente, ya encontraron una pelota que no pudo defender. Y Pacaraí ahora entran 4 cambios de Pacaraí justamente ya. Prácticamente lo que siempre juegan el equipo de Pacarayense. Muy buena jugada de Caguazú y este 1-0 que corresponde justamente en el buen ataque que empezó Martínez. Atilio. Sí, ahí está una muy buena jugada y el balonazo imparable para el arquero de Pacaraí. En el ángulo, Marcos Figueredo, el primer tanto para Caguazú. Ya está dentro del campo
Colucci, la pelota acá por línea final. Hay córner. Va el número 20 para cumplir. Yamil Colucci. Estación de Servicios Petrosur, Dr. Willy Godoy. Los mejores precios en combustibles, Estación de Servicios Petrosur. Sale Caguazú el contragolpe rápidamente. Tocando más adelante. Aparece el número 4. Mateo Rivero. Tocó para quién, para el jugador Figueroa. La pelota sale. José Benítez para dominar. Sale para Caguazú. Dejando más atrás, sale para Ipacaraí. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal. Que sea una fiesta y disfrutemos del deporte. Abogado Julio Mendoza. Carlos López ya también dentro del campo de juego. También Yamil Colucci levanta la pelota. Arriba sale Bobadilla levantando la pelota. En cualquier parte hay lateral que favorece al equipo de Ipacaraí. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Sale, pelota que domina, el jugador pierde. Ahí está Marco Figueredo, va Marco Figueredo muy fuerte. El toque era para Mateo Rivero que no alcanzó. Habrá salida que favorece al equipo de Ipacaraí. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Senador Mario Varela. Armando Pereira levanta la pelota. A ver, aguanta, pivotea el jugador Carlos López. Muy mal el pase. Hay lateral que favorece al equipo verde de Caguazú. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza en el 5º departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Probó Víctor López, el portero de Caguazú. Hay córner que favorece al equipo de la capital de la Madera. El diputado Antonio Busarquis exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. Diputado Antonio Busarquis. Ahí está, va el jugador número 10, Carlos López, que dice el árbitro, hay córner. Atención, córner para el equipo de Ipacaraí. NR Constructora, presente en la final del Campeonato Nacional de Futsal 2024, invita a los jóvenes a practicar deportes y evitar caer en malos vicios como la droga. NR Constructora. Sale Caguazú, Mateo Rivero toca para Andrés Martínez. Ahí está levantando la pelota Bobadilla. Sale Colucci enviando para el balón para Benítez, el portero. Sale rápidamente, levanta la pelota, domina el número 10. Es el jugador Carlos López, dejando más atrás. Golazo. Gol de Caguazú, de Ipacaraí, digo bien. Gol de Ipacaraí. Armando Fleitas de zurda. El taponazo también. El golazo de Ipacaraí. Otro gol de RB Producciones. Empató el equipo de Ipacaraí, Gustavo. Claro, ya entró el quinteto inicial de Ipacaraí, cambió totalmente la cosa. Aguantó bien Carlos López ante la llegada justamente de Fleitas, que de zurda marca el gol, justamente el segundo gol consecutivo, porque el partido anterior ante Franco lo había marcado también Fleitas. Está pasando un buen momento el jugador número 11 de Ipacaraí. Atilio, el empate de Ipacaraí. Muy buena jugada, el remate de zurda, golazo también, 2 goles de muy buena factura, ya vimos. Impresionante cómo está llegando la gente de Presidente Franco, también la gente del este, en este caso paranaense, está llenando poco a poco el estadio aquí, el Estadio Municipal Cerrito. Venilda Novedades agradece la estadía a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón y celebra con el flamante campeón de esta edición, Venilda Novedades. Seguimos, Ramón. Abogado Francisco Varela desea éxitos a los finalistas del torneo de futsal y desea que triunfe el buen comportamiento de los aficionados. El remate violento de Armando Fleitas sin dirección.
arriba y habrá salida que favorece al equipo de Caaguazú. La organización más grande del interior del país, comunicaciones digitales integrados por TVEXA, Clip Digital, Radio Caaguazú, Radio Fiesta, Radio Centenario, RB Producciones, Telecanal 50, C9N, presente en la extraordinaria cobertura desde el Cerrito Coronel Oviedo. Mauro. Excelente, Ramón, sale Bobadilla, limpia el camino, aguanta el jugador número 9, Eder Oviedo, atención, va Caaguazú, casi el segundo, de nuevo José Benítez se justifica, envía la pelota al córner para Caaguazú. Farmapalas encontrarás medicamentos en general, regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery llamando al 0983-547-777, casi frente al Hospital Regional de Coronel Oviedo. Farmapalas. Te escucho. Sí, hoy General Díaz salió de nuevo campeón en el torneo senior. En tiempo normal terminó 2-2, estaba ganando 2-1 el equipo de General Díaz. Después cuando faltaba 40 segundos empató el 15 de mayo y después en penales ganó el equipo de General Díaz, el cruzado de nuevo campeón en el torneo senior, Mauro. En la tercera vez era continuo. Me parece que ya es 3 de seguido. Sí, señor. Bueno, y Cerro ganó también, ¿verdad? Sí, ganó 2-0. Gol de Ocampo y el número 9. Areco. Sí, señor. Pero ese torneo de primera. Campeonato de primera. Sí, ¿dónde se jugó? Cancha Cerro, ¿verdad? Cancha Cerro. Bueno, y mañana con la cobertura y el compañero Javier Miranda. ¿Y cómo se le dice a Javier? Javier. ¿Querés escuchar? No, la verdad que no sé. Ahí está. Lo único que sé es que no quiere ponerse remera roja. Bueno, ahí está saliendo Bobadilla, tocando más adelante. Atención, recibe Colucci, dejando más atrás. Ahí está el jugador Fleitas, recupera el jugador de Caaguazú. Aparece, atención, el jugador Jiménez tocando para quién, es el jugador número 9 de Caaguazú, Edgar Oviedo, dejando más atrás para Bobadilla. Va Bobadilla en el círculo central, va al contragolpe, tocó, está solo, va, tiró. De nuevo José Benítez salva la situación más peligrosa de Caaguazú, Gustavo. Y aparece nomás Benítez para salvar la situación, el buen arquero de Pacaraí, justamente llega bien Caaguazú. Está jugando bien el equipo caguaseño, principalmente abriendo la cancha por los costados, que le cuesta cerrar esa parte del equipo de Pacaraí. Salva de vuelta Benítez, que es la gran figura del equipo. Sí, señor, viene el córner, dejando más atrás para Víctor López. Víctor López va a probar, atención, tocando más adelante para el jugador, es el jugador número 12 que tiene Caaguazú, Andrés Martínez, toca muy débil el remate, domina José Benítez y va a salir el equipo de Pacaraí. Distribuidora HL de Hernán Espinola, distribuye en Coronel Oviedo, yerba mate en Baeteco para mate cocido y tereré. Snack, tu cereal en varios sabores, Yesa, productos de limpieza, pedidos al 0971-418-1541 con Hernán Espínola, distribuidora HL. Sí, Atilio. Tiempo solicitado. Aprovechar la oportunidad para saludar al gran compañero Patricio Gritos, que está presente hoy en este partido. Ya le extrañamos al amigo Patricio Brito, Mauro. Ya saludó para Radio Caaguazú y para Radio Fiesta, íntegramente para todos, ¿eh? Claro que sí, está bien eso. Sí, señor. Bueno, Gustavo, el técnico dando indicaciones, acá, el técnico de Pacaraí. Sí, le pide lo mismo que siempre les pide, un poco más de intensidad y que sean inteligentes para jugar, que sepan abrir la cancha, que no se desesperen cuando tienen la pelota. Por eso le dice que no pierdan la pelota en el medio, que tienen mejor marca, porque siempre tuvo problemas Pacaraí en ese sentido de la pelota en el medio. Franco le hizo 2 goles así, entonces por eso se preocupa, que el sector de medio trate de cerrar un poco más. Por eso lo va a dejar justamente a un jugador en el medio para cubrir mejor, para que no pase más, principalmente Figueredo, que se mueve mucho por el medio de Caaguazú.
¿Vos cómo te entendés, Gustavo, ser técnico de fútbol de salón y de fútbol de campo? Es diferente, yo creo que el deporte mismo es distinto. No es lo mismo el fútbol de salón que el fútbol de campo, los movimientos son diferentes. El fútbol de salón la rotación es importante, viene el fútbol de campo la formación, son totalmente distintos. Puedes implementar algunas cosas, por ejemplo, una rotación en el medio campo, por ejemplo, en el fútbol. Y en el fútbol de salón poder rescatar, por ejemplo, el buen remate que tienen los salonistas. Sí, señor, ahí está, llegando Caguazú, sale el equipo de Pacaraí, va el jugador de Pacaraí, va a tirar, tiró, Víctor López, salva la situación de nuevo, buen portero de Caguazú, Gustavo. Sí, un gran arquero, ya lo conocemos, justamente arquero campeón juvenil con Caguazú, así que tiene mucha experiencia Víctor López ya siendo tan joven. Y lastimosamente ayer no lo pudieron aprovechar mucho con su remate con la pierna derecha. Le pega muy bien justamente Víctor López. Ayer no tuvo tantas chances, pero es un muy buen arquero. Vimos grandes arqueros en este campeonato nacional, hay que decirlo. En el cuadrangular mucho más. Y hablando de arquero, Gustavo, problemático la lesión de los dos arqueros de Franco. Sí, los dos. Principalmente tienen lesiones en las piernas más hábiles, donde patean. Justamente la gente paranaense, el público decía, Franco juega mucho con los arqueros y los dos están lesionados. Eso puede ser a nuestro favor. Si lo recupera por lo menos uno de los dos, sí, pero va a costar porque tengo entendido que los dos están desgarrados. Por eso le va a costar mucho a Franco hoy, si es que los dos arqueros no están al 100. Para atajar sí están, pero para patear principalmente, ya que tiene razón la gente paranaense. Franco utiliza mucho el arquero para la salida, principalmente para patear al arco. Gracias, Gustavo. Seguimos vendiendo contigo, Ramón Ríos. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, de herramientas para el amigo trabajador del campo, con el mejor precio en Crondovido frente a la municipalidad. Casa San Isidro. Sale Caguazú. Figueredo va al contragolpe, tocó hacia la izquierda, aparece, tiró. Aparece Andrés Martínez, no llegó a conectar. Arco en blanco, Gustavo. Sí, no pudo llegar Javier justamente a cerrar el segundo palo. Buena diagonal justamente otra vez de Figueredo, que está haciendo el que está jugando mucho más, ya que no está Pereira, es el 10 de Caguazú que siempre mueve el equipo. Está el Figueredo, le toca hacer ese trabajo. Ramón. La Guaireña SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro O'Higgins, La Guaireña SRL, Sanatorio Velar SRL, con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Seguimos, Ramón. Farmacia Divino Niño Jesús, con las mejores ofertas de la ciudad. Desde el 40 hasta el 80% de descuento todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Farmacia Divino Niño Jesús. JD Electrodomésticos del señor José González celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983-912-281. JD Electrodomésticos, Mauro. Yamil Colucci sale para el equipo de Pacaraí, tocando rápidamente para Fleita, otra vez para Colucci, saliendo para el equipo de Pacaraí, va tocando más adelante, muy mal el pase, Víctor López domina y va a salir Caguazú. Secretaria de la Gobernación, Magíster Alciela Benítez, el Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alciela Benítez, Secretaria de la Gobernación del Caguazú. Masivamente está llegando la gente de Franco Batilio. Sí, exactamente, está pintando de amarillo el sector oeste del estadio El Cerrito y la parte este se está llenando del color de esmeralda donde están los de Paranaense. Hoy también, Mauro, va a haber la final, un duelo de dos marcas de atuendos deportivos fuertes en Ciudad del Este. Uno es auspiciante del campeonato y el otro le tiene como técnico para el equipo de Franco. Así mismo, efectivamente, comienza el ruido infernal aquí en el Estadio Municipal del Cerrito. Estoy viendo nomás, Gustavo, que tenemos, o sea, el estadio en sí tiene suficiente espacio para agrandar, para modificar inclusive, ¿verdad, Gustavo? De hecho que la idea es lo que siempre escuché hace muchos años ya,
Lo dijo también de vuelta Marcelo Soto, el gobernador de Caguazú. Echar también unirlo con el Coliseo Departamental. Ojalá que se cumpla. Sí, totalmente de acuerdo, hay espacio para llenar en todo el círculo que queda atrás. Hay que decir que hay que estar orgulloso de esta construcción que se hizo allá por los 70s, porque uno de los pocos estadios del interior que es tan amplio, es para 7.000, muchísimas personas entran aquí en este estadio, hay que estar orgulloso de eso, y hay que mejorarlo y hay que modernizarlo, y va a quedar inclusive no solamente para el interior, inclusive la selección paraguaya y otros eventos puede traerlo aquí también tranquilamente. Yo sé que el gobernador y el intendente son jóvenes y tiene que pensar y tiene que modificar porque dinero por lo menos se tiene del gobierno, Gustavo. Yo creo que sí, van a tener que presentar un buen proyecto para hacer esto, porque repito, una mega construcción como lo que se tiene pensado hacer, va a tener que hacer un proyecto bastante interesante y atrayente, y ver también las funciones que se puede hacer por el estadio, no solamente para fútbol de salón. Otra disciplina deportiva también no tiene mucho espacio. Cuando el coliseo ya no está disponible, no pueden practicar handball, básquetbol y otras disciplinas deportivas, y tampoco otros eventos. Ya hace falta también un estadio, no solamente fútbol de campo, que tenemos pero a medias, que está en ruinas, sino que también también para otras disciplinas deportivas que se juegan en pista. Imagínate, Gustavo, Ovetense Jugayeco Pujarepe con Franco, ¿qué iba a pasar? Iba a quedar miles de personas fuera. Mucho, como pasó en la inauguración. Por eso te digo, ya Oviedo está creciendo a paso agigantado en cuanto a población. La densidad poblacional ha crecido bastante en estos últimos años, entonces es importante de que el pueblo ovetense o las autoridades también se den cuenta de que este coliseo está quedando pequeño y hay que ampliar también el cerrito para poder justamente tener algo más y no tener más alternativas. Hay gol de Caguazú, el segundo. De nuevo su goleador Marcos Figueredo, con mucha inteligencia, inclusive con un sombrerito. El segundo de Caguazú, Ramón. Fue otro golazo de Radio Caguazú, 640, amplitud modulada. Inteligente Marcos Figueredo, el segundo de Caguazú, Gustavo. Sí, ya también hay que ser sincero que es un partido de mero complemento, es cierto, pero Figueredo siempre demostró en este cuadrangular buen nivel junto con Pereira. En Caguazú siempre demostraron con Rodas también, los tres, muy buena capacidad para jugar, y ahora está playándose mucho mejor Figueredo, muy buen futbolista y un gran golazo, porque hay que marcar este tipo de goles ante un gran arquero como Benítez. Bueno, hablando de... Sí, te escucho, Atilio. Sí, este gol y el gol de Chino anoche seguramente son los mejores goles del campeonato. Así mismo, así mismo. A ver, puede venir el empate de Ipacaraí. Salva la situación Figueredo, saliendo, pelota que no dominó, va por línea final, hay lateral que favorece al equipo de Ipacaraí, levanta el cabezazo arriba sobre el travesaño. Y hablando de Caguazú, no estoy viendo el peticito, el motorcito que tiene Caguazú, no me acuerdo del apellido. Sí, Pereira, el 10, justamente, tampoco está Rodas, no está jugando tampoco. Pereira ya venía lesionado, acordate que una de las fechas, en la segunda noche justamente, en la primera tengo entendido que ya sintió también una lesión, en la segunda se le acrecentó más una lesión muscular, y Rodas también en la misma situación, y ya en un partido así arriesgarlo también no tiene mucho sentido. Aparte jugó mucho, jugó casi todos los minutos en todos los partidos, así que a lo mejor por eso no está. Atilio, ¿qué número tiene el motorcito de Caguazú? Número 10, el chiquitito. Floriano Pereira. Floriano tiene el número 10. Sí, y él es el motorcito, ¿verdad? Sí, está en la banca todavía, se levantó para calentar. Sí, bueno, ahí está saliendo Caguazú, dejando más atrás para Víctor López, portero del conjunto de Caguaseña. Atención, dejando más atrás para Pereira, el goleador, tocando Caguazú, pierde la pelota. Atención, cuidado, Colucci, arriba la pelota. Estaba el número 13, Darío Almada, que pierde el gol, el empate para Ipacaraí, Ramoncito. Farmapalas encontrarás medicamentos en general, regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery al 0983-547-777, casi frente al Hospital Regional de Coronel Oviedo. Farmapalas. Yamil Colucci, que toca más adelante para el número 10. Es el jugador Carlos López, que deja para Colucci. Colucci toca
Toca y toca el equipo de Ipacaraí buscando el empate. Aguanta, pivotea el número 10 de Caaguazú. De Ipacaraí dio bien la pelota acá por línea final. Hay lateral que favorece al conjunto de Ipacaraí. La organización más grande del interior del país. Comunicaciones digitales integrados por TVEXA, Clip Digital, Radio Caaguazú, Radio Fiesta, Radio Centenario Plus, RB Producciones. Presente la extraordinaria cobertura del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024, Mauro. Gracias, Ramón. ¿Cuánto minuto va, Gustavo? 18, faltan 2 minutos para que termine el primer tiempo. Gracias, Gustavo. Levanta la pelota. Es Darío Almada. Sale Víctor López, domina. Sale para Caaguazú, Bobadilla. En cualquier parte de la pelota acá por línea final, hay lateral que favorece al conjunto de Ipacaraí, tocando rápidamente Darío Almada, saliendo para el conjunto de Ipacaraí, el número 20, Yamil Colucci. Colucci toca para el jugador Carlos López. Ahí está Colucci de nuevo. Colucci, el número 20, domina, quiere salir. Perseguido por Edgar Oviedo, dejando más atrás para José Benítez. Sale para Ipacaraí, va a probar, tira al arco. La pelota acá desviado. Va a salir el equipo de Caaguazú, Ramón. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales, @Pantera Paraguay, Mauro. Ahí está de nuevo Caaguazú, llega, sale el contragolpe. Rápidamente Colucci toca para el número 19, Manuel Paredes. La pelota acá por línea final, córner para Ipacaraí. Electrobetense Sociedad Anónima, la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electrobetense, puede esquina de la Gobernación sobre Marejal Estigarribia en Color del Oviedo. Electrobetense. Armando Fleitas domina el equipo, para el equipo de Ipacaraí, tocando para Colucci. Colucci toca más adelante, aparece, marca y quita el jugador Marco Figueredo. Hay lateral que favorece al equipo de Ipacaraí. Farmacia María Auxiliadora, descuentos todos los días. Los locales frente al Hospital Regional, local 1, local 2, sobre Marejal Estigarribia. Farmacia María Auxiliadora. Javier Jiménez enviando la pelota, cumple rápidamente el lateral. Ahí está Colucci, tocando rápidamente a Carlos López. Recibe Colucci de nuevo para el equipo de Ipacaraí, tocando más adelante para Armando Fleitas. Tira al arco. Qué bien el remate, Gustavo. Sí, Fleitas juega bastante bien. Es una de las principales figuras de Ipacaraí. Le pega de zurda a derecha. El pierna zurda maneja mucho mejor, pero es un jugador interesante, Fleitas. Está intentando Ipacaraí llegar al empate. Ya repito, esto es un partido de complemento, ya tampoco se van a esforzar mucho, pero terminar bien el campeonato y dignamente es lo que los dos están buscando. Pero cuando hay fútbol, el salón, fútbol, el campo, nadie quiere perder, Gustavo. No, nadie quiere perder. Evidentemente ya se lo vio también al técnico Zorrilla de Ipacaraí, diciéndole a sus jugadores que mantengan la intensidad de las noches anteriores para poder despedirnos dignamente, así le dijo a sus jugadores. Víctor López salva la situación, te escucho, Atilio. Sí, el número 9, Edgar Oviedo, es el refuerzo del Misionero de Caaguazú. El tanque ruso que tiene el equipo de Caaguazú. Muy potente el jugador, ¿eh? Atilio, mira cómo está llegando la gente de Franco. Mauro. Atilio, sí, te escucho. Sí. Bueno, el número 14... ¿Cómo le tenés el número 14, Mauro? ¿De Caaguazú? Caaguazú. Daniel Bobadilla. Es David Bobadilla. ¿David? ¿Misión de Isla Guía? Sí, señor. ¿Terminó el primer tiempo? Sí. Terminó el primer tiempo. La primera etapa justamente Rápidamente se fueron a vestuarios los de Caaguazú y Ipacaraí, mientras según informaciones de la gente que está afuera, hay una gran movilización de gente paranaense y presidente Franco. Todavía no ingresaron en el grueso de la hinchada, Moro. Mira cómo está llegando la gente de Franco. ¡Qué maravilla! Con la casaca amarilla, impresionante. Va a llenar totalmente, Gustavo, ¿eh? Sí, yo creo que van a quedar parados varios. La gente de Franco, principalmente, que es la que está viniendo más en masa. Paranaense está todavía un poco estático, pero me imagino que van a llenar también su sector. Esto va a ser un partido apasionante, dentro de la cancha y afuera, porque ya ves los Franco cómo están
Mira, esto es digno de imitar también, que repito, me hace recordar a la gente de Luque, que es así también, cada uno con su remera. Todos tienen, unos poquitos que vienen con una camiseta diferente, pero todos se identifican en el color amarillo canario, que se le identifica justamente al equipo franqueño. Impresionante cómo están llegando la gente de Franco. Atilio, en tu sector. Bueno, Atilio. Me decía Mauro. No, te decía cómo están llegando la gente de Franco, masivamente. Sí, señor, exactamente. Masivamente vamos a ver un duelo de hinchada también. Vamos a ver qué tal. El Leo de Franco ya conocemos. Ahora vamos a conocer un poco la fuerza paranaense en cuanto a hinchada se refiere. Porque Franco es una hinchada que alienta constantemente, pocas veces y pocos minutos de descanso. Atilio, vos me decís que hay mucha gente de Ciudad del Este mismo que viene llegando para alentar al equipo de Paranaense. Sí, hay muchísimo. Acá se repartieron las entradas, 2.500 entradas para Franco y la misma cantidad para Paranaense. Por supuesto que entre la gente de Franco y la gente de Paranaense hemos visto a muchos ovetenses ya radicados hace mucho tiempo en esa zona del país, cuyos familiares ya nacieron en Presidente Franco y en la parte donde corresponde al territorio de lo que es pues, Ciudad del Este, en este caso donde está sentado el equipo de Paranaense. Bueno, acá me envió la foto Herminio Aquino, el gobernador con el portero Batu Díaz, campeón con General Díaz en senior, número 10, el gobernador del 5º departamento, Marcelo Soto Gustavo. Sí, una de las pocas veces que le he visto que jugar al fútbol, lo conozco desde el colegio, fuimos compañeros. Así que felicidad a la gente del senior, también a la gente de General Díaz, que se preparó bastante bien. Justamente un campeonato senior que siempre es competitivo y también tiene mucho arrastre de público. Y eso también demuestra a los futboleros que es el equipo, la gente del público ovetense. Así que felicidades para General Díaz, otro campeonato más y también para el exitoso torneo senior, Mauro. Bueno, te dejo un poco de comentario a tu cargo, mi querido Gustavo, lo que se fue este primer tiempo y realmente hablar también de muchas cosas en este momento donde estamos observando mucha gente. Ya comienza el ruido de la gente de Presidente Franco. ¡Qué maravilla, Gustavo! Y bueno, es lo que hay. A un comentarista le toca hacer de todo. Bueno, entonces, bueno, lo que tengo que decir del partido muy poco porque es un partido de complemento nada más. Lo que hay que decir, lo que va a decir el partido después, lo que va a venir, justamente lo que tiene la importancia justamente del partido que viene después, que es el plato fuerte, que es la final de este campeonato de cerca que define el título. Y bueno, vamos a ver qué es lo que qué equipo prepara principalmente principalmente el arquero de Franco, porque los dos están lesionados. Yo creo que Almirón va a arrancar de vuelta y me imagino también de que el quinteto va a mantener el equipo de Franco porque es el quinteto que se mantiene. El equipo de Franco con Delfino, con López, también con Junior Jiménez. Y vamos a ver si lo ingresa a Rivas, si lo pone a Alarcón, que es el otro que juega también. Y el equipo de Paranaense que varió justamente el equipo que presentó al principio, que la verdad anoche jugó bien por momentos, pero el equipo de Cabo Azul le hizo partido también. Así que yo creo que va a ser un partido muy atractivo. La gente de Franco que está ahora haciendo justamente ya su auto de presencia. La gente Paranaense está todavía un poco esperando entrar más gente. Está haciendo más la gente de Franco justamente. Todos pintados de amarillo, las camisetas. Vemos también algunos globos. Imagino que el grueso de la hinchada siempre entra cuando empieza el partido un poco antes. Justamente el partido después está anunciado después de este. Así que un muy buen equipo de Franco, la verdad. Para mí es el equipo que jugó fútbol de salón en toda su totalidad. En cuanto a movimientos, en cuanto a técnica, en cuanto a volumen de juego.
es el que mejor jugó, el que mejor disputó. Hablando del fútbol de salón, en su técnica, repito, en sus movimientos, en la forma de jugar. A Paranaense lo vi solamente 2 partidos porque ellos estaban haciéndose en Caguazú, en el mata-mata. Pero lo que vi a Paranaense es interesante porque es un equipo muy inteligente para jugar. No se arriesga por arriesgar. También el entrenador, me gustan los cambios que hace porque siempre hace cambio posición por posición y siempre mantiene un equipo estable en el sentido de la marca. Por eso va a ser interesante lo que pueda proponer ambos equipos, principalmente en esta definición, porque son equipos diferentes. Un equipo mucho más inteligente, más desarrollado en la marca. Va a ser muy importante lo que pueda pasar justamente en ese partido de la definición, cuando aquí ya está retornando el equipo de Pacaraí para definir este partido, que ya en su segundo tiempo, repito, que es de menos cumplimiento, ya los dos quedaron fuera. Lo que define son Franco y Paranaense. Paranaense lo que me imagino que va a hacer también, lo que va a ser el segundo partido. Vamos a ver cómo lo enfrenta, si va a salir a jugar de igual a igual a Franco, porque hay un valor aquí que hay que entender, que se conoce mucho, porque ya jugaron en eliminatorias, ya jugaron juntos. Paranaense lo dejó fuera justamente, tuvo que jugar un repechaje Franco, no es un detalle menor eso. Franco va a querer tomarse la revancha, Paranaense va a querer ganarlo de vuelta. Es un clásico, no solamente son tradicionales rivales de fútbol de salón, sino es un clásico, son del mismo departamento. Es como si fuera que Oviedo y Caguazú se enfrenten, son lo mismo. Por eso la tensión y lo que pueda pasar dentro del campo de juego va a pasar también por lo anímico y por lo mental de los futbolistas, porque ya se juega también el prestigio y que es superclásico, es el mismo departamento, 2 equipos que se conocen, futbolistas que se conocen bastante bien, los 2 entrenadores también, o sea que acá hay mucho para jugar. Por eso cuando se armó el cuadrangular y quedó de esta forma, ya muchos imaginábamos que esto iba a ser lo que iba a ocurrir, que Paranaense y Franco Paranaense iban a definir este campeonato, teniendo en cuenta la rivalidad que tienen. Una rivalidad que tiene de hace mucho tiempo, una rivalidad que va a depender de los salonistas, si les afecta o no. Yo creo que sí, porque se juegan muchas cosas. El público también va a jugar su partido aparte. El público número 6, el jugador número 6, como le dicen, en el fútbol de salón. Ya está también Caguazú. Este partido está 2-1 a favor del equipo caguaseño. Justamente que anoche estuvo muy cerca el empate Caguazú. Estuvo muy cerca el empate, casi lo da vuelta también en algún momento cuando estaba el 2-1. Y peleó mucho, Caguazú no pudo contra Paranaense. Y Pacaraí estuvo también ahí cerca del empate. Mucha polémica en el medio. Quiero rescatar justamente a estos 2 que jugaron, que están jugando ahora por este partido de complemento justamente lo que es Campeonato Nacional, porque no es fácil estar entre los 4 mejores, entre tantos equipos de las eliminatorias. Jugar otra vez la fase de grupos, que estos 2 equipos, tanto Pacaraí como Caguazú, ganaron su grupo, ganando todos los partidos. Ese es un mérito muy importante. Yo creo que pueden irse con la frente en alto estos 2 equipos también, no solamente por la forma que jugaron, sino por la entrega. Que el deportivismo, muy pocas polémicas durante este campeonato. Hay que decir también que se disputó por lo menos de forma ordenada. Los deportistas se comportaron también, por más que hubo polémica que siempre hay, pero por lo menos buen comportamiento. Ya arrancó la segunda etapa aquí entre Caguazú y el equipo de Paranaense, donde el equipo de Caguazú gana 2-1 al equipo de Pacaraí, justamente en este partido de complemento aquí en el Coliseo, en el Cerrito Abierto, donde se va a disputar también el segundo partido, Mauro. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo Alarcón. Arrancó su segundo tiempo entre Caguazú
y el equipo de Ipacaraí, que Caguazú está ganando 2 tantos contra 1, Ramón. La organización más grande del interior del país, comunicaciones digitales integrados por TVEXA, Click Digital, Radio Caguazú, Radio Fiesta, Radio Centenario, RB Producciones, Telecanal 50, C9N, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, en esta finalísima con la extraordinaria cobertura, Mauro. Remata fuerte José Benítez enviando la pelota al costado. Hay lateral que favorece al equipo de Caguazú. Cumple el remate fuerte de Víctor López. Impresionante la hinchada de Franco, de Paranaense, Gustavo. De Franco, hasta ahora Franco está ganando. Franco está, hay mucha más gente, está ya prácticamente ingresando todo. Paranaense está todavía un poco dormido. Vamos a ver si pueden responder después, porque Franco le está llenando prácticamente su sector y ya está el colorido. Hasta ahora le pertenece a Franco. Va a llenar totalmente la gente de Franco. Atención, sale Bobadilla, toca, aguanta. Andrés Martínez remata fuerte, desvía el balón. José Benítez, la pelota acá por línea final, es córner para Caguazú. A ti lo te escucho. Sí, acaba de contar los aficionados del presidente Franco, de 1 hasta el 11, los títulos que han ganado hasta ahora. Son los que ganaron 11 títulos y al Paranaense le dicen rey de copas. Y a lo que le diferencia el hinchada es que Franco, la mayoría, tiene su camiseta, Mauro, y los de Paranaense tienen mucho también, ¿verdad? Pero le supera en eso el equipo del presidente Franco, que la mayoría tiene la camiseta del presidente Franco. 93% con la remera amarilla el equipo del presidente Franco. No se ve mucho con la remera verde el equipo de Paranaense Atilio. Atención, saliendo para el equipo de Ipacaraí, pierde la pelota Bobadilla, tocando rápidamente para Jiménez. La pelota acá por línea final, ahí lateral que favorece al equipo de Ipacaraí. Farmapalas, encontrarás medicamentos en general, regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery llamando al 0983-547-777, casi frente al Hospital Regional de Coronel Oviedo. Farmapalas. Cordiales saludos a toda la afición deportiva que están escuchando Radio Fiesta, Radio Caguazú y mucho más, radio en este caso Canal 4 TVEXA, y mucho más la gente que están escuchando también en zona de Caguazú. Atención, el remate fuerte, arriba el balón, Mateo Rivero pierde el tercero para Caguazú. NR Constructora presente en la final del Campeonato Nacional de Futsal 2024. Invita a los jóvenes a practicar deportes y evitar caer en malos vicios como la droga. NR Constructora. A ver, va a salir Caguazú. Víctor López, el portero de Caguazú. Venilda Novedades agradece la estadía a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón y celebra con el flamante campeón de esta edición, Venilda Novedades. Remate potente de Víctor López. Desvía José Benítez. Va a salir el equipo de Ipacaraí. Levanta la pelota Fleitas. Atención, de nuevo pierde el balón, la pelota por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Ipacaraí. Vaya Milko Lucci para cumplir. Pónete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales. @Pantera Paraguay. Pantera. Solamente Pantera, Ramón. Sí, señor. Estamos en el Coliseo El Cerrito Cielo Abierto en esta gran jornada finalísima del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. Córner que cumple. Ipacaraí sale, José Benítez va a probar el remate fuerte, violento, arriba. Habrá salida que favorece al equipo verde de Caguazú. Electrovetense Sociedad Anónima, la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electrovetense, puede frente a la Gobernación Coronel Oviedo. Electrovetense Sociedad Anónima. Bobadilla va a cumplir el lateral.
cumple, dejando bastante para Víctor, que probó. Víctor López, siempre violento remate. La pelota que desvía el portero José Benítez. Hay córner, va a cumplir rápidamente Andrés Martínez, levanta la pelota, sale el equipo de Ipacaraí, aparece Colucci, recupera Bobadilla, tocando para Marco Figueredo, dejando más atrás para Víctor López, sale el equipo de Caguazú. Farmacia María Auxiliadora, descuentos todos los días, 2 locales en Coronel Oviedo, local 1, frente al hospital, local 2, sobre Marijales Tiguerriba, Farmacia María Auxiliadora. Cumple el lateral. Rápidamente es el jugador Manuel Paredes. Ahí está Colucci. Entregó mal Figueredo. Ahí está Figueredo solo. Va a rematar al arco. A ver. Aparece la marcación del jugador número 7 de Ipacaraí. Eduardo González envía la pelota al lateral. Y lateral que favorece al equipo de Caguazú. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12 de junio, el que le da color al Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Pinturería 12 de junio. Así como está, se va a llenar totalmente el estadio, Gustavo. Esperemos que sí. Hasta ahora Franco es el que tiene prácticamente lleno el sector. La gente paranaense está haciendo esperar justamente. Y ojalá que nos supere también el público franco, porque la verdad ahora el colorido también favorece mucho más al equipo franqueño, pero me imagino que paranaense, ¿por qué no pensar que el público motense alguno también pueda llegar, Mauro? Manuel Paredes tocando para ver, atención, sale el portero, tocó mal. Hay lateral que favorece al equipo de Caguazú. Tocando más atrás para Bobadilla. Bobadilla para Víctor López. Ahí está Víctor López. Tocando más adelante de nuevo para Bobadilla. Pega por el jugador de Ipacaraí. El jugador inteligente Bobadilla dejando más atrás otra vez para Víctor López, que va a probar. Tocó hacia la izquierda. Aparece Figueredo de puntín. El remate fuerte desviado. Habrá salida que favorece Ipacaraí. Agrícola Alto Paraná, Recob de Rexú, siempre apoyando al deporte en Coronel Oviedo, Recob y en la ciudad de Caguazú, Rexú. Ahí está saliendo rápidamente, pierde la pelota, recupera Ipacaraí, va el número 5, Michel Toñano, es el jugador Toñanes, atención, va el número 3, a ver si alcanza el remate desviado, habrá salida que favorece al equipo de Caguazú. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal departamental Randy Soto. Concejal municipal Denis Coene, joven político que marca la diferencia, recuerda promover el futsal como sana competencia. Concejal municipal Denis Coene. Aguantame, Ramón, para escuchar a la hinchada de Paranaense, escuchen. Y le va a responder la gente de Franco. Ahí está. El ruido que tenemos aquí en el estadio, en la fiesta salonística que se vio aquí en Coronel Oviedo, Ramón. Concejal municipal Rosana Abogado acompaña al albirroja ovetense, insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Concejal municipal Rosana Abogado. Tiro libre. Manuel Paredes va a cumplir para Ipacaraí. Va a dar el orden. El juez toca ahí, tocó mal. Armando Fleitas, la pelota que va por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Caguazú. De nuevo dentro del campo de juego Edgar Oviedo, el número 9, el refuerzo de Caguazú. Estación de servicios Petrosur, Dr. Willy Godoy. Los mejores precios en combustibles. Estación de servicios Petrosur. Sale Fleitas, tocó para Paredes. De nuevo Paredes, aguanta el número 19 de Ipacaraí. Va el número 4, Mateo Rivero, comete infracción. El número 4 de Caguazú. Hay tiro libre que favorece a Ipacaraí. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal. Que sea una fiesta y disfrutemos del deporte. Abogado Julio Mendoza. Sale José Benítez. Ahí está Luis Valdés Masi, técnico de Caguazú. Ramón. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia, Mauro. Hernán Aguilera
es el responsable de la fiesta después para el tercer tiempo, Ramona. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Senador Mario Varela. Hay gol de Ipacaraí, el empate por intermedio del número 20, Yamil Colucci. Empata Ipacaraí, Gustavo. Sí, justamente la gran jugada del equipo de Ipacaraí. La habilitación justamente de Fleitas, lo encontró Colucci para pegarle y marcar ante la salida de López para el empate entre Ipacaraí y Caguazú. Escuchen la hinchada de Paranaense. Por fin está llegando los policías especializados. Sí, de hecho ya están justamente formando la fila ahí, también la divisoria entre ambos públicos, entre ambas parcialidades justamente, y va a tener que llegar mucho más porque va a haber mucha gente. Ahora sí está entrando la gente paranaense, o sea, ahora sí tenemos la tendencia que se va a llenar esto, la gente paranaense ya está entrando. Eso que todavía no ingresa ninguna de las batucadas de ambos equipos, así que esto va a estar muy vibrante, emocionante también de parte del público. Hoy se conoce al campeón paranaense o Franco. Franco paranaense, sí te escucho, Atilio. Sí, con este empate es tercer puesto para Ipacaraí. Bueno, gracias, Atilio. Ahí está la hinchada del presidente Franco. Ramón. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú, Mauro. Gracias, Ramón. Sigue este compromiso 2-2 entre el equipo de Caguazú y Ipacaraí. Ahí está, sale José Benítez. José tocando más adelante, pierde la pelota, recupera Bobadilla para Caguazú, va tocando hacia la derecha donde aparece Oviedo. Oviedo dejando más atrás para quien, para el jugador Figueredo, tocando para el número 16 Javier Jiménez, dejando más atrás para Víctor López. Va a probar Víctor. La pelota desviado, Ramón. Diputado Antonio Busarquis exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. Diputado Antonio Busarquis. Ahí está el jugador Fleitas que pierde, tocando Caguazú. Figueredo sale. Ahí está tocando para Oviedo. Sale José Benítez, salva la situación, la pelota cae por línea finales, córner. Secretaria de la Gobernación Magíster Elcira Benítez, el Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Elcira Benítez. Ahí está saliendo para el equipo de Ipacaraí Colucci, tocando para el 17. Es el jugador Mora, que la pelota cae por línea final. Habrá córner que favorece al equipo de Ipacaraí. La Guaireña SRL y viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro Higgins. La Guaireña SRL. Atención, recibe Yamil Colucci. Colucci tocando más adelante. Aparece a Armando Fleita que pierde. Viene el contragolpe de Caguazú. Tocando para Oviedo. Oviedo domina. Sale Martínez. En este caso Benítez. Ahora sí el contragolpe. Otro lado para el equipo de Ipacaraí. Sigue 2-2 este compromiso. Distribuidora HL de Hernán Espínola. Distribuye en Coronel Oviedo. Yerba mate en Baeteco para mate cocido y telere. Snack. Tu cereal en varios sabores. Belleza, productos de limpieza. Pedidos al 0971-418-541 con Hernán Espínola en Cruce con Avi. Coronel Oviedo, distribuidora HL. Vibrante va a ser la final. El segundo partido paranaense Franco. Vibrante va a ser. Atención, sale Figueredo. Pierde la pelota, recupera Fleitas. Tocando rápidamente para Almada. Para Fleita, domina, ¿qué dice el árbitro? Penal. ¿Atilio? Hay penal, ¿verdad? Cobró penal el árbitro. Sí, señor, hay penal para Ipacaraí. Dentro la bomba.
Atención, hay penal para Pacaraí, Ramón. JD Electrodomésticos del señor José González celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 098-3912-281. JD Electrodomésticos del señor José González. Hay penal para Pacaraí. Puede venir el tercero. Se va a encargar Carlos López, camiseta número 10. Todos listos para el tiro libre penal. Atención, puede venir el tercero. Carlos López, el encargado. El número 10 de derecha va a entrar. Ahí está el portero Víctor López. Puede venir, va a dar las indicaciones el árbitro. Penal para Pacaraí. Va a venir, atención, Víctor López, el portero de Caguazú. Suena el silbato, Carlos López tira al arco, golazo. Golazo arriba, violento remate, el tercero de Caguazú, Gustavo. El tercero para el Pacaraí justamente ya marca, entonces desnivela esto. Gol de penal de Carlos López. Y al final lo da vuelta nuevamente, como siempre Pacaraí no se entrega. Ya está acostumbrado a dar vuelta al resultado, ahora le toca el 3-2. 3-2 está ganando el Pacaraí. De perdedor está pasando, ganando el equipo de Pacaraí. Ahí está tocando rápidamente Jiménez. Domina Jiménez, tocando para el número 7. Es el jugador Diego Martínez. Ahí está Bobadilla. Dejando más atrás para Víctor López. Atención, va el jugador número 10, el goleador, comete infracción. Tiro libre que favorece al equipo verde de Caguazú. Farmacia Divino Niño Jesús con las mejores ofertas en Coronel Oviedo. Desde el 40 al 80% de descuento todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Farmacia Divino Niño Jesús. A ver qué dice el árbitro, que hay tiro libre que favorece al equipo de Caguazú. Se va a encargar el jugador Dani Bobadilla, mi querido Ramón. Sanatorio Velar SRL con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Sanatorio Velar SRL. El toque, dejando más atrás para Víctor López, el portero que va a probar. Atención del remate fuerte, el cabezazo del jugador del Pacaraí. Era el número 11, Armando Fleitas, de la pelota capelina final. Lateral que favorece al equipo de Caguazú. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, herramienta para el amigo trabajador del campo. Con el mejor precio en nuestra ciudad, Casa San Isidro te espera frente a la municipalidad. Tiempo de Gustavo. 10 minutos y medio se lleva jugador. Atilio. Sí, el primer penal que vimos en este nacional, por lo menos acá en la sede de Coronel Oviedo. Y no perdonó el número 10, Carlos López. Le fusiló. Sí, señor, arriba. Un misil. Misil, así mismo, Atilio. Ahí está Bobadilla. Marca Colucci. Arriba el pelotazo que va. Atención del contragolpe. Ahí está el número 3. La pelota que por línea final era Armando Pereira. Pierde el cuarto el Pacaraí, Gustavo. Sí, salvó López aquí, porque Pereira le pegó al arco, justamente colocado, pero respondió bien López, el arquero de Caguazú le dio al córner. Ahí está el contragolpe, Bobadilla tocando más adelante, toca Bobadilla de nuevo de puntín. El remate de zurda, la pelota que por línea final. Ahí lateral que favorece al equipo de Caguazú. La organización más grande del interior del país. Comunicaciones digitales integrados por TVEXA, Click Digital, Radio Caguazú, Radio Fiesta, Radio Centenario, Telecanal 50C9N, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón con la extraordinaria cobertura, Mauro. Javier Jiménez, que tiene la camiseta número 17 para Caguazú, aparentemente que es el número 12 también. Pero es número 17 que tiene el jugador Javier Jiménez. Ahora sí, lateral que favorece al equipo de Caguazú. Va a cumplir, dejando más atrás para el portero Víctor López, el joven portero que va a rematar al arco, remata fuerte, tira al arco. José Benítez desvía la pelota que por línea final, lateral que favorece al equipo verde de Caguazú. Venilda Novedades agradece este día a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón y celebra con el flamante campeón de esta edición, Venilda Novedades. A ver, va a cumplir el lateral
dejando más atrás. De nuevo para Víctor Bobadilla. Atención, va Jiménez. Dejando más atrás para Bobadilla. A ver, va al contragolpe de Ipacaraí. Remata fuerte Víctor López. De nuevo salva la situación. Ahí está saliendo Caguazú, dejando la pelota más atrás. Y habrá salida que favorece definitivamente para el equipo de Caguazú. NR Constructora presente en la final del Campeonato Nacional de Futsal 2024. Invita a los jóvenes a practicar el deporte sano y evitar caer en malos vicios como la droga. NR Constructora. Ahí está saliendo pelota dominada, dejando para Bobadilla, saliendo para el equipo de Caguazú. La pelota muy fuerte, va por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Ipacaraí. Abogado Francisco Varela desea éxitos a los finalistas del torneo de futsal y desea que triunfe el buen comportamiento de los aficionados. Abogado Francisco Varela, Mauro. ¿Qué tenemos en tu sector, señor Atilio Alarcón? De tregua en estos momentos para recibir indicaciones los técnicos. Vamos a escuchar, dice el señor Zorrilla. Está esperando que tomen agua para escuchar una indicación. Entonces yo me voy metiendo hacia el medio, muy por detrás del primer hombre que está a mi lado derecho, muy por detrás, para que él me vea a mí. Y entonces, toque nomás, y al tocar salga a marcar, es el primer hombre. ¿Estamos, señores? Indicaciones del técnico de Ipacaraí, Moro. Gracias, Tilio. Ramón. Farmapalas encontrarás medicamentos en general, regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery al 0983-547-777, casi frente al Hospital Regional de Coronel Oviedo. Farmapalas. ¿Cuánto falta, Gustavo? Falta 7 minutos con 30. Hay una duda que estoy teniendo ahora, estoy pensando, porque con esto Ipacaraí tiene 3 puntos, Paranaense también tiene 3. Si logra ganar Franco su partido, hay que ver cómo queda el tema del vicecampeonato, si por diferencia de goles o cómo va a quedar, porque van a quedar con puntos iguales y se enfrentaban entre ellos y empataron y ahora mismo están en mismas condiciones. Vamos a ver cómo queda también el tema del vicecampeonato. No hay diferencia de gol. Y eso es lo que no sé, porque es lo que estoy diciendo justamente, de que hay que ver cómo queda. Porque esto tiene 3 puntos más 1 y Paranaense ahora también tiene 3 puntos con más 1 y ya se enfrentaron entre ellos y Ipacaraí con Paranaense igualaron. Ahora mismo están todos iguales. Si llega a marcar 1 o más goles el equipo de Ipacaraí, hay que ver cómo queda el vicecampeonato. Si es que Franco gana a Paranaense. Bueno, y el segundo partido, Paranaense, no le queda otro. Hay que ganar y ganar, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver qué ocurre cuando ahora justamente empata el equipo caguaseño. Empata Caguazú por intermedio de Andrés Martínez. El tercero para Caguazú también. Ipacaraí 3, Caguazú 3. Fue otro golazo de RB Producciones, Mauro. Gracias, Ramón. Sale para Ipacaraí, dejando más atrás para Carlos López. Aguanta, pivotea López, pierde la pelota. Ahí está el jugador número 7 de Caguazú. Es el jugador Diego Martínez, dejando más atrás para Bobadilla. Sale Bobadilla, tocando más adelante para Figueredo, saliendo para el equipo de Caguazú, tocando para el número 7. Es el jugador Diego Martínez. Aguanta Diego, quiere irse. Atención, pierde la pelota. Sí te escucho. Sí, en este cuadrangular ya entra la diferencia de goles. Si quedan en paridad el segundo puesto, se define por diferencia de goles. Porque ya no va a haber tiempo ni lugar para jugar un partido de eso o tirar penales. Y sí, y la duda que tengo también es si empatan diferencia de goles. Yo creo que va a ser quien tiene más goles a favor. Siempre se define de esa forma. Ahí está, remata fuerte Marcos Figueredo.
Recupera rápidamente Jiménez. Domina Jiménez dejando para Figueredo. Atención Figueredo. Más atrás para el portero Víctor López que va a rematar al toca. Hacia la derecha rápidamente para el conjunto de Caguazú. Saliendo pelota dominando para el número 10. Pierde. De nuevo Jiménez recupera para Caguazú. Tocando rápidamente para el jugador Martínez. Martínez de nuevo para el jugador Jiménez. Ahí está. Va, remata fuerte. Salva la situación José Benítez. Sale para el equipo de Ipacaraí. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetro que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrar raspadita en las cajas de preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales. @Pantera Paraguay Mauro. Andrés Martínez sale medio lesionado. Entra de nuevo Edgar Oviedo. A ver, sale para el equipo de Ipacaraí. Mauro. Sí, te escucho. Hoy parece que no va a entrar el número 10 de Caguazú, porque va muchos trayectos ya del partido y él todavía ni una vez ingresó. Qué lástima, porque es muy buen jugador Atilio. Y a lo mejor está lesionado, puede estar en la banca. Justamente lo que dije, estaba lesionado. Los dos primeros partidos, él jugó así. El primer partido se había golpeado ahí contra el palo del arco que tenemos aquí cerca. Después el segundo partido ya sintió también el aductor, por eso salió y después ingresó de vuelta ya en la final del partido. Por eso está ahí sentado. Dirige prácticamente el equipo junto con Luis Valdés y está ahí sentado. Ni siquiera calienta para jugar. Me imagino que ya no va a ingresar. Si ingresa va a ser un poco minutos. Un poco Nacho Guerrero, ¿Verdad? Sí, Nacho ahí está al lado, justamente sentado. Nacho jugó muy poco en el campeonato también. Nacho Guerrero es un muy buen futbolista, jugó probetense también. Y jugó muy poco en el campeonato también. Pasó, no sé en qué condición está. Sí, señor. Atención López, remata fuerte. Ahí está saliendo el jugador Carlos López para Ipacaraí, tocando para Yamil. Ahí está el jugador número 13. Es el jugador Darío Almada que pierde la pelota que por línea final. Es el árbitro que hay lateral que favorece al equipo de Ipacaraí. Se te escucha, Tilio. Sí, hay unos comentarios que corren en las redes sociales que Nacho Guerrero supuestamente había dicho algunas cosas por un jugador de Franco y a lo mejor no sé si está lesionado o no le quiere poner. ¿Gustavo? No, yo no sé nada de eso. Ya ahora me entero de esa información justamente, pero es raro que no juegue porque es un gran jugador. Inclusive es goleador también de los equipos que juega. Así que a mí me sorprendió que haya jugado tan pocos minutos en este campeonato. Ramón. Electrobetense Sociedad Anónima, la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electrobetense, puede. Electrobetense frente a la Gobernación Mauro. A ver, Bobadilla toca, sale el portero José Benítez. Un saludo muy especial al gran amigo, oyente legítimo de Radio Difusora Caguazú, al señor Caito Paiva. 83 años mañana cumple nuestro gran amigo Ramón. Farmacia María Auxiliadora, descuentos todos los días, 2 locales en Colón del Oviedo, local 1 frente al hospital, local 2 sobre Marejales de Garribia. Farmacia María Auxiliadora. La pelota que por línea final, hay córner que favorece al equipo de Ipacaraí. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12 de junio, el que le da color al campeonato nacional. Pinturería 12 de junio. Atilio, mirá, la gente de Franco sigue llegando. Ya están parados ahí al costado. Ya no hay más lugar, Atilio. Exactamente, ya no hay más lugar. Comienza ya la gente a ver. Vemos unos claros todavía allá en la parte alta arriba. En la gradería donde menos poblado está Mauro. Así mismo, ahí está Oviedo. Recibe Oviedo dejando para Bobadilla. Bobadilla cruza la pelota que va por línea final, hay córner y va a cumplir Javier Jiménez para el equipo de Caguazú. Agrícola Alto Paraná, Recob Rexú, siempre apoyando al deporte en Coronel Oviedo Recob y en la ciudad de Caguazú, Rexú. Ahí está la pelota que va por línea final, hay córner que favorece al equipo de Caguazú. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal departamental Randy Soto. Va a venir el lateral, cumple Figueredo, recibe
Ahora sí habrá salida que favorece al equipo de Upacaray Ramona. Concejal municipal Denis Cohen, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como sana diversión, como sana competencia. Concejal municipal Denis Cohen. Voy contigo, Atilio. Sí, el público ahora está todavía en silencio, reservando energía para cuando ingresen los jugadores al campo de juego. Ahí te están escuchando. Mira. Están utilizando la estática, la publicidad estática para hacer ruido. Qué locura total la gente del presidente Franco Gustavo. Sí, ellos están entusiasmadísimos justamente ya. La gente paranaense se va llenando también ya. Así que hay que estar preparado para lo que va a hacer cuando ingresen los equipos, cuando ingresen a calentar. Ahí va a haber mucho cántico, mucha rivalidad. Ahí se va a ver principalmente el entusiasmo del público. Ahora con este partido está un poco distraído todavía, pero cuando ingresen los equipos va a ser diferente. Seguimos, Ramón, contigo. Concejal municipal Rosana Abogado acompaña a la albirroja ovetense, insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Concejal municipal Rosana Abogado. Me decía, Atilio. 100.000 creo que está el costo de la entrada, ¿verdad? No sé, Atilio. ¿Cuánto, Ramón? ¿No sabe también? Dicen que los revendedores manejan ese precio más o menos y un poquitito más, Atilio. Sí, pero sí, nosotros ahí vimos revendedores, pero creo que la entrada era de 100.000. Está vendiendo más caro, ¿verdad? Bueno, gracias, Atilio. Atención, ahí tiro libre que favorece al conjunto de Upacaray. El número 10, Carlos López, se encarga de este tiro libre. El goleador, el que, a ver, remata fuerte. Hay gol de Upacaray. Hay gol de Upacaray. El número 5, Michel Toñanes. El goleador, el cuarto para el conjunto de Upacaray Ramona. Estación de servicios Petrosur, doctor Willy Godoy, los mejores combustibles, los precios en combustibles, los mejores. Estación de servicios Petrosur. Oro. ¿Sí te escuchó? Sí, confirmado, 100.000 venía el costo de la entrada. Está la plata en pues, Atilio. Y 2.500 acá para Paranaense y para Franco ya son 5.000 personas. Sí, por señor. 100.000. Escuchen la hinchada de Paranaense. Bueno, vamos a dar también la bienvenida a nuestro compañero Derlis Caballero. Derlis, un gusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Mauro, ¿cómo estás? Un saludo a vos, a toda la gran audiencia de Radio Caguazú. En verdad, este holding de radio, impresionante. Esta cobertura del medio digital SA que está cubriendo toda esta fiesta del fútbol de salón. Le voy a saludar brevemente al señor Martín Ota, gerente deportivo de la Federación de Fútbol de Salón del Paraguay. ¿Cómo está, don Martín? Buenas noches para Radio Caguazú. Buenas noches, un cordial saludo a todos los caguaseños, muy contento por Caguazú haber llegado a esta instancia. Quizás no se dio los resultados, pero creo que hay materia, mucha materia, una apuesta fuerte hacia estos chicos en continuar con este proceso. Imagínense, acá Upacaray, por ejemplo, en este momento está peleando por el vicecampeonato, ¿verdad? Y sabemos de repente la rivalidad que hay entre ambas selecciones, en el sentido de esa rivalidad que surgió a partir de Upacaray, ¿verdad? Y bueno, ahora está dando vuelta, entiendo que está ganando 4-3, una fiesta muy especial, un condicionamiento especial. La última vez que se han enfrentado estas dos selecciones fue en el 2005, donde Franco le sacó el título o le ganó el título en su propia casa, ¿verdad? En el 3 de febrero en el año 2005. Y bueno, este es un partido aparte, donde se juega mucho con el corazón. Yo creo que las técnicas y tácticas que podían presentarse durante el encuentro va a ser muy distinto.
centímetro por centímetro se va a estar jugando este partido. Así es que ustedes ven, la gente de la prensa, el centro de Franco ya está lleno, el de Paranaense también casi lleno, y va a ser una fiesta deportiva, y creo que no hay ningún problema, porque son dos equipos que se dedican realmente a jugar, y lógicamente con toda la adrenalina que tiene un clásico. Eduardo Martín, ¿cómo podría calificar hasta ahora lo que fue la organización aquí en Coronel Oviedo de este Nacional de Fútbol Salón? Y pocas veces hemos tenido, por ejemplo, partidos donde de una hora a cierta hora juega una cancha y de otra hora a otra hora en otra cancha, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, Natura permitió que hoy tengamos este hermoso clima, y también algunos cambios horarios hemos tenido por la sencilla razón del fresco que se venía, pero hoy tenemos un clima muy agradable para que realmente la fiesta deportiva sea entera. Y en cuanto a la organización, podemos decir que 10 puntos, porque hoy es la última jornada, ¿verdad? No he visto mal comportamiento de parte de la hinchada. Sí, hemos tenido de repente alguna que otro inconveniente dentro de la cancha, que es normal por los puntos que se juega, por esas ganas de tener un resultado positivo. Y bueno, podemos decir que el gobernador en forma conjunta ha trabajado de forma mancomunada, porque nosotros firmamos el contrato en septiembre, ¿verdad? Imagínense, y mucha gente dicen, y yo digo que Aguazú era como el convidado de piedra, y sin embargo se metió entre los 4 mejores, y quedando la sede principal, en este caso Oviedo, fuera de la discusión por el campeonato, ¿verdad? Entonces, tiene un condimento muy especial este campeonato, Upacaraí, que no está, o nadie le da crédito, y hoy está peleando entre los 4 mejores. Ahora, con este resultado que hemos tenido, prácticamente podemos decir que Upacaraí queda cuarto y Caguazú queda tercero. ¿De aquí a cuánto tiempo ya tendremos noticias del próximo campeonato nacional? Tenemos varios candidatos. El gobernador, claro que pidió ser el próximo año, y Caguazú la sede principal. Pero la consulta me informa de que hay conversaciones con otras federaciones de Itapúa, de Paranaense, y lógicamente que ahí cambia un poco el panorama. Pero ¿por qué no apostar para el 2026 para llevar otra vez nuevamente acá en el departamento de Caguazú? Y que Caguazú sea la principal. Gracias, don Martín. Ahí está don Martín Ota, gerente deportivo de la Federación de Fútbol de Salón. ¿Por qué no podría darse entonces, Mauro, nuevamente aquí en el departamento en el 2026, y que sea la sede principal Caguazú, y por qué no una de las subsedes nuevamente Coronel Oviedo? Gracias, Derlis, por la nota. Con la autoridad principal de esta fiesta deportiva que vivimos, o que estamos viviendo acá en nuestra querida ciudad de Coronel Oviedo. Ganó Upacaraí 4-3. Con este resultado, Upacaraí puede ser vicecampeón, ¿verdad? En el momento que si pierde el equipo de Paranaense, ¿o no, Gustavo? Y hay que ver la diferencia de goles. Si en la diferencia de goles empatan, ¿quién tiene más goles a favor? Yo creo que eso es la forma de resolver, porque pues puede ocurrir que termine 1-0 a favor de Franco, y el vicecampeonato va a tener que definir por Caraí el equipo de Paranaense. Hay que ver cómo se define el tema del vicecampeonato, como en cuanto a los números. Bueno, gracias. Atilio, ¿qué tenemos en tu sector, Atilio? Sí, ya concluyó el partido. Rápidamente los equipos se retiraron rumbo a su vestuario, y acá ya todo es preparativo para recibir a los dos equipos que van a jugar por el título, Mauro. Le damos ya espacio a nuestro compañero Derlis Caballero para el siguiente compromiso, Mauro. Ha sido un gusto, un placer trabajar en este campeonato, y que sigan los éxitos para todo el equipo de la 640, RB Producciones, Radio Fiesta y todo lo que significa el holding de comunicaciones, Mauro. Gracias, mi querido Atilio, muchas gracias. Buenas noches para vos, y nos reencontramos mañana, Atilio. Derlis, voy contigo, Derlis.
Sí, te escucho. Sí, don Mauro. No, será hasta mañana, digo. Qué bárbaro. La gente de Franco. De maravilla. Cómo están recibiendo a los jugadores. Cómo no va a estar orgulloso los jugadores de Franco. El recibimiento es de maravilla. Espectacular. No te decía, Tilio, nos reencontramos mañana, Dios mediante. Dios mediante mañana. Sí, eso es, Dios mediante. Dios mediante. Si Dios no quiere, Ceaușescu. Así mismo. Aporto Portillo directo. Derlis, ¿qué tenemos en tu sector, Derlis? Sí, señor, viendo ya lo que es la presencia de los jugadores de Franco, lo de Paranaense brevemente también ya estará dentro del rectángulo para los primeros trabajos en la parte física. Vamos a estar ya en minutos también con la planilla oficial de ambos cuadros, Mauro. Qué maravilla, Derlis. ¿No tenemos alguna nota por ahí, Derlis? Vamos a dialogar acá cerca nuestro están jugadores del seleccionado etense después de lo que quedó justamente el campeonato de la participación de Oviedo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para hoy, para todos lados, dice. Bueno, ya en frío, ¿qué se puede decir de lo que dejó la participación de Oviedo? Y la verdad que fue una lástima, ¿verdad? De un inicio nosotros tuvimos ese sueño, ¿verdad? De lograr el campeonato. Hicimos un sacrificio enorme, tantos jugadores, dirigentes y todos los que estaban comprometidos, ¿verdad? En este sueño. Pero lastimosamente no se pudo dar, ¿verdad? Es la voluntad de Dios y muchas veces por más que duela hay que aceptar. ¿Qué faltó, Diego? Para poder por lo menos estar aquí entre los cuatro y de ahí pelear. Y yo creo que el último partido del mata-mata nos faltó un poquito de suerte, ¿verdad? Creo que todos vieron el gran sacrificio que hicimos un muy buen partido. El arquero de ellos tuvo una noche soñada prácticamente, ¿verdad? Y ese partido creo que nos faltó un poquito de suerte. Mirando lo que es el cuadrangular final, ninguno es mejor que Oviedo allá al final, Diego, ¿eh? Y eso es lo que más duele, ¿verdad? Porque nosotros nos tocó jugar contra Franco, creo que merecíamos ganar ese partido. Fui para estar ahí mismo y viendo lo que fue, ¿verdad? Paranaense de Caguazú, creo que nosotros también estuvimos a la altura de todos esos equipos, ¿verdad? Es que mirando de ese lado duele un poco, pero como te dije, es la voluntad de Dios y por más que no entendamos ahora debemos aceptarla. En los deportivos, ¿qué hay para Diego Rivera aquí en adelante? Y estamos viendo, ¿verdad? Para jugar un fútbol de campo acá en la Liga Batense. ¿Hay tiempo todavía? Hay tiempo todavía. Vamos a ver qué pasa la siguiente semana. ¿Ya tenés equipo? Sí, aún no. Vamos a ver. Estamos tratando, ¿verdad? Sí, tratando de recuperar lo anímico, ¿verdad? Porque me golpeó bastante todo esto porque, como te dije, tenía ese sueño de levantar la copa frente a toda mi gente. Galicia, acá me gritan. Galicia, vamos a ver qué pasa. Hay que ver. Gracias, Diego. Dale, Ahí está Diego Riveros, es integrante del cuadro albirrojo y así como decía, la tristeza. Después de mirar lo que es el cuadrangular, creo que ninguno, al final fue todo muy parejo, ninguno sobresalió hasta ahora encima de Oviedo, pero la suerte no quiso ser para el cuadro albirrojo en aquella eliminación del Pacaraí, Mauro. Gracias, Derlis. Aguantame. Mientras ya llegó también nuestro compañero Víctor Torres, aquí en este sector, lo que va a ser el compromiso más importante de la noche. Hoy se conoce aquí en Coronel Oviedo quién es el ganador de este certamen del campeonato de fútbol de salón. Aquí ya llegó también en este sector el gobernador del 5º departamento, el señor Marcelo Soto con su señora. Aquí en este sector ya llega también para observar todo lo que ocurre aquí en nuestra querida ciudad de Coronel Oviedo. Impresionante el recibimiento a los jugadores de Presidente Franco. Atención, falta muy poco para que se pueda conocer el campeón del certamen aquí en la ciudad de Coronel Oviedo, entre Presidente Franco y el equipo de Paranaense. Dos equipos guerreros. Conocemos cómo viven el fútbol de salón los grandes de Presidente Franco.
Paranaense que está llenando también el estadio. Los mismos, el equipo, o sea, la hinchada de Presidente Franco. Voy contigo, Derlis. ¿Alguna nota contigo, Derlis? Ya enseguida, Mauro, estamos con la planilla, dame 2 minutos y vamos a estar dentro del campo de juego para las notas correspondientes. Gracias, Derlis. Estamos aquí. Vamos a levantar un poquitito para hablar con el gobernador del 5º departamento que está también en este sector. Si alcanza. A ver, ¿puedo irme más un poquitito? Marcelo, señor gobernador, ¿cómo está para Radio Difusora Caguazú, para Radio Fiesta, para Radio Centenario, para Canal 4 TVEXA y para Canal 9? ¿Cómo está? Buenas noches, Marcelo. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas noches para vos, para todo el holding de radio también. Muchas gracias primero por la cobertura, una linda fiesta, imagínate, nuestro estadio del Cerrito lleno nuevamente. Una tristeza por dentro porque hemos organizado todo como para dejar la copa en casa. Realmente no pudimos ni con Ovetense ni con Caguazú. Pero bueno, aquí estamos disfrutando de esta finalísima del fútbol de salón. Un lujo y realmente un éxito la organización y muy contentas también todas las selecciones que han participado. Significa todo éxito, gobernador. Así mismo, realmente estamos muy contentos, era uno de los objetivos, Mauro, vos sabes bien, estás siempre también en el ámbito del deporte con Radiodifusoras Caguazú. Uno de los objetivos que teníamos ya en campaña electoral era reactivar el deporte y darle ese dinamismo que siempre tuvo Coronel Oviedo y el departamento. Y bueno, lo hemos logrado, trajimos este campeonato nacional aquí a nuestra ciudad y al departamento. Y felices por eso y que sea una gran fiesta esta noche. Estábamos comentando que se puede agrandar más el estadio municipal del Cerrito, gobernador. Así es, realmente nos dimos cuenta con este campeonato nacional que urgentemente necesitamos tener mayor comodidad aquí en Coronel Oviedo. Estamos conversando con el intendente municipal, vamos a ver cuál es la mejor forma de hacer que esto tenga mayor alojamiento para el público. Probablemente también necesitamos ya que sea techado. Y bueno, eso es una cuestión de ingeniería para saber si es viable, si es factible o si no pensar en un nuevo estadio ya directamente uno más grande. Bueno, Marcelo, un día especial, campeón con el General Díaz en senior. Sí, así mismo, acabamos de venir del festejo, estuvimos ahí con el Tacuaral, un torneo largo, un torneo sufrido. Estábamos ganando 2-1, faltando 1 minuto para el término del partido, nos empata el 15 de mayo. Y bueno, la tanda de penales, gracias a Dios salimos favorecidos, un gran arquero que es Batu, 2 penales atajados y bueno, hoy levantamos la copa para el General Díaz. Volviendo otra vez en este estadio de Cerrito, tenemos mucha fe en tu trabajo, Marcelo, de agrandar más. ¿Y qué iba a pasar si Ovetense jugaba hoy la gran final? Y bueno, era el sueño que teníamos, realmente el sueño que teníamos era que esto esté pintado de albirroja, que Ovetense esté en la final. Cuando Ovetense cae en el mata-mata, nuestro otro sueño era que Caguazú llene el estadio en esta final con posibilidades. No se dieron los resultados, pero bueno, así es el fútbol. Lo lindo es que igual sigue siendo una fiesta y ya vendrán las revanchas. Así es que estamos esperanzados en que vamos a seguir un proceso y vamos a hacer que realmente el departamento esté en lo más alto de la vitrina deportiva. Eso se dice que no hay una pérdida de vidas, más bien una derrota. Y en el fútbol hay revancha, gobernador. Siempre hay revancha, así es que a prepararse, a hacer mejor el proceso, a tomar buenas decisiones y a continuar con este desafío. Felicidades. Gracias, Mauro. Ahí está el gobernador del 5º departamento, el doctor Marcelo Soto, hablando para Radio Difusora Caguazú, para Radio Centenario, para Radio Fiesta y para el holding de la radio. Acá está Oscar Verdún. ¿Cómo estás? Buenas noches, Oscar. Te dejo la posta. Hola, Pantera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias. Hoy se baja el telón. La alegría de el salonismo.
hermanos y hermanas de diferentes selecciones. Creo que la organización fue un total éxito. Nosotros hemos tenido pequeños fracasos en lo deportivo, por eso es normal, en el juego es así, en el deporte es así, pero muy contentos porque llegamos a esta finalísima con una organización que salió de grupo. No pasó nada, no hubo queja de nadie, la seguridad garantizada. Estamos aquí para pelear siempre para que el deporte sea siempre una buena inversión. El que invierte en deporte como autoridad nunca va a fallar. Eso estoy convencido de eso. Nosotros después nos vamos a ver.
Bien, ya estamos en directo de vuelta desde el estadio El Cerrito, ultimando todos los detalles para que todo esto se haga el bien, para que todo esto pueda llegar a toda la inmensa, gigantesca audiencia que tenemos a través de Radio Caguazú, como siempre, 640M, en esta mega cobertura con Radio Fiesta 102.9, con Radio Más 102.3 también, con Telecanal 50 y Centenario Plus en la ciudad de Caguazú. Por supuesto se acoplan a nuestra gran cobertura también, Canal 4 TVEXA y los grandes amigos de C9N, tengo entendido también en la noche en esta gran final. ¿Cómo están? Gente linda de la ciudad de Coronel Oviedo, amantes de este deporte, el fútbol de salón. Oscar Verdún les saluda ya en voz microfónica para acompañar en esta noche esta gran final, esta gran cobertura que vamos a tener a través de la más potente, la más deportiva, 640M Radio Caguazú Paranaense. De un lado, Presidente Franco, de otro lado, los dos equipos del Alto Paraná que están en la gran final. Un estadio lleno, repleto, con muchos almas presentes hoy en la noche, más de 500 millones de guaraníes fácilmente la recaudación hoy en la noche. Recordando también que la entrada tiene un costo de 100.000 guaraníes de forma general también, y son 2.500 entradas para los hinchas de amarillo del Presidente Franco y 2.500 entradas también para los hinchas de Paranaense. Lleno total, no hay lugar ni siquiera para un alfiler para esta gran final del Campeonato Nacional de Futsal aquí en la ciudad de Coronel Oviedo, y lo vivimos a través de Radio Caguazú 640M. Vamos a saludar rápidamente en la noche a Gustavo Alarcón, que va a estar comentando con nosotros, y en análisis previo, mientras van calentando los muchachos de Paranaense y también de Presidente Franco, el análisis previo de Gustavo Alarcón de lo que podría acontecer aquí en esta noche, en esta gran final. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para vos, para toda la inmensa audiencia que nos ve y nos escucha justamente a través de todas las plataformas. Así que esta noche es una noche especial, una noche única, una noche donde se enfrentan dos equipos muy tradicionales de fútbol de salón, dos selecciones del mismo departamento, mucha rivalidad, mucho conocimiento de ambos equipos, se conocen mucho. Se enfrentaron no más hace unos meses, unos días, por las eliminatorias. Tuvo que jugar el repechaje el equipo de Franco y clasificó directamente el equipo paranaense. Así que hay una rivalidad, ahí se conocen ya de esta campaña del campeonato. Así que hemos preparado para un gran partido, un gran compromiso ante un equipo de Franco que demostró su calidad, demostró por qué los 11 títulos, y este equipo también que demostró muy buen fútbol del salón, principalmente todos los partidos que disputó. El Paranaense no se queda atrás porque le ganó a Caguazú, empató en un duro partido, justamente lo tuvo que empatar ante Pacaraí, un gran rival también, un gran cuadrangular que vivimos, y se cierra con este partido estelar, justamente dos grandes colosos del fútbol de salón del interior también, tradicionales, y este público, este color que le da este brillo, que le da justamente al Cerrito Abierto, le da una capacidad mucho más para decir de que esto va a ser una noche única, épica, y si los jugadores y los protagonistas también se predisponen, va a ser una noche muy especial, principalmente los que neutrales. Lastimosamente Oviedo no está acá, ni tampoco Caguazú por el departamento, pero estos dos son los que merecen estar acá, y vamos a disfrutar de Oscar. Sí, señor. Si podría preguntarte, Gustavo, ¿quién llega mejor para esta final, Paranaense o Presidente Franco? Yo creo que Franco por los dos triunfos. Paranaense le costó ante Pacaraí, algunas dudas ahí, pero aquí se juegan las emociones también, porque son clásicos rivales, no se conocen demasiado, entonces hay factor también de que hay que ver qué equipo llega bien en lo físico. Sabemos que los dos arqueros de Franco le costó los últimos partidos, venían lesionados, tenemos entendido también que Paranaense tiene algunos tocados también, pero aquí se juega todo por el todo, las emociones, se va a jugar, las palpitaciones, también va a ser muy importante el momento de las decisiones. Vamos a ver quién ataca a quién, si los dos se neutralizan, por eso va a ser un partido muy interesante. Vamos a tener que analizarlo segundo a segundo, a ver qué nos ofrece estas dos grandes selecciones. Sí, señor, entonces se podría decir de que Franco es el favorito en este compromiso, que no solamente
llega mejor, sino que es favorito en este clásico del Alto Paraná, Gustavo. Por otro antecedente podemos decir que sí, pero hay que tener en cuenta que Paranaense lo dejó en repechaje a Franco. Entonces, yo lo que digo es que si Paranaense logra hacer lo que hizo en la eliminatoria, se va a costar a Franco, porque fue un gran partido. Me tocó verlo justamente, y yo creo que aquí llega en fuerza pareja, porque te repito esto, ya el antecedente ya no dan, no importa, en un superclásico, una final, lo que importa es el momento, es ahora, y lo que va a importar ahora es cómo están ahora. Los antecedentes solamente son estadística y números. Sí, señor, voy dando la calurosa bienvenida también a Víctor Torres, que va a estar en la venta hoy, en la noche de esta gran final del Campeonato Nacional de Futsal, que se va a vivir a través de Radio Fiesta, a través de Telecanal 50. Un saludo cordial a todos los televidentes de Telecanal 50 que ya están en plena sintonía también con nosotros en la noche. También a la gente de Radio Caguazú. Víctor Torres, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Feliz tarde para vos, Víctor. Sí, muy buenas noches para vos, Oscar, a todos los compañeros y a toda la gran audiencia de Radio Caguazú y de la 102.9 Radio Fiesta, y a toda la gente que nos ven a través de las pantallas de Canal 4 TVEXA y de Canal 50. Sí, señor, están ingresando las autoridades también dentro de la pista de juego. Empezamos a vender, Víctor. Agua San Antonio, consumo producto de calidad, elaborados higiénicamente con los más altos estándares de calidad. Agua mineral San Antonio, que saludable, pedidos al 0521 20 16 60. Consultoría jurídica del abogado Juan Antonio Brito, solución inmediata a todos tus litigios judiciales. Estamos enfrente mismo a la oficina del MIG, centro mismo de la ciudad, abogado Juan Antonio Brito. Sí, señor, damos la bienvenida también a Darlis. ¿Qué tal, Darlis? Buenas noches. Escuchamos la palabra de las autoridades. Realizado en el año 2004 en el departamento Caguazú, Asunción, abril 2024, de parte del doctor Rolando Alarcón, presidente. Bueno, es un reconocimiento al gobernador Marcelo Soto por el apoyo a este campeonato nacional realizado aquí en la ciudad de Coronel Oviedo, con sus sedes en distintos departamentos también. Así que está recibiendo de parte de la Federación Paraguaya de Fútbol Salón el reconocimiento el gobernador Marcelo Soto. Oscar. Excelente, Derlis. Excelente, Derlis. Muy feliz trabajo para vos en esta noche, Derlis. Que todo te salga bien, Derlis. Realmente, señor, ya estamos prestos para cubrir todo esto, ya para estar llevando todos los detalles. Nos decía Martín Ota que está la posibilidad de en el 2026, con un diálogo con el gobernador, de volver a tener un campeonato nacional en el departamento del Caguazú, siendo Caguazú como sede principal. Se podría dar, aunque nos decía que también hay otros interesados, Itapúa, Pilar, Pedro Juan Caballero, nos decía Martín Ota, pero esa posibilidad de que se pueda tener nuevamente. Le voy a consultar brevemente al señor gobernador, ya habló con nosotros, pero le quiero salir de esa duda. Ahí está posando justamente con el gobernador. Una consulta nada más, gobernador. Nos decía Martín Ota, habría conversaciones desde el 2026, tratar de que el departamento vuelva a ser sede, teniendo a Caguazú como sede principal. Así es, mi querido Eli, un saludo para toda la audiencia, un saludo también para los directivos de este medio tan importante. Estuvieron haciendo un excelente trabajo. Hay conversaciones, incluso te digo más, hemos postulado oficialmente para traer el año que viene otra vez de nuevo, ya como sede principal la ciudad de Caguazú, subsede con el Oviedo, Repa y Juan Manuel Fruto nuevamente. Estamos en la puja con el Alto Paraná, ahora justamente estábamos ahí hablando, vamos a ver qué ocurre, pero si no es el 2025 va a ser el 2026. Nos decía el gobernador y usted lo había dicho en su plataforma, handball, campeonato nacional, sí. Básquetbol, campeonato nacional. ¿Está en la tratativa del gobernador? Está en la tratativa, nuestra idea es que se siga generando el movimiento económico, ya vemos lo que esto ha dejado. Les comento a toda la audiencia,
el reporte que tenemos de los gastronómicos, la hotelería, venta de combustibles, los bodegueros, aproximadamente el movimiento económico que ha dejado este campeonato nacional es de 10.000 millones de guaraníes, circulante económico. Y eso le ayuda a todo, le ayuda al churrasquiñero, a la que vende empanadas, Remedios Yuyo. Realmente fue una gran fiesta y bueno, hoy llegamos al punto final y vamos a seguir apoyando esto. Estamos apuntando a una fecha nacional de rally que queremos recuperar. Estamos apuntando al campeonato nacional de handball, al campeonato nacional de básquet y después también la economía de eventos en los diferentes lugares del departamento. Vamos a seguir apoyando esto. Gracias, gobernador. Gracias, Eli. Gracias a toda la audiencia. Ahí está, el señor gobernador. ¿Y por qué no? Se podría dar entonces nuevamente un campeonato nacional en el departamento con sede principal en Caguazú y como subsede Coronel Oviedo Ojar. Sí, señor, qué lindo sería definitivamente que otras modalidades deportivas justamente también puedan hacerse aquí en nuestra querida ciudad de Coronel Oviedo. Otras modalidades deportivas, como por ejemplo el handball, el básquetbol, campeonatos nacionales que sigan haciéndose aquí en la ciudad, que sigan organizándose aquí en la ciudad, sería muy importante, no solo en materia económica, sino también en materia de hacer conocer los lugares turísticos también que tenemos aquí en nuestra ciudad de Coronel Oviedo. Aquí el aplauso afectuoso de toda la hinchada de Presidente Franco está dotado de amarillo. Todo este sector oeste de la pista de juego del estadio El Cerrito Coliseo abierto aquí. También la parte preferencial, la mitad de la parte preferencial corresponde al equipo de Presidente Franco y también la otra al equipo de Paranaense. Te escucho, Derdis. Bien, ya te paso los quintetos tanto de Franco. Franco ya está dentro del campo de juego, se aguarda Paranaense. Ya sonó el primer pitazo inicial para que los equipos ya vayan llegando aquí hasta el escenario. Franco juega esta noche con Ever Almirón, casaca número 12. Marco Jiménez, casaca 10. Vamos al número 1, Derdis, para poder copiar. Número 12. No, 12 Ever Almirón. 12 Ever Almirón. Parabrisas, la solución, parabrisas de todas las marcas y medidas. Sección Chapería y Pintura, te aguarda vidrio de Fortis. Mayorista, parabrisas, la solución. Saca número 10, Marcos Jiménez. Aldocel, venta de celulares de última generación, accesorios y reparaciones. En general, Aldocel te aguarda en el centro mismo de la ciudad. Casaca número 2, Iván Delfino. Señor Arturo Gosen, augura éxitos a los finalistas del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón e insta a todos al buen comportamiento en las canchas, señor Arturo Gosen. Casaca 15, Carlos Alarcón. Autocenter, chapería y pintura, trabajos de chapería y pintura en general, pulida de faros, chocados y tumbados, trabajos con garantía. Celular 0985-986-580, Autocenter, chapería y pintura. Casaca 8, Reinaldo López. Ayolas Sport, atuendos deportivos de la mejor calidad, confecciones e indumentaria para empresas e instituciones educativas. Ayolas Sport. Reitero, Ever Almirón, casaca 12, Marco Jiménez, casaca 10, Iván Delfino, casaca 2, Carlos Alarcón, casaca 15 y Reinaldo López, casaca 8, el quinteto de Presidente Franco. Estará en la expectativa, casaca número 3, Ariel Zárate. Barraden, productos de limpieza para el hogar, suavizantes y mucho más. Barraden te aguarda en el barrio Azucena, celular 0992-847-857. 17, Gustavo Lugo. Comedor Ñamto, almuerzo todos los días con un menú variado, postres, bebidas bien heladas y los fines de semana. Suculento asado te aguarda en sus dos locales en Coronel Oviedo, Comedor Ñamto. Casaca 11, Andrés Rivas. Blinde Service, colocación y mantenimiento de puertas y ventanas. Blinde te aguarda sobre Héctor Roque Duarte. Contactos al 0971-479-652. Casaca número 4, Cristian Montiel. Cliten Odontología, cuidando tu salud bucal con total excelencia y responsabilidad. Te aguarda a 200 metros de la subestática de la AMDE, camino al estadio. Consulta 0994-214-090. Cliten. Casaca número 6. Casaca número 6, Carlos Chávez. Electrobetense sea la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electrobetense, puede.
Casaca número 5, Brian Dávalos. Farmacia María Auxiliadora, descuento todos los días. 2 locales frente al Hospital Regional 2 sobre Mariscal de Rivia. Y casaca 19, Iván Dávalos, el portero de emergencia. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12, el que da color al campeonato nacional. Equipo verde de Paranaense que acaba de ingresar al campo de juego. Juega esta noche con José Ortiz, casaca 2. Agrícola Alto Paraná, Record Rexu, siempre apoyando al deporte en Coronel Oviedo, Record, y en la ciudad de Caguazú, Rexu. Casaca número 7, Héctor Hellman. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Casaca 6, Jorge Sarubi. Concejal municipal Derek N, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como sana competencia. Casaca número 15, Rolando Ascona. Estación de servicios Petrosur, Dr. Willy Godoy, los mejores precios en combustible. Y casaca 9, Hugo Acosta. Concejal municipal Rosana Abogado, acompaña al albirrojo betense, insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Estará la expectativa, 19, Edgar Peña. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal, que siga la pista y disfrutemos del deporte. 16, Osvaldo Allende. Facultad de Ciencias Médicas, UNCAC tiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Casaca número 10, Julio Rodas. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Casaca 17, José Ríos. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los participantes a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. 11, líder Ruiz. Diputado Antonio Busarqui exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. Casaca 20, Diego Flores. Secretaria de la Gobernación Magíster Alcira Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. Casaca 8, Marcos Amarilla. La Guairilla SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro Higgins. Sí, señor Darlis. Árbitros principales para este compromiso, Darlis. Ya se pasó, Carlos. Seguimos vendiendo, Víctor. JD Electrodomésticos del señor José González celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983-912-281. Farmacia Divino Niño Jesús con las mejores ofertas de la ciudad desde el 40 a 80% de descuento todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, herramienta para el amigo trabajador del campo con el mejor precio en Coronel Oviedo. Sí, señores, están los equipos dentro de la pista de juego. Ya está Paranaense, recibido por el público multitudinario que vino a acompañar al conjunto paranaense y también toda la hinchada de Presidente Franco que ya está dentro de la pista de juego. Esto arranca, en instantes arranca el compromiso. Se van saludando los capitanes de ambos equipos, tanto de Paranaense y también del equipo de Presidente Franco. El capitán Carlos Alarcón para el equipo de Presidente Franco. Y el capitán, el señor Jorge Sarubi, capitán del conjunto de Paranaense en la pista de juego. Te escucho, Dordis. José Gupi y Diego Morales son los árbitros en cancha. Cristian Aguilar y Federico Jiménez en la mesa de control.
Sanatorio Velar CRL con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Distribuidora HL de Hernández Pino la distribuye con Oviedo. Yerba mate, matecol, yerba mate cocido y tenerí. Estatus cereal, varios sabores, pieza, productos de limpieza, pedidos al 0971-418-541. Sí, señor, arco de la parte este que corresponde al equipo de Presidente Franco. Va a estar detrás del arquero de Presidente Franco toda la hinchada, toda la monada del conjunto del equipo de Paranaense. Arco de la parte oeste para el equipo de Paranaense. Gran partido que está a punto de arrancar aquí, Gustavo. Bueno, ya esperamos nada más el inicio de este gran partido, esta gran final, una gran definición de ambos planteles que se conocen mucho, como estamos hablando antes. Esperamos ver un gran fútbol de salón, con todas las cosas, un espectáculo también, afuera en las gradas y adentro ni hablar. Para mí es un espectáculo garantizado ya de los nombres y los futbolistas y de cómo juegan y los entrenadores también. Así que para mí va a ser un gran placer observar y comenzar este partido. Toda la cobertura de fútbol a través de Radio Caguazú 640M, a través de 102.9 FM Fiesta, a través de la 99.5 Centenario Plus en la ciudad de Caguazú, a través de Telecanal 50, a través de Canal 4 Telexa, Clip Digital, RB Producciones. Estamos en todas las plataformas digitales. Te escucho, Dardis. Y Hoja está repleto, pero llega la batucada de Paranaense para ubicarse también en un sector a pesar de que prácticamente ya no hay lugar. Sí, señor, están echando la batucada de Paranaense. Muchísimo el ruido, muchísimo la algarabía aquí que se siente dentro de la pista de juego. Gran partido, la final. En instantes arranca la gran final entre Presidente Franco y el equipo de Paranaense. Paranaense, Presidente Franco, en una nueva edición del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Paranaense versus Franco, Franco versus Paranaense. En instantes lo vivimos por Radio Caguazú, Víctor. Farma Palas, encontrar medicamentos en general, regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Deliveries al 0983-547-777, casi frente al Hospital Regional. Metalúrgica Rubio, fabricación de tanques metálicos y todo tipo de estructuras. Barrio General Díaz, Coronel Oviedo, Metalúrgica Rubio. 21:21 minutos en todo el territorio nacional. Exactamente tenemos, ese es el horario que tenemos. En este preciso momento está a punto de arrancar esto. El estadio está lleno. Vibra, canta, corea. Toda la afición deportiva que está presente aquí. Tanto de Paranaense, tanto de Presidente Franco está ya pisando en el medio de la pista de juego el futbolista Marco Jiménez. Prácticamente esperando que todo sea ok ya y arranca este compromiso. El árbitro dando indicaciones a la mesa de control. Indicaciones también para los bancos, tanto de Paranaense y de Presidente Franco. Arrancó el compromiso, movió Marco Jiménez. En marcha la gran final del Campeonato Nacional de Futsal, temporada 2024, Víctor. Relata Oscar Verdún, comenta Gustavo Alarcón para la 102.9 Radio Fiesta, 640 Radio Caguazú y para Canal 4 TVxa y para Canal 50. Avanza el equipo de Paranaense, va dominando por aquí el capitán del conjunto de Paranaense, dominando a ver, separarse por ahí para Sarubi. Sarubi que pierde el esférico, va recuperando Alarcón. Alarcón que mete el pase, al remate. Cerca del ángulo izquierdo. Apareció por ahí Reinaldo López en la primera ocasión que corresponde al equipo de Presidente Franco. Avisó Presidente Franco el arranque nada más del partido, Gustavo. Avisa con López justamente que ganó la zona de fondo, sacó el remate, estuvo cerca el equipo de Franco. Avanza el conjunto de Franco, va avanzando por aquí Delfino, dominando el esférico Delfino, va metiendo el pase. Fuerte el pase, se le escurre a Carlos Alarcón, el capitán del conjunto de Presidente Franco. La pelota se va perdiendo en la final. Va a ver la tarde que corresponde a la punta izquierda, zona defensiva del conjunto de Paranaense. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuya el 30 de abril. Encontrá la raspadita de la caja de los preservativos Pantera. Enterate más en nuestras redes sociales, @Pantera Paraguay. Y tiene que ir el capitán a hablar con la batucada justamente del Paranaense porque se están colgando del
de la red justamente de protección aquí, entonces el árbitro no puede continuar el juego aquí. Ojalá no, el problema es el humo. Se quejaron los jugadores y principalmente el arquero del Franco, porque el humo pica mucho de los juegos artificiales que se están lanzando en estos momentos. Sí, señor, y el humo no va a parar, Derlis. Te comento que tiene como 2 metros de largo eso, el más grande compraron, ¿eh? Y bueno, pero el problema fue eso, el humo que protestaron la banca de Franco por el humo que pica, incluso algunos se pusieron la remera por la nariz para poder soportar ese humo. Te escucho, Gustavo. Vamos a aclarar, está prohibido el uso de bengalas también, el uso de también lo que están usando ahí, justamente el humo. Por eso justamente también el tema de la red está mirando también por el tema de la portería. O sea que las 3 cosas están ocurriendo, por eso están tomando los recaudos también los árbitros, porque ahí la zona no es segura. Sí, señor, avanza el equipo de Paranaense, la pelota se va perdiendo línea final, va a haber salida que va a corresponder al conjunto de Presidente Franco, zona defensiva, punta izquierda, Víctor. Querétaro Constructora presente en la final del Campeonato Nacional de Futsal 2024. Invita a los jóvenes a participar del deporte y evitar caer en malos vicios. Qué gran tapada de José Ortiz. Qué bárbaro lo de José Ortiz. Remate. Zapatazo de Ever Almirón. Se salva el conjunto de Paranaense, Gustavo. Sí, porque está encontrando espacios en el medio. Franco ya puede patear al arco también. Paranaense va a tener que cubrir esa zona porque Franco, el sector que más usa es el sector del medio. Le gusta mucho jugar con pases hacia el medio, por eso va a tener que Paranaense cerrarse un poco más. Hablando de grandes atajadas, hablando de grandes arqueros en este campeonato, me parece que José Ortiz es uno de ellos. Al igual el arquero de Pacaraí, José Benítez, aquí reclama mano. Para mí estos son los 2 mejores arqueros del campeonato, Gustavo, ¿eh? José Benítez y José Ortiz. José Benítez, el de Ipacaraí, un arquerazo también, ¿eh? Sí, pero hay que decir también de que en estas circunstancias, en esta fase final, vale todo. Por eso justamente le está pidiendo otra vez al público que paren el tema de las bengalas, porque está prohibido justamente ese uso justamente ahora. Denuncia también, ahora está caído el arquero de Franco, Oscar, mirá, está caído el arquero de Franco, aparentemente está viendo algo por el público. Señor, bueno, no puede respirar, por lo que se ve el arquero de Franco también, no sé si vino un objeto, no sé si qué observaste por ahí, Derdis, ¿eh? Bueno, yo no observé nada, pero el arquero, el capitán Jorge Sarudi fue amonestado con tarjeta amarilla. Le había dicho el árbitro que si se volvía a tirar las bengalas sería amonestado. Volvieron las bengalas y fue amonestado con tarjeta amarilla. Qué lástima para el equipo de Paranaense. Está arrancando mal el compromiso, tanto dentro de la pista de juego el equipo de Paranaense, porque las 2 llegadas más claras del compromiso fueron para el equipo del Presidente Franco, y por esta echada también que está faltándole el respeto a los jugadores prácticamente de Paranaense. No se están comportando, no se están viendo que esto es una fiesta definitivamente, y no están a la altura la hinchada de Paranaense hasta este preciso momento. Te escucho, Derdis. Y llevamos recién 1 minuto 20 segundos. Todavía nada prácticamente, y esto recién empieza. Sí, señor. Vete, Víctor. Peril de Novedades agradece la estadía a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón y celebra con el flamante campeón de esta edición. Sí, señor, se está recuperando lentamente el arquero del Presidente Franco, Ever Almirón. Quedó sentido dentro de la pista de juego, está siendo asistido. Va levantándose Ever Almirón lentamente. Ahora sí grita, salta, canta. Toda la hinchada de Paranaense, también de Franco. El partido continúa 0-0, Víctor. Comedor Llanto, almuerzo todos los días con un menú variado, postres, bebidas bien heladas, y los fines de semana suculento asado te aguarda en sus 2 locales de Cordovino. Comedor Llanto. Va jugando por aquí el conjunto de Paranaense, va jugando la Delfino que va jugando para su arquero Almirón que juega sobre el costado izquierdo, puede dominar por ahí Jiménez, el esférico se le escurre al futbolista, era Alarcón, el capitán del conjunto del Presidente Franco, que no pudo dominar el esférico. La pelota se va perdiendo en la final, va a verdad el equipo corresponde al conjunto de Paranaense, punto derecha, zona defensiva, Víctor. Clídenos
Odontología, cuidando tu salud bucal con total excelencia y responsabilidad. Te aguarda 200 metros de la subestática de la Ande. Camino al estadio, consultas al 0994-214-090. Cliden, cuidamos tu salud bucal. Sí, señor, un saludo cordial a la doctora Karen Britos. Gracias por el acompañamiento de siempre. Avanza el equipo de Paranense. Se le escurre el esférico a Sarubi, el capitán del conjunto paranense. Está muy nervioso el equipo verde en el arranque nada más del compromiso de que corresponde al equipo del presidente Franco. Va jugándola por ahí Almirón, saliendo el arquero Almirón, remata Almirón al arco, de vuelta al arquero. Aparece la intervención de José Ortiz, desviando el esférico, intenta salir Paranense, está acorralado en este preciso momento de juego. Avanza el equipo de presidente Franco, aguanta Paranense, pero muy cerca del arquero. Va retrocediendo por ahí Delfino domina el esférico, va dominando por acá para el futbolista López, engancha a López, le pierde el esférico, a ver el remate, intenta por ahí el futbolista Ascona, la pelota se desvía, va recuperando, retrocediendo mal Reinaldo López, todo a la silbatina de parte de la hinchada de Paranense, que baja para López, lateral punta derecha que corresponde al equipo de Paranense. Blindes Servil, colocación y mantenimiento de puertas y ventanas. Blindes te aguarda sobre Héctor Roque Duarte. Contactos al 0971-479-052. Blindes Servil. Muchas imprecisiones en el equipo de Paranense, Derlis, en estos primeros minutos. Con la intención de jugar rápido, hay imprecisiones en el equipo de Paranense. Avanza el equipo del presidente Franco, levanta la pelota arriba y también comete equivocaciones. Aquí Delfino levantó muy fuerte el esférico, la pelota se va perdiendo en la final. Va a haber salida que va a corresponder al conjunto de Paranense. Carnicería Uruguaya, el mejor corte de carne en la ciudad y al mejor precio. Contamos con chorizo casero, quesos y salame de elaboración casera. Vení y probalos. Estamos a metros de la rotonda del cruce internacional. Celular 0992-993-613. Aquí hay infracción o lateral al final. Lateral que corresponde al equipo del presidente Franco. Va para cobrar ese lateral rápidamente. Alarcón cediendo el esférico para Almirón. Va saliendo el arquero del conjunto de Paranense. Va jugándola por ahí. Almirón se tardó un poquito. Almirón también, pero el juego por ende corresponderá lateral para que corresponde al equipo de Paranense. Punta derecha sobre ofensiva. Seteco Autoescuela, evítese problemas en el tránsito, aprenda con nosotros. Centro Técnico de Conducción, informes al 0971-445-949. Jugando el capitán Sarubi, intenta Sarubi por ahí, domina el esférico Sarubi, jugando la para Ascona, no puede Ascona por ahí, presiona al futbolista Jiménez, Marco Jiménez, el número 10 del equipo de Paranense. Marquinhos Junior, como lo conocen los hinchas de Paranense, va jugando el equipo de Paranense, domina por ahí Ascona va metiendo el pase, esta puede ser clara para el equipo de Paranense, remate trabado, va recuperando Marquinhos Junior, la tiene por ahí Marcos Jiménez, intenta, chocando con todo, a infracción, sí señor, tiro libre que va a corresponder al equipo de Paranense en zona medular. Tiro libre del mejor de una empresa vestinse. Plan B, centro de estética, tratamientos corporales, faciales, estética masculina, depilación en láser, masajes y peluquería para él y para ella. Contactos al 0984-866-572. Plan B, centro de estética. Primeros minutos del compromiso. Tiro libre que corresponde al equipo de Paranense. La tiene Ascona con otro cede para su arquero Ortiz. Ortiz va jugando para Sarubi. La tiene Sarubi, mete el pase, fue muy fuerte. Lo fusiló prácticamente al delantero Acosta, que no pudo dominar ese esférico, rechaza en zona defensiva. Apareció por ahí el Arcona, matando el esférico arriba. La pelota pasa línea final, va saliendo el conjunto de Paranense desde el fondo, va dominando por ahí, aparece el futbolista Ascona va dominando, jugándola para Acosta, aguanta Acosta para el equipo de Paranense, Acosta que retrocede mal, se equivoca Acosta, va a haber córner que va a corresponder al equipo de presidente Franco, punta izquierda, zona ofensiva, Franco va al ataque, Víctor. 6C Gráfica, hacemos tarjetas, facturas, recibos y sellos personalizados, trabajo excelente y años de experiencia en el ramo. 6C Gráfica. Intenta el equipo presidente Franco marcar el primero, a ver el centro que viene arriba, intentó de vuelta de cabeza y una jugada calcada, reiterada muchas veces en distintos juegos que hemos tocado transmitir de Franco, el centro, intentar conectar de cabeza, algo que poco se ve en el fútbol de salón, pero Franco lo intentó bastante en este campeonato, Gustavo. Sí, está intentando Paranaense, justamente lo deja Acosta como pivot y lo marca Delfino. Están jugando en paralelo ahora, ambos equipos de la misma formación, se están neutralizando mutuamente. Era lo que esperábamos porque se conocen mucho, saben exactamente los movimientos de cada uno, entonces están tratando. Ahora es momento
Está muy parejo los rendimientos hasta ahora, pero el que tuvo las mejores ocasiones fue Franco, pero Paranaense están empezando a encontrar espacio también. Y recordando también que uno de los goles ante Ovetense, el equipo del presidente Franco marcó de cabeza, esta misma jugada calcada que intentaron ahí en punta izquierda, zona ofensiva para el equipo del presidente Franco. Va a haber salida que corresponde a Franco ahora. Va saliendo Ebra Almirón. Almirón va jugando el esférico. Va dominando por ahí el futbolista Delfino. Delfino que deja para Almirón de vuelta. Almirón que levanta la pelota arriba en busca. A ver, no puede dominar por ahí el futbolista de Franco. Va saliendo el conjunto de Paranaense jugándola por ahí. Sarubi para Costa. Le pega a Costa al medio. Aparece la intervención de Almirón. Almirón tapó tremendo ese esférico. Remate potentísimo de Acosta. Se salva el equipo de presidente Franco, Gustavo. Se le escapó a Costa justamente a Delfino. El remate de zurda, que estuvo atento al Almirón para salvar la situación justamente para Paranaense. Reclaman mano y es la segunda mano que reclaman los hinchas de Paranaense. A ver la contra que se arma para el equipo del presidente Franco. Oportunamente el cruce. Aparece oportuno ahí el cruce de Kelman. Lanzando la esférico hacia un costado se venía Delfino. La pelota lateral que corresponde a Franco. Señor Arturo Gómez, inaugura éxitos a los finalistas del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Invita a todos al buen comportamiento en la cancha, señor Arturo Gómez. Autocentro, chapería y pintura, trabajos de chapería y pintura en general. Pulida de faros, chocados y tubados, trabajos con garantías en los 0985 186 580. En una final no hay candidatos, claramente. Eso bien se dice siempre, pero la balanza está inclinada a favor de Franco por toda la trayectoria, por todo lo que significa Franco, múltiple campeón del Campeonato Nacional de Futsal. Pero me parece que Paranaense hoy va a luchar, Avanza de vuelta Paranaense, intenta Paranaense. Imagínate si Paranaense le da la nota en la noche de hoy, Gustavo. Paranaense tiene su estilo de juego, no va a salir a jugar mano a mano a velocidad, sino que ellos son más pacientes a la hora de jugar. Van a intentar jugar más con un pivot, aguantando, van a intentar marcar mejor y atravesar los espacios que deje Franco. Ese va a ser el juego de Paranaense. Pero ahora, en este preciso momento, lo veo mucho mejor. Asentado está Paranaense. En los primeros minutos estaba un poco nervioso el equipo de Paranaense, pero ahora está mucho más asentado que el equipo de Franco y mucho mejor en este preciso momento, Gustavo. Sí, porque está encontrando su juego también. Es que salirle palo a Franco no le conviene al equipo de Paranaense porque tiene jugadores muy rápidos, muy técnicos y saben usar mucho las rotaciones. Entonces Paranaense lo que tiene que hacer, lo que está haciendo ahora, es ser equilibrar la defensa y salir justamente en ataque, usando principalmente los laterales. Tranquilamente hoy el gobernador puede ser nuestro comentarista, Está al lado de nosotros, el gobernador. Sí, señor. Saludo cordial a Marcelo Soto también, gobernador del 5º departamento de Caguas Sur, que está disfrutando de este gran espectáculo deportivo en compañía de su señora esposa también. Avanza el equipo de Paranaense, intenta por aquí, dominando, enganchan por ahí, le pellizcan el esférico al futbolista de Paranaense. Va saliendo Rivas para su arquero Eber Almirón, va saliendo Eber Almirón, jugando la Almirón, juega, rebota por ahí el futbolista Jiménez que juega para Delfino va dominando el esférico, ahora va metiendo por Quiños Junior que juega para que aparezca el futbolista Rivas, que ya está dentro de la pista de juego. Rivas es muy técnico, Rivas levanta la pelota arriba, intercepto por ahí, saliendo José Ortiz para el equipo de Paranaense, regaló Ortiz, le pega Rivas desde afuera, la pelota cerca del poste izquierdo. Otro nuevo avance del equipo de Franco, se salva Paranaense. Vendemos, Víctor. Ayolas Sport, atuendos deportivos de la mejor calidad, confecciones indumentarias para empresas e instituciones educativas. Ayolas Sport. Lateral que corresponde al equipo de Franco. Barbadín, productos de limpieza para el hogar, suavizantes y mucho más. Barbadín te aguarda en el barrio Azucena, celular 0992-847-857. Dominando el conjunto de Franco, va jugándola por ahí, Delfino para Marquinhos, avanza Marquinhos por aquí, jugándola para acá, para estar Rivas, el zurdo Rivas que domina el esférico, a ver, jugándola para Delfino, de vuelta Delfino que mete el pase para Reinaldo López, muy fuerte la impresión, por sobre la mediana Reinaldo López, se queda sentido dentro de la pista de juego, la falta fue de Sarubi, y ya está amonestado. De hecho, se salvó aquí Sarubi de Orlis, Se salvó la falta, llegó al tiempo Sarubi y tenés razón, ya está amonestado en aquella oportunidad por el tema de la hinchada. Sí, señor, se salvó Sarubi y bueno, le perdonó el árbitro principal de compromiso, Gustavo. Fue fuerte la falta, la verdad. Yo creo que podía haberlo amonestado.
porque lo dejó muy mal justamente. Encima cae muy mal. Chino justamente López ahora va a tener que ser atendido por la rodilla el golpe. Justamente logra estirar la rodilla izquierda, que cayó muy mal. Vamos a ver si puede continuar el Chino, porque el golpe es muy fuerte de lo de Sarubí. Señor, una lástima, está sentido el futbolista del presidente Franco, Reinaldo López, que nos puede recuperar dentro de la pista de juego. Fútbol interrumpido, Víctor. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera. Enterate más en nuestras redes sociales, @Pantera Paraguay. El mejor lugar para disfrutar y compartir con la familia y amigos es Nativo Gastronomía. Se suma a la gran fiesta del fútbol de salón en nuestra ciudad. Nativos Gastronomía de calidad. Toda la cobertura del fútbol a través de Radio Caguazú 640M. La mega cadena de comunicaciones digitales, que está trabajando junto a la producción de CCH Producciones, TRB Producciones, en este gran campeonato nacional de futsal que estamos viviendo aquí en la ciudad de Coronel Oviedo, capital del 5º departamento de Caguazú, capital del trabajo. Una hinchada monumental que está en este escenario, más de 5.000 personas aquí en este escenario deportivo, y sale llorando el futbolista del presidente Franco, Gustavo. Se lo ve muy mal a Chino López, sale justamente, creo que está sintiendo mucho la rodilla, cayó muy mal justamente, estiró la rodilla y se cayó encima también Sarubí. Vamos a ver si continúa el Chino López, gran futbolista. No lo veo bien justamente, está con lágrimas en los ojos porque sintió el golpe, porque justamente lo estira. Vamos a ver si puede continuar Chino, que es muy importante para Franco. Vino a hablarlo con total tranquilidad el entrenador de Paranaense a la mesa de control, y al árbitro, el segundo árbitro también, le vino a hablar con tranquilidad. Esto era para segunda tarjeta amarilla, para una tarjeta azul, le decía justamente el entrenador, con total tranquilidad, como debe de ser, hay que reclamar, pero siempre con respeto, no con vehemencia. Avanza el equipo de Paranaense, intenta por ahí Sarubí, remate Sarubí, el arquero, aparece de vuelta Almirón, otra chance que corresponde al equipo de Paranaense, le pegó Sarubí, se salva el equipo de presidente Franco, Gustavo. Bueno, ahora le corresponde a Paranaense el protagonismo, porque ahora también con la ausencia de Chino a Franco le va a costar cómo hace, porque es el que mueve los hilos, es el que siempre ataca primero. Vamos a ver cómo responde el equipo de Franco ante su ausencia. Vamos, Víctor. Forma Palas, encontrará medicamentos, en general, regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery al 0983-547-777, casi frente al Hospital Regional. Metalúrgica Rubio, fabricación de tanques metálicos y todo tipo de estructuras. Barrio General Díaz, Metalúrgica Rubio. Señor, miramos marcamos el tiempo de juego, Víctor. Con Electrobetense y el tiempo de juego. Derlis, ¿cuánto marca el cronómetro del juego, Derlis? 9 minutos con 50 segundos. Vendemos. NR Constructora, presente en la final del Campeonato Nacional de Futsal 2024. Invita a los jóvenes a practicar deportes y evitar caer en los malos vicios. Venir de novedades, agradece la estadía a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón y celebra con el flamante campeón de esta edición. Sí, señor, una jugada clara. Todavía en casi 10 minutos ya de la primera etapa no se ha visto, Víctor, Gustavo. Una jugada clara. Un remate, cierto, aislado. Lo de Acosta un poco lejano también, pero al medio fue el remate. Te digo, esos pases cruzados, que se cae el arco, algo así no hemos visto todavía hasta ahora, Gustavo. Es que no se va a ver, es muy difícil. Partido muy cerrado, ya te digo, se conoce mucho, hay mucha marca, saben exactamente qué hace cada jugador. Por eso es importante cada detalle que pueda hacer cada jugada, va a ser muy arriesgada. Por eso también tienen que tener mucho cuidado de hacer los pases. Por eso están intentando justamente ser seguros a la hora de jugar. Juega Marquinhos, se equivoca Marquinhos, recupera Sarubí. ¡Qué bárbaro! Señoras y señores, le pegó a Sarubí cerca del ángulo superior izquierdo de Almirón. Lo vio pasar, pero jamás llegaba Almirón. La pelota por encima del travesaño, se salva el equipo de Paranaense. Llegó, se salvó el equipo de Franco, digo bien, llegó Paranaense, Gustavo. Claro, porque a la hora que recuperan la pelota, cuando salen a jugar, por eso no quieren arriesgar los pases. Ahora arriesgó Jiménez Junior y perdió la pelota y se fue de contragolpe. Por eso, cada pase va a tener que ser muy estudiado y muy preciso para no cometer errores.
Acosta, va a dominar Acosta, la retrocede Acosta al esférico. Va jugando el equipo de Paranense, intenta por ahí marcándose en zona ofensiva. Aparece el equipo de Paranense, la trae que corresponde a Paranense. Va saliendo Paranense, va dominando Sarubi. Sarubi va metiendo el pase. Aparece por ahí Julio Rodas. Rodas que retrocede de vuelta para Sarubi. Sarubi para el arquero. Más se centra jugando para Ortiz. Va saliendo Ortiz, remata Ortiz. Pifiado lo de Ortiz por abajo. Intenta pelea por ahí. Acosta. Hay salida que va a corresponder al equipo del presidente Franco. Zona defensiva. Punta derecha, Víctor. Electrobetín sea la más completa de electrodomésticos. Si usted quiere con Electrobetín se puede. Farmacia María Auxiliadora, descuento todos los días, 2 locales, frente al Hospital Regional Local 2 sobre Mariscal Estigarribia. Lateral que corresponde al equipo de Paranense. Va a perforar rápidamente Helmans. Retrocede Helmans. Héctor Helmans jugando para su arquero. Ortiz. Va dominando Ortiz. Mirando el panorama Ortiz. Juega de vuelta para Helmans. Se amaca Helmans por ahí. Retrocede el esférico para el capitán del conjunto de Paranense. Hablamos de Sarubi. Sarubi que va dominando jugándola para Rodas. Rodas para Sarubi. Sarubi para Rodas de vuelta. Vamos a ver. Avanza el equipo de Paranense. Intenta Rodas. El pase erróneo para Helmans. No se quiso practicar Rodas también. Lanzó el esférico. Lateral que corresponde al equipo de Paranense. Te escucho. Volvió Reinaldo López. Bueno, de vuelta dentro de la pista de juego entonces Reinaldo López. Al final no fue tan grave lo de Reinaldo López entonces de Ortiz. Lo que pasa es que esta pista es mucho más dura inclusive que la que tenemos adentro en el cerrado. Entonces cada caída duele un poco más. Pero siempre rengueando Reinaldo López. Sí, señor, está rengueando justamente, es lo que vemos aquí y es lo que indica Gustavo. Rengueando, vuelve López, salió el arquero, a ver, con la mano para mi gusto, sí, señor. Aquí, fuera de la bomba, jugó con la mano el arquero y la tarjeta amarilla para Almirón y la chance que va a corresponder al equipo de Paranense, Gustavo. Sí, porque llegó primero a la pelota al arquero de Franco y después fue el choque, pues fue casual el choque. No fue intencional, justamente está reclamando falta justamente, pero vamos a ver lo que ocurre, decide finalmente. Señor, le cobró mano, le cobró mano también, fuera de la bomba justamente la pelota al tirarse el arquero. La pelota fue en la dirección de la mano y aquí va a haber tiro libre que va a corresponder al equipo Paranense. Chance para el equipo de Paranense, Víctor. Tiro libre de Recot, una empresa obetense. Pinturería 12 de julio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12, el que da color al campeonato nacional. Agrícola Alto Paraná, Recot Rexus, siempre apoyando al deporte en Coronel Oviedo, Recot y en la ciudad de Cabo Azul, Rexus. Tiro libre que corresponde al equipo de Paranense. A ver, juegan corta para acá, por aquí Ascona. Ascona que juega, va jugándola para Helmans. Helmans que mete el pase para Ascona. Muy fuerte el pase para Ascona que no va a llegar. La pelota se va a perder en partida final. Va a haber salida que va a corresponder al equipo del presidente Franco del fondo. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal municipal Denis Cohen, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como sana competencia. Recupera por aquí Reinaldo López con falta. Con falta lo que indica el árbitro del compromiso. Tiro libre que va a corresponder al equipo de Paranense. Va a haber salida que corresponde al equipo de Paranense, Víctor. Concejal municipal Lozano Abogado acompaña al Almirón Cobatense, insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Estación de servicios Pedro Sur, Doctor Willy Godoy, los mejores precios en combustible. Julio Mendoza apoya el campeonato nacional de futsal, que sea la fiesta y disfrutemos del deporte. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Jugando Helmans, juega Helmans por ahí. El pase erróneo en busca de Sarubi. Conexión con Sarubi que no prospera. Va a haber salida que va a corresponder al equipo del presidente Franco. Te escucho, Darlis. Fue la tercera falta de Franco, faltando 8 minutos. Avanza el equipo de Franco, la tiene por ahí Marquinhos, Marquinhos jugando para Delfino, Delfino que va peleando por ahí, el esférico, recupera el futbolista del presidente Franco de Paranense, ahora de vuelta hacia un costado la pelota, va a haber detrás que corresponde al equipo del presidente Franco. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Bajó el nivel de la final, un poquito dividido ahora el esférico. No hay mucho juego, no hay mucha asociación justamente de los futbolistas dentro de la pista de juego. Bajó un poquitito el nivel en esta gran final que estamos viviendo. Ahora vamos a ver qué pasa. Sale Helmans.
Gelman va jugando para Sarubi. Sarubi para Gelman. De vuelta para Sarubi. Va dominando el capitán del conjunto de Paranaense. Cuando la da Sarubi, por ahí se equivoca Sarubi. Va recuperando Ascona. La tiene por ahí Acosta. Acosta dejó de taco el remate cruzado de Ascona. Rolando Ascona, que llegó sobre punta izquierda, remató cruzado. Buena jugada la devolución de taco. Y el aguante haciéndola de pivot. Hugo Acosta aquí, se dio bien el esférico. Remató de afuera Ascona. Se salva el equipo del presidente Franco, Gustavo. Se salva el presidente Franco justamente porque está empezando a encontrar espacio el equipo de Paranaense. Reitero, está sintiendo mucho que Chino López no está bien. Es el jugador que equilibra justamente a Franco. Por eso está aprovechando también Paranaense este desconcierto del equipo de Franco y aprovechando las espaldas de los laterales. Vendamos, Víctor. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Va a salir que va a corresponder al equipo del presidente Franco aquí, que está empatando 0-0. 0 para presidente Franco, 0 para Paranaense. 0-0 en la gran final del campeonato nacional de futsal aquí, un poco más hacia atrás. Es lo que le indica el árbitro. Compromiso es para el arquero. Va a haber salida para el arquero, es saque de arco. En realidad va saliendo por ahí Almirón. Almirón que va jugando corto. Para acá, por aquí Rivas. Rivas para Almirón. Almirón que va metiendo el pase de vuelta. De primera devolvió ahí el Arcón. Se equivoca. El futbolista de Franco era Reinaldo López. Era el que devolvía en ese sector. La pelota se va perdiendo en política final. Va a tratar que corresponde al equipo de Paranaense. Va jugando Paranaense rápidamente. Gelman de pecho. Retrocede Gelman para acá, por aquí Sarubi. Sarubi va jugando para su arquero José Ortiz. José Ortiz para Costa. Costa para Sarubi. Avanza Sarubi para minuto. Falta, sí señor. Tiro libre. Tiro libre que va a corresponder al equipo de Paranaense. Tiro libre, lo mejor. Diputado Antonio Busarquis exhorta competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. Decías algo con respecto a la falta, la cuarta, ¿no, Darlis? Sí, señor, la cuarta falta de Franco. Tiro libre que corresponde al equipo de Paranaense. Aquí colocando ese esférico el capitán del conjunto verde. Le va a pegar Sarubi. Esperando autorización del árbitro. El compromiso deja Sarubi ahora. Le pega Gelman. A ver. La pelota en las manos del arquero. Ibra Almirón que va a salir desde el fondo. Secretaria de la Gobernación Magíster Alcira Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. Lateral que corresponde al equipo de Franco. Punta izquierda, zona defensiva, Víctor. La Guaireña SRL. Viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación. Agente Teodoro Higgins. Lateral que corresponde al equipo de Franco. En zona modular ahora en la pista. Va para cobrar lateral Marquinhos. Juega Marco Jiménez. Juega Marquinhos Junior. El futbolista gran ídolo que tiene el equipo del presidente Franco. Remate el arquero. Almirón que reclama córner porque el arquero José Ortiz lo desvió. Sin embargo, el árbitro no da el córner. Va a haber salida que va a corresponder al equipo de Paranaense en zona defensiva. JD Electrodomésticos del señor José González celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983-912-281. Jugando José Ortiz, el arquero del conjunto de Paranaense, digo bien, va dominando por ahí Sarubi. Sarubi que sale lentamente para el conjunto de Paranaense, dominando Sarubi por ahí, juega Sarubi, muy fuerte el pase, a ver, logra mantener dentro de la pista de juego el futbolista Ascona, ese esférico, viene Marquinhos para Marquinhos, engancha Marquinhos, no puede Marquinhos, se entera con todo el capitán del conjunto de Paranaense, se lo vive recuperando el esférico, la va teniendo Gelman por ese sector también, aparece el futbolista, a ver, enganchando Roa, en falta por sobre Roa, para mi gusto, de parte de Delfino, infracción, tiro libre que va a corresponder al equipo de Paranaense. Tiro libre que corresponde a Paranaense en zona defensiva, Víctor. Con tiro libre de Recod, una empresa obetense. Farmacia Divino Niño Jesús, con las mejores ofertas de la ciudad desde el 40 a 80% de descuento todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutivos del deporte. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, remitas para amigos, trabajador del campo con el mejor precio en Coronel Oviedo. Miramos, le marcamos el tiempo de juego. Con Electroobetense y el tiempo de juego. Dardes Caballero, ¿cuánto marca el cronómetro en la noche? 14 minutos 50 segundos. Faltan 5 minutos. Fue la quinta falta de Franco. Sí, señor, 5 falta de Franco. Atención con eso, una falta más y tenemos un libre para Paranaense, Darlis. Señor, así es, y faltan
5 minutos, 1 segundo. Mucho tiempo todavía en fútbol de salón. Aquí va a haber salida que corresponde al equipo de Franco. Punta izquierda, zona ofensiva, avanza el equipo de Franco en ataque. Sanatorio Velar CRL con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Remate de Almirón de vuelta. Manotazo de José Ortiz hacia un costado. Otro lateral que corresponderá al equipo de Presidente Franco. Reposición de costado que corresponde a Presidente Franco. Distribuidora HL de Hernán Espínola distribuye en Coronel Oviedo yerba mate Mateco para mate cocido y tereré, Status cereal, varios sabores, Miesa, productos de limpieza, pedidos al 0971 418 541 con Hernán Espínola en Conavi Cruce, Coronel Oviedo. Intentó Ascona por ahí, se le escurre el esférico a Ascona. Va a haber la tarde que corresponde en zona medular, punta izquierda para el equipo del Presidente Franco. La tiene Marquinhos Junior. Marquinhos Junior Jiménez, que va retrocediendo para su arquero Ebra Almirón. Va jugando Ebra Almirón, jugando para el medio. Aparece por aquí Rivas, domina Rivas, el esférico va metiendo el pase para Delfino. Delfino para Rivas, de vuelta a mano. Sí, señor, cobran mano el futbolista de Permanence. Tiro libre que va a corresponder al Presidente Franco. Un tiro libre de Mejos, una empresa obetense. Señor Arturo Gosen inaugura éxitos a los finalistas del Campeonato Nacional de Fútbol del Salón. E insta a todos al buen comportamiento de las canchas, señor Arturo Gosen. Señor, aquí va a haber tiro libre que corresponde al equipo del Presidente Franco. Está para pegar de ese esférico Delfino. Esperando autorización del árbitro, el compromiso. Iván Delfino le va a pegar para el equipo del Presidente Franco. Salta Delfino, pasa, le deja a Rivas. Le pega el surto Rivas, remata de Rivas directo. Se desvía en la manera de Ascona, ese esférico. Por ende va a haber córner. Córner que va a corresponder al equipo de Presidente Franco. Punta izquierda, zona ofensiva, Víctor. Autocenter, chapería y pintura, trabajos de chapería y pintura en general, pulidas de faros, chocados y tumbados, trabajos con garantía. Celular 0985 986 580, Autocenter, chapería y pintura. Arriba de Marquinhos, el remate, el cabezazo afuera. Afuera, lo perdió por ahí. Apareció Reinaldo López en el segundo poste, cabezazo afuera. Se salva el equipo de Paranaense, tuvo la chance el equipo del Presidente Franco, Gustavo. Se salva justamente una pelota que no pudo sacar la gente de Paranaense. Una pelota perdida prácticamente, pero estaba ahí Junior Jiménez, que siempre está solo. Siempre está abierto por izquierda. Esta vez el ángulo muy cerrado le imposibilitó a Junior marcar el primer gol del partido de cabeza justamente. Ya que corresponde al equipo del Presidente Franco. Levanta el esférico arriba. Almirón. La pelota afuera, va a haber salida que va a corresponder al equipo del Paranaense. Está muy atrás en este momento. El equipo del Paranaense tiene que salir. El equipo verde está encerrado atrás en estos últimos 3 minutos por lo menos. Aquí va a haber salida que va a corresponder al equipo paranaense. Ayolas Sport, atuendos deportivos de la mejor calidad, confecciones, indumentarias para empresas e instituciones educativas. Ayolas Sport. Avanza Franco, intenta por ahí, Franco no puede, recuperando el pase, va metiendo muy fuerte ese pase por parte de Helmans. La pelota se ofrece en pequeña final, la salida lateral que corresponde al equipo de Franco. Va corriendo rápidamente el lateral de Marquinhos Jiménez, va jugando para su arquero Almirón, va saliendo Almirón por ahí, remate Almirón al arco, directamente se desvía. Aparece en la marcación por ahí en zona defensiva Sarubi, el capitán del equipo de Paranaense, lanzando el esférico hacia el costado. Corner que va a corresponder para Franco. Aldocel, venta de celulares de última generación, accesorios y reparaciones en general. Aldocel te aguarda en el centro mismo de la ciudad. Bueno, minuto de tregua para que los entrenadores den indicaciones a sus dirigidos. Escuchamos la banca de Franco Dordis. Señor, tiempo pedido por el profesor Mateo Abogado. ¿Claro? No, estamos en la otra. Ya tenemos ahí. Ya tenemos. Hey, faltan 3 minutos. Ponete acá, Marquito. Pensé que tomamos. Hey, tenés 5 segundos tenés. Si no va a venir acá. O mañana va a venir. Si no se va a quedar solo. Mañana que nada. Andé curilla, está bien, arquero, se va a poner acá. Palabras del técnico Abogado de Franco. El
indicativo de Bogado en el dulce idioma guaraní, así como debe ser en tierra adentro, definitivamente. Bogado, hablando del dulce idioma guaraní, uno de los idiomas principales del país, definitivamente. El entrenador de Presidente Franco aquí, volviendo los equipos dentro de la pista de juego. Esto va a reanudarse, Víctor. Agua San Antonio consuma un producto de calidad, elaborados higiénicamente con los más altos estándares de calidad. Agua mineral San Antonio rica y saludable. Pedidos al 0521 2016 60. Corner que corresponde al equipo Presidente Franco. Va jugando la de manos por ahí. Marquinhos levanta la pelota arriba al segundo poste. A ver, va metiendo el medio. Saca en zona defensiva, parece oportunamente el futbolista Ríos, lanzando el esférico hacia el costado lateral que corresponde al equipo de Presidente Franco. Consultoría jurídica del abogado Juan Antonio Brito. Solución inmediata a todos tus litigios judiciales. Estamos enfrente mismo de la oficina del MIG. Centro mismo de la ciudad. Abogado Juan Antonio Brito. Juega Ortiz. José Ortiz va dominando el esférico, jugándola muy fuerte. Para acá, aparezca por aquí Acosta. No puede dominar Acosta el esférico. Partido muy interrumpido. Pocas ideas. Nadie imaginaba este partido, tal vez. Muchas imprecisiones, muchos errores. No hay desarrollo del juego, definitivamente, tanto para Paranaense. Y también Franco no encuentra la salida, Gustavo. Es lógico, es una final. Las finales se juegan de esta forma. Son cerradas, más equipos que se conocen demasiado bien. Justamente lo veía al técnico de Paranaense decir eso. Ustedes ya conocen cómo se mueven, cómo juegan. Ya saben que Jiménez se mueve por acá y que Delfino juega de esa forma. Por eso justamente está pidiendo a sus jugadores que cuiden cuando hacen las rotaciones para el equipo de Franco. Se conocen demasiado bien, por eso al filo están jugando de los pases y al filo los movimientos también, para no errar. Y hay que ser demasiado preciso para no cometer errores. Por eso está tan parejo el partido. Vamos, Víctor. Parabrisas, la solución. Parabrisas de todas las marcas y medidas. Sección chapería y pintura. Te aguarda Metro de Fortis Mayorista. Parabrisas, la solución. Bueno, el público está más callado. En zona de preferencia, en zona de plateas también. Hacia el arco de la parte oeste. En la parte este también. Bueno, no pasa nada dentro de la pista de juego. Intenta el equipo paranaense. Vamos a ver si en estos últimos minutos avanza el equipo paranaense. La tiene Sarubi por ahí. Sarubi que entrega. Intenta Rivas. Casi se pierde con el esférico Rivas. Vamos a tratar de que corresponde al equipo de Paranaense. Para mi gusto, el último en tocarlo fue Rivas. Sí, señor. Es lo que indica el árbitro principal de compromiso. Lateral que corresponde al equipo de Paranaense. Va saliendo en zona medular, Víctor. Comedor Ya Amto, almuerzos todos los días con menú variado, postres, bebidas bien heladas y los fines de semana suculento asado te aguarda en sus dos locales en Coronel Oviedo. Comedor Ya Amto, Criden Odontología, cuidando tu salud bucal con total excelencia y responsabilidad. Te aguarda a 200 metros de la sud estática de la ANDE, camino al estadio. Consulta al 0994 214 090. Criden, cuidamos tu salud bucal con la doctora Karen Brito. Sí, señor, mira, más le marcamos el tiempo de juego, Víctor. Con Electrobetense y el tiempo de juego. ¿Cuánto marca el reloj en este preciso momento, Lordi Caballero? Acá 18 con 15 segundos. Aquí va a haber salida que va a corresponder al equipo de Paranaense. Blinde Service, colocación y mantenimiento de puertas y ventanas. Blinde te aguarda sobre Héctor Roque Duarte. Celular 0971 479 052. Blinde Service. Va saliendo de mala forma de vuelta Julio Rodas. Bueno, saque lateral que corresponde al equipo del Presidente Franco. Va jugándola por ahí Marco Jiménez. Jiménez que va dominando para Almirón. Ahora Almirón que remate por encima del travesaño. Almirón va a haber salida que va a corresponder al equipo de Paranaense. Va saliendo Ortiz. Ortiz que va dominando el esférico, jugándolo para Julio Roa. Roa para Ortiz. Ortiz que juega para Costa. Intenta aguantar a Costa. No puede sostener la presión de Delfino. Va recuperando Delfino por ahí, jugando para Marquinhos. Marquinhos va dominando para el equipo del Presidente Franco. De vuelta para Delfino. Delfino que juega sobre el costado derecho para López. López va dominando el esférico. Va retrocediendo ahora el futbolista Delfino. Delfino para su arquero. Levanta el esférico arriba. Almirón para el arquero José Ríos. José Ortiz, digo bien. Se equivoca aquí Ortiz en el pase para Julio Rodas. Se le escurre el esférico a Rodas. Va a tratar de que corresponde al equipo del Presidente Franco. Va jugando rápidamente. Aparece por ahí el futbolista. Va saliendo el equipo de Franco. Remate afuera. De vuelta. Va a haber córner.
Es lo que indica el árbitro del compromiso. Sí, señor. Corner que corresponde al presidente Franco. Carnicería Uruguaya, el mejor corte de carne en la ciudad y al mejor precio. Contamos con chorizo casero, queso y salame de elaboración casera. Vení y probalo. Estamos a metros de la rotonda del Cruce Internacional. Celular 0992-993-613. Salida que corresponde al equipo de Franco, al equipo de Paranense, digo bien. Va saliendo por ahí Ortiz. Ortiz que va dominando el Perico, jugándola para acá, aparezca por aquí Rúa. Rúa que retrocede de vuelta para Ortiz. Va saliendo el equipo del conjunto de Paranense. Va jugándola para Costa, Costa para Sarubi. Aquí no les animó a pegarle. Sarubi increíblemente retrocede de vuelta para Ortiz. Va saliendo Ortiz, el arquero del equipo de Paranense. Intenta buscar la fórmula. Ortiz levanta la pelota arriba por la izquierda. Iba Acosta por la derecha, mandó ese esférico Ortiz. La pelota en las manos de Almirón. Va saliendo el arquero del presidente Franco. Ceteco Autoescuela, evite problemas en el tránsito, aprenda con nosotros. Centro Técnico de Conducción. Informate más al 0971-445-949. Avanza el equipo de Paranense, levanta la pelota arriba Ortiz, se remata el arco y en las manos de Almirón. Y así se va esta primera etapa con un Paranense 0, presidente Franco 0. Un partido con pocas emociones en esta primera etapa, la gran final del Campeonato Nacional de Futsal. Derlis. Se va la primera etapa con este marcador. José, ¿qué deja esta primera etapa, José? Un partido de ida y vuelta. El que tiene menos error gana el partido. Y vamos a tratar de no tener error esta noche. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí se retira el portero de Franco. También los de Paranaense se van retirando. Rolando, ¿qué deja esta primera etapa, Rolando? Ya, ahí se van. Muy bien, se van los integrantes de Paranaense, también los de Franco, a descansar la primera etapa. Sí, señor, qué cansado se lo escuchó al arquero Ever Almirón, del presidente Franco. Qué cansado se lo escuchó, Vendremos, Víctor. Ya al instante estamos con los comentarios de Gustavo Larcón de lo que fue esta primera etapa. Clan B, Centro de Estética. Tratamientos corporales, faciales, estética masculina, depilación, láser, masajes y peluquería para él y para ella. Consultas al 0983-866-572. Clan B, Centro de Estética. C&C Gráfica. Hacemos tarjetas, facturas, recibos y sellos personalizados. Trabajo excelente y años de experiencia en el ramo. C&C Gráfica. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de los preservativos Pantera y entérate más en nuestras redes sociales @Pantera Paraguay. Sí, señor, final de la primera etapa. Los futbolistas ya se van a los vestuarios respectivamente. 0-0 está este compromiso. 0 para presidente Franco, 0 para Paranense. La finalísima del Campeonato Nacional de Futsal que vivimos aquí en la ciudad de Coronel Oviedo, en el Coliseo Departamental del Cerrito. Cielo abierto con una multitud que está acompañando tanto a Paranense y al equipo del presidente Franco. Comentarios de Gustavo Larcón de lo que dejó esta primera etapa en una presentación de... Comentario presentado por el grupo CCH Comunicaciones Digitales. Gustavo Larcón. Bueno, se fue así, justamente la primera etapa, un primer tiempo, donde la paridad del 0-0 corresponde, aunque hay una ligera ventaja para el equipo del presidente Franco, que tuvo por momentos buena performance a la hora de los movimientos, a la hora de tener las situaciones de gol. Creo que fue el que más se acercó, pero Paranaense también está haciendo su juego, está tratando justamente de cerrar los espacios, de que el equipo de Franco no tenga la oportunidad de hacer esa pase entre líneas, esas triangulaciones que lo saben hacer muy bien, y esos pases que son muy dañinos muchas veces a la defensa. Por eso también Paranaense está un poco replegado, porque también lo que hace, ante un equipo así, hay que también tomar recaudos, y es lo que está haciendo el equipo justamente de Paranaense. Mirando en cuenta lo que puede pasar en la segunda etapa, yo creo que sí el primer tiempo te da una radiografía exacta de que esto no va a variar mucho. Me hace acordar mucho el partido contra Caguazú. Caguazú le planteó más o menos también la misma estrategia a Franco, tratar de esperarlo, no salirlo a jugar palo a palo, porque son jugadores muy rápidos, técnicamente muy buenos,
tienen movimientos muy rápidos, son muy ágiles a la hora de jugar. Entonces, los movimientos, las radiografías del partido marcan justamente de lo que la tendencia del equipo del presidente Franco a justamente ocupar los espacios y tratar de ser un poco más precisos a la hora de jugar justamente. Por eso tiene marcada la tendencia de que tiene que ser un poco más efectivo a la hora de marcar el equipo de Paranaense y ser un poco más eficientes en eso. Y casi lo consigue porque una pelota donde se escapa justamente Sarubi, que le da la pelota al jugador Acosta, que define de zurda y casi se le mete justamente a Almirón. Una muy buena jugada del equipo de Paranaense. Franco tuvo su cercanía al arco también con Junior Jiménez, que le quedó una pelota ahí del sector izquierdo. Él siempre está solo en ese sector. Él no es mucho de pedir la pelota, entonces los compañeros tienen que levantar la cabeza y mirarlo. Siempre está solo. Esta vez se le está en un ángulo muy cerrado, por eso el golpe de cabeza se fue justamente por la parte externa de la red del arco, justamente aquí del Cerrito. Los movimientos de Franco son interesantes a la hora cuando está Delfino haciendo el trabajo de poste justamente enfrente de Almirón. La lesión de Chino López, que jugó todo el primer tiempo, es cierto, pero jugó tocado. Se siente que está tratando de elongar la pierna, de no estirar mucho, por eso muchas veces le cuesta en la marca. También diezma un poco la potencia que pueda tener Franco. Obviamente yo creo que va a jugar todo el partido, lo van a anestesiar para que siga jugando, pero está tocado evidentemente el Chino López. Por eso justamente cuando lo mete a Falcao Rivas, que es un jugador muy importante para el equipo de Franco, hace las transiciones rápidas. Es un jugador que a la hora del traslado de la pelota con su pierna zurda lo hace bastante bien. Y la transición es corta también, por eso es importante el trabajo de 3-1 que hace en el primer tiempo. Ya en la segunda parte fue cambiando justamente cuando fue encontrando en la línea de 3, ahí observando justamente para poder atacarlo un poco más y dejarlo a Costa como pivot justamente la gente de Paranaense. Así que es un partido estratégicamente interesante y va a seguir así hasta que siga 0-0, hasta que no haya un marcador, un gol por lo menos aquí. Va a seguir así la tendencia, por lo menos hasta que Paranaense no encuentre algún problema a la hora de jugar para Franco. Yo creo que está en alerta, situación de alerta el equipo de Franco, encontrando las situaciones previas de este partido. Más todavía que saben también de que en algún momento Franco va a ir a buscar un poco más. Depende mucho del partido, de las circunstancias, de la forma que pueda plantear cada entrenador y los jugadores que entran. Porque como por ejemplo los movimientos que hace Ascona cuando está en el equipo de Paranaense también es interesante. Yo creo que el entrenador lo va a utilizar un poco más en el segundo tiempo, más todavía teniendo en cuenta de que lo de Chino López, que es una ausencia importante. El trabajo de Helman, que casi le tocó una pelota también para Paranaense de vórtice derecho y logró salvar oportunamente Delfino. José Ortiz, que tuvo que salvar 2 veces también a la portería de Paranaense tras el remate de Almirón. Almirón que se había recuperado por lo menos en este primer tiempo del dolor que sentía en los partidos anteriores, por eso pudo patear de afuera justamente. Así que es un partido estratégicamente donde Franco es el que propone y Paranaense está a la expectativa. Me parece muy bien la estrategia de Paranaense, porque Caguas Sur le planteó el mismo, la misma estrategia de esperarlo, de no salir tanto y esperarlo al equipo de Franco. Lastimosamente para Caguas Sur un error le costó caro. A eso también el riesgo que toma el equipo Paranaense. Pero también Franco tiene lo suyo, porque cuando va mucho al ataque, le corre una pelota que allá por los 12 minutos Junior pierde una pelota en el medio, entrega mal en el medio, recupera justamente a Costa y casi aprovecha Flores para marcar el gol justamente. Una pelota perdida. Cuando Franco va al ataque, si el equipo de Paranaense recupera rápido, va a tener espacios, principalmente por los costados, que siempre es el déficit que tiene el equipo del presidente Franco. Así que está un equipo que ataca y otro equipo que trata de ser cauteloso. Por eso está interesante el partido, porque en algún momento el esquema, si hay un gol, se va a romper de un lado o del otro.
Entonces el partido está en expectativa en ese sentido. Me parece que también este 0-0 cuando falten 5 minutos más o menos también se va a romper el esquema. Por eso los primeros 10-15 minutos yo creo que si no hay un gol se va a mantener la tendencia de un equipo como Cauteloso, un equipo inteligente como Paranaense y otro equipo como Franco que va a seguir buscando, intentando hacer su juego porque es lo que conoce. Hacer circular la pelota, ser rápido, ser eficiente en los pases y ser ágiles a la hora de atacar. Entonces son equipos diferentes a la hora de jugar, planteamientos distintos, porque se está viendo también un muy buen primer tiempo, donde mira que tenía una quinta falta el equipo de Franco, no lo pudo aprovechar Paranaense porque no tuvo otra falta para aprovechar. Eso también tiene Franco. Franco comete muchas faltas porque es un equipo intenso que va a todas las pelotas. Y eso también lo puede aprovechar Paranaense. Siempre tiene muchas faltas el equipo de Paranaense en cada partido. Es una circunstancia en la que lo puede aprovechar el equipo verde también. El espectáculo está dado. Un segundo tiempo que, repito esto, no va a cambiar mucho a no ser que haya un gol. Mientras no haya gol, va a seguir siendo este mismo planteamiento. Puede ser que en los últimos minutos cambie un poco la cosa, se puedan arreglar un poco más, pero así está marcado, así es la tendencia de este encuentro aquí, en la gran final. Esta gran definición de esta edición número 53 del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, justamente que estuvo como sede aquí en la ciudad de Coronel Oviedo. Oscar, yo creo que esto ya, el segundo tiempo, va a ser prácticamente lo mismo después. Si hay una emoción del gol, va a cambiar y esto va a ser mucho más emocionante de lo que fue la primera etapa, donde este 0-0 marca tendencia aquí para el segundo tiempo también, Oscar. Bien, Gustavo, ahí están los comentarios de Gustavo Alarcón, los comentarios intermedios de Gustavo Alarcón que fueron presentados por el grupo CCHH Comunicaciones Digitales. Sí, señor, aquí nosotros estamos viviendo la fiesta del fútbol del salonismo a nivel nacional. Toda la hinchada de Franco está tranquila ahora, un poco más tranquila también la hinchada de Paranaense después de que pase esta primera etapa. Se vaya de a poco el nerviosismo de los hinchas de Franco, que veía algunos que se estaban comiendo inclusive las uñas, por tanto nerviosismo que estaban sintiendo dentro de las gradas, y también a los paranaenses mucho más tranquilos al término de esta primera etapa. Estamos viendo los árbitros en la pista de juego, están hacia un costado, también los futbolistas de Franco ya están dentro de la pista de juego para que todo esto se reanude en la etapa complementaria. Se espera el ingreso de los futbolistas de Paranaense también dentro de la pista de juego. En instantes arranca esta segunda etapa. El mejor lugar para disfrutar y compartir con la familia y amigos es Nativo Gastronomía. Nativos se suma a la gran fiesta del fútbol de salón en nuestra ciudad. Nativos, gastronomía de calidad. Señor, aquí se vive el espectáculo deportivo a través de Radio Caguazú. Estamos 640M, a través de Radio Fiesta 102.9 FM, a través de la 99.5 de Goyene, Radio Centenario Plus en la ciudad de Caguazú. Estamos también a través de Telecanal 50 con todos los medios del Holdings de Comunicaciones Digitales S.A., que está trabajando intensamente junto a la producción de CCH Producciones para llevarle a toda la comunidad de Coronel Oviedo y hasta donde alcance la señal de todos los medios del Holding de Comunicaciones Digitales. Estamos trabajando intensamente a través de internet también. Pueden escucharnos en cualquier parte del mundo. Estamos también con la gente de Canal 4 TVEXA. Estamos también con C9N. Estamos también con la gente de RB Producciones en el Facebook. En todas las plataformas digitales estamos. Pueden seguirnos. En donde prendas la radio nos vas a estar escuchando. Si prendes la televisión también. Grilla 60 para TVEXA, 62 para TV Max, Canal 50, el canal que apoya el deporte aquí en la ciudad de Coronel Oviedo. Cuando van ingresando los protagonistas dentro de la pista de juego. Esto te escucho, Darlis. Y de a poco va volviendo el equipo de Paranaense, recordando que le queda este segundo tiempo para intentar remontar, ganar el partido y salir campeón.
De lo contrario, con este empate se consagra Franco. Sí, señor. Con el empate que ya le basta a Franco definitivamente para poder consagrarse en la noche de hoy. Líder. Sí. Bueno, se nos fue la señal. Volvemos de vuelta ahora. Ya están dentro de la pista de juego los muchachos de Paranaense. Esto va a arrancar en instantes con este empate. Como bien lo decía Derly Caballero, solamente le sirve al equipo amarillo, solamente le sirve a Franco este empate. No le alcanza al equipo de Paranaense, pero sí a Franco para salir campeón. Tienen que marcar un tanto Paranaense en esta segunda etapa para poder sostenerlo y, por qué no, definir las cosas a su favor y gritar campeón esta noche. No hay de otra para Paranaense, tienen que ganar. Están parados frente al esférico. Están ya dentro de la pista de juego el futbolista Sarubi junto a Héctor Helmans. El instante arranca todo esto. Benilda Novedades agradece la estadía a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol del Salón y celebra con el flamante campeón de esta edición en el Constructora presente la gran final del Campeonato Nacional de Futsal 2024. Señor, datos, indicaciones, el entrenador para con el entrenador, justamente el árbitro de compromiso dando indicaciones para con el entrenador de Paranaense y también de Franco. Aquí va a arrancar el espectáculo deportivo. El árbitro ya dio la orden para que los futbolistas vuelvan dentro de la zona modular de la pista de juego. Movió Paranaense a costa para Helmans. Arranca el segundo tiempo, Víctor. Y siguen los relatos de Oscar Verdún. Va saliendo por aquí Ortiz va dominando el esférico, va metiendo para acá Acosta, no puede Acosta, va rechazando Iván Delfino por ahí, lanzando el esférico hacia el costado, la pelota se desvía en Acosta, según dice el árbitro principal de compromiso, va a haber lateral que va a corresponder al equipo de Franco. Farmapalas, encontrar medicamentos en general, regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery al 0983-547-777, casi frente al Hospital Regional Coronel Oviedo. Va avanzando el equipo de... A ver, el remate por ahí. Almirón. Remató Almirón. El arquero apareció por aquí. El arquero de Paranaense. Va a perder el equipo. Responde al conjunto de Paranaense. Va jugándola por ahí Jiménez va dominando por acá, por aquí Almirón que sale en zona defensiva, va jugándola para Delfino que va intentando por ahí, para el equipo de Paranaense, intenta para Delfino jugándola para Marquinhos, de vuelta Marquinhos que deja para el arquero Almirón que va levantando la pelota arriba en busca de Reinaldo López, que no puede llegar para ese esférico. La pelota se va perdiendo en pequeña final, va a haber salida que va a corresponder al equipo de Paranaense en zona defensiva, Víctor. Electrobetense sea la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electrobetense puede. Farmacia María Auxiliadora, los descuentos todos los días. Los locales frente al Hospital Regional, local 2 sobre Mariscal Estigarribia. Lateral que corresponde a Franco en zona defensiva. Pinturería 12 de julio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12, el que da color al campeonato nacional. Va saliendo el equipo de Franco, la tiene Marquinhos, sale Marquinhos jugándola para su arquero, un poquito más hacia atrás, de vuelta para Almirón, levanta la pelota arriba Almirón. Bueno, tenían que pasar ya el medio sector de la pista de juego, entonces va a haber salida, reposición de costado que va a corresponder al equipo de Paranaense. Agrícola Alto Paraná, Record Rexud, siempre apoyando al deporte en Coronel Oviedo, Record, y en la ciudad de Caguas, Rexud. Lateral que corresponde a Paranaense, el centro que viene arriba, el cabezazo de Marquinhos, va saliendo Marquinhos, a ver, intenta el túnel por ahí, el futbolista Reinaldo López, no puede Reinaldo López, va recuperando a Jona para el equipo de Paranaense, intenta Jona, remató de punta Jona, la pelota pasa cerca del poste izquierdo, se salva para Presidente Franco, va a haber salida que va a corresponder al conjunto amarillo del Presidente Franco. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal municipal Denis Cohen, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como sana competencia. Salida que corresponde al equipo de Paranaense, va dominando por ahí, aparece Acosta, jugándola para el futbolista Sarubi, la tiene Sarubi, va jugándola para Acosta, de vuelta de retroceder para Sarubi un poco más hacia atrás para su arquero Ortiz, va jugando Ortiz, metiendo el pase de vuelta, intenta peleando por ahí Acosta, no puede Acosta, la tiene Acosta, a ver, remató Acosta de punta, la pelota que se desvía Marquinhos, va recuperando el equipo Paranaense, cobran mano aquí, a ver, sí señor.
Va a haber tarjeta amarilla para Reinaldo López, amonestado el futbolista de Franco. Tiro libre que va a corresponder al equipo de Paranaense. Tiro libre de Recos, una empresa batense. Concejal municipal Rosana Abogado acompaña al Bilbao batense. Insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Tiro libre que corresponde al equipo de Paranaense. Va corriendo rápidamente por ahí. Ascona jugando para Héctor Kelman. Kelman que levanta la pelota arriba. Reclamando infracción Ascona de forma desairada al árbitro de compromiso. No le dice el árbitro de compromiso. Mirá. Le indica con el dedo, no hay infracción. Aquí lo vi, cerquita estuviste. No hay infracción. Salida que va a corresponder al equipo de Presidente Franco. Estación de servicio, doctor Willy Godoy. Los mejores combustibles en estación de servicio Petrosur. La tiene Ascona, engancha Costa, va pivoteando a Costa por ahí, parece con todo. Para mi gusto, para tarjeta, lo de Marco Jiménez. Marquinhos Juniors llegó con todo por sobre la humanidad de Ascona. Y aquí reclama Ascona una tarjeta para Marquinhos Junior. Y el que se gana la tarjeta amarilla es Ascona de Paranaense, Derdis. Le dijo de todo al árbitro Gupi, se gana la tarjeta amarilla, la falta segunda del equipo de Franco. Sí, señor, tiro libre que va a corresponder al equipo de Paranaense. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal que cierra fiesta y disfrutivos del deporte. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Va jugando Helvan que retrocede para acá, para el capitán del conjunto de Paranaense, jugándola para ahí Sarubi va dominando, jugándola para Ascona para Sarubi de vuelta, levanta la pelota arriba a Sarubi en busca de Acosta, no puede llegar a Acosta, por ahí incomoda Iván Delfino, el defensa del equipo de Presidente Franco. Digo bien, la pelota se fue perdiendo en peña final, va a haber reposición que corresponde al equipo de Presidente Franco en el fondo, Víctor. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar de la competencia con espíritu deportivo. Este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Intenta por aquí Ascona, Acosta también, llegó Helman para colaborar con Acosta, sin embargo no pueden los dos, la pelota va a corresponder al equipo amarillo, al conjunto del Presidente Franco, punto derecha, lateral que corresponde al equipo de Franco, va para ponerse lateral rápidamente Marquinhos, va jugando un poquito más hacia atrás, para acá parejo, para aquí el Mirón, va saliendo el Mirón para el equipo del Presidente Franco, levanta la pelota arriba el Mirón, el cabezazo, este sí de Marquinhos que llegó por ahí, a la banda de la quiero, avanzando el equipo de Paranaense, intenta Acosta, se cae Acosta, le queda la pelota a Ascona que es pifia, a ver, va recuperando Ascona de vuelta, se repote el conjunto, el futbolista de Paranaense, cuarto haciendo para Helman que retrocede y dejándole Federico para Ortiz, va saliendo Ortiz, desde el fondo Ortiz, el arquero del conjunto de Paranaense, la tiene Ascona por ahí, les cae Ascona, hay falta, sí señor, tiro libre que va a corresponder al equipo de Paranaense, otra falta de parte de López para con Ascona, lo tiene jurado López, el futbolista Reinaldo López Ascona, y Ascona de vuelta ahora reclama, de forma un poquito más humilde, reclama el árbitro del compromiso, y cuando se viene la tarjeta amarilla, lo que dice Ascona, Gustavo. Bueno, la tercera falta ya para el equipo de Franco y ninguna para Paranaense. Yo decía en el entretiempo en el comentario que Franco comete muchas faltas, principalmente por el lado de Falcao, que siempre se le pierde cuando encara hacia su derecha, pues él es zurdo y siempre comete falta, y ahora le tocó la tercera y está en riesgo justamente, dos más y ya pone justamente la quinta para Franco y le pone en riesgo justamente. Remate del arquero, José Ortiz le pegó al ángulo y lo sacó de allí mismo, Almirón apareció en la intervención, se salva el equipo de Franco. Corner que corresponde a Paranaense, el centro que viene arriba, poco más hacia atrás, inclusive se enoja de vuelta todo el público de Paranaense y la banca de Paranaense. Remate de vuelta Ortiz, remate de José Ortiz, apareció de vuelta Almirón. Muy enojado se lo vio el entrenador cuando en la falta retrocedieron la jugada en vez de avanzar hacia adelante. Se paró toda la banca y reclamaron justamente el entrenador al futbolista Ascona por retroceder ese esférico en la pelota parada. Pegale al arco, hermano. Era la expresión del señor aquí que lo vemos, integrante del cuerpo técnico de Paranaense, Gustavo. Lo que está pasando ahora también es que, repito, voy a decir muchas veces eso, la ausencia de Chino López, porque él está en la cancha, pero prácticamente no aporta mucho porque está lesionado. Está prácticamente, no puede apoyar mucho el pie, entonces le cuesta, porque él es el que mueve al equipo justamente. Por eso Paranaense también lo conoce. Yo decía antes del partido, en el tiempo también, que le conoce muy bien a Franco Paranaense. Por eso intenta encararlo cada vez que puede para cometer faltas
para ponerlo nervioso. Y ahora el partido está para Paranaense, emotivamente y también futbolísticamente, porque tienen la posesión de la pelota y Franco no encuentra su juego. Cuéntame, Víctor. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Diputado Antonio Busarqui exhorta a competir con integridad, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. Va a haber reposición de costado que va a corresponder al equipo. Presidente Franco va corriendo rápidamente por ahí. Marquinhos jugando la Marquinhos. Jiménez para su arquero Almirón. Sale Almirón, juega el pase que viene para Coronel. No puede por ahí Alarcón. Alarcón intentó el tacazo, no pudo. Alarcón, el futbolista del Presidente Franco, va saliendo el conjunto de Paranaense, va jugando a Ortiz. Ortiz por ahí va dominando el esférico, aparece por ahí el futbolista Ascona. Ascona va jugándola para acá, para Roa. Roa que retrocede para Ortiz. Ortiz que va metiendo el pase. Intenta Ascona por ahí, pelea Roa hasta el primero. A ver, remate. Aparece oportunamente para trabar por ahí Delfino. La intervención extraordinaria del futbolista Iván Delfino lo tuvo Julio Rodas. Apareció el equipo de Paranaense, se salva el equipo del Presidente Franco. Gustavo. Increíble lo que erró justamente Rodas. Ya tenía todo para definir, ya lo había dejado en el camino también Almirón, pero pifió con la zurda, no le dio bien, le dio pifiado y se le perdió la pelota afuera. Oportunidad gravitante que le perdió Paranaense. Sale el equipo del Presidente Franco, saliendo el arquero por ahí. Almirón que juega para Marquinhos. Marquinhos de vuelta retrocediendo para el arquero, va saliendo Franco. Secretaria de la Gobernación, Magíster Alcina Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcina Benítez. Va jugando por aquí Sarubí. El zona defensiva sale Sarubí. Va dominando Sarubí. Jugando y dejando el esférico para aquí. Osvaldo Allende. La tiene Osvaldo Allende, que ya está dentro de la pista de juego. Jugando la Osvaldo. Sobre el costado derecho aparece por ahí Julio Roda. Le tiene Osvaldo Allende, el zurdo. Buen manejo del zurdo. A ver la inflexión. Lo pisó al pasar justamente en lo que le cobra el árbitro principal de Compromiso, Allende, que lo pisó, dejó la piernita ahí tirado. Ya estaba el futbolista de Franco. Tiro libre que va a corresponder al equipo de Franco. Tiro libre de Recodo, una empresa batense. La Guairiña Cerveles, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, aquí de Teodoro Higgins. Cota de electrodomésticos del señor José González celebra con la afición deportiva este vibrante torneo, donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983 912 281. Salta todo el público del Presidente Franco, entendiendo lo que está pasando justamente el Presidente Franco en el partido. No lo está pasando bien. Y entonces salta todo el público del Presidente Franco, apoyando al equipo amarillo. Levanta la pelota arriba, a ver, intenta por aquí bajándola de pecho, no puede dar con. Era Reinaldo que aparecía por ahí, el futbolista Reinaldo López. La pelota a su costado, la trae que corresponde al equipo Paranaense. Va corriendo rápidamente por ahí el futbolista Allende que juega para que aparezca Rodas. La tiene por ahí Allende de vuelta, Maca Allende, qué buen zurdo que entró para el equipo Paranaense. Avanza Allende por ahí, festeja con todo Rivas, quita el esférico hacia un costado, la trae que corresponde al equipo Paranaense. Jugándola Allende de vuelta, Osvaldo, jugando para su arquero Ortiz. Ortiz que mete el pase, intenta por ahí de taco, no puede. Rodas es interceptado por la humanidad de Iván Delfino. La pelota hacia un costado, va a tratar que corresponde al equipo del Presidente Franco. Farmacia Divino Niño Jesús, con las mejores ofertas de la ciudad, desde el 40-80% de descuento todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutimos del deporte. La tiene Reinaldo, a ver, retrocede haciendo la pivot para Rivas. Remató Rivas por encima del travesaño, de vuelta va a haber salida que va a corresponder a Paranaense. Sanatorio Velar SRL, con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Juega el equipo de Franco, miramos al normal, comenzó el tiempo de juego. Con Electrometense y el tiempo de juego. Miramos a lo que marcamos el tiempo de juego. Derlis, ¿cuánto marca el cronómetro? 6 minutos. 16, ahora 17 minutos. Avanza el equipo de Presidente Franco. Aquí la pelota se va perdiendo por el final. Va a haber que corresponde al equipo de Presidente Franco. Salta y Corea grita y se adueña del espectáculo de a poco. Toda esta hinchada amarilla que vino a apoyar al equipo del Presidente Franco. Avanza Presidente Franco. Un partido frágil de los más
con falta de ideas, que lo vi justamente el equipo de Presidente Franco, atípico de una final en donde dos equipos se conocen bastante. Dos equipos que se conocen dentro de la pista de juego, como bien lo decía Gustavo Alarcón. Avanza por aquí Osvaldo Allende, intenta Allende, se escapa Allende. Va lanzándose un costado Jiménez, ese esférico, lateral que corresponde a Paranense, cobrando la Allende, la atiende Allende, no puede Allende, le tiró la camiseta al futbolista Marquinhos Junior Jiménez. Sí señor, hay infracción, tarjeta amarilla para Osvaldo Allende, se gana. Lógicamente esta tarjeta amarilla está correcta, Gustavo. Impresionante lo de Junior, se dejó a dos en el camino, no pudieron pararlo, tuvo que tirarle la camiseta, patearlo para poder sacarle el balón. Y quitó una falta ahora para el equipo de Franco, que trabaja muy bien la pelota parada. Minuto de tregua para ambos equipos. Presiona el público de Franco, grita, Corea salta en la final del Campeonato Nacional de Futsal 2024 aquí en la ciudad de Coronel Oviedo. Escuchamos a la banca de Franco, Derlis. Al profe Andrés vamos a escuchar en este minuto pedido. Vamos, muy bien. ¿Quién va a mover la pelota? Vamos. ¿Quién va a mover la pelota? Marca. Esto está leyendo. Ponete acá. A veces ya rápido y chutando. Allá ya tiene que colocarse, a ver. A ver, colocarse. O hablamos muy ya. Comenta, a ver si no me dan de deba. Es que le va a marcar acá. A ver o si no a vecinos. La indicación del técnico Andrés Bogado: presionar y no dejar jugar constantemente. Recuerda a sus dirigidos que cada vez falta menos. Al todo nada va a entrar a jugar en estos últimos minutos el equipo de Franco. Falta mucho todavía. Por cierto, en esta segunda etapa grita el público de Franco. Salta el público de Franco porque sabe que el equipo no está bien dentro de la pista de juego. Está jugando un partidazo con sus armas, con mucha inteligencia el equipo de Paranense, llevando a cuestas esta gran final, Gustavo. Bueno, esta pelota parada es importante para Franco. Vamos a ver cómo lo trabaja. Estamos viendo que están todos abiertos, cualquiera de ellos se puede pegar al arco. El único que está dentro de la bomba es Delfino. Tiro libre que corresponde al equipo de Franco. A ver, el árbitro principal dando indicaciones a la barrera de Paranense. Va a tocar por ahí Delfino, juega Delfino, qué mal le pegó. Qué mal le pegó, desviado de afuera. Apareció por ahí Rivas, el zurdo. Rivas pegándole a las nubes prácticamente. Va a haber salida que va a corresponder al equipo paranense. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, herramientas para el amigo trabajador del campo con el mejor precio en Coronel Oviedo. Distribuidora HL de Hernández Pino le distribuye Coronel Oviedo, yerba mate, mateco para mate cocido y tereré, estatus cereal varios sabores, piensa productos de limpieza, pedidos al 0971 418 541. Es la segunda vez que le cobran los 5 segundos contados al arquero Derdis, de Paranense. La segunda vez, no podía salir rápido, la segunda vez nuevamente. Sí, señor, y la segunda falta entonces de parte de Paranense. Los dos por parte del arquero. Avanza el equipo, Presidente Franco, intenta por aquí Marcos. Jugándola Marcos un poco más hacia atrás para Reinaldo López. López que juega, deja para Rivas. Rivas ahora jugándola de vuelta para López. López que retrocede para Delfino. Delfino que va dominando el Férico, jugándola para Marquinhos. Retrocede Marquinhos para su arquero. Va saliendo el arquero de equipo Paranense. Levanta por ahí, remate Almirón. Desviado y afuera. Misma fórmula, mismo resultado. La pelota afuera, va a haber salida que corresponde al equipo de Paranense. Forma Palas, encontrarás medicamentos en general, los perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Deliveries al 0983 547 777. Casi frente a la mitad regional. Escuchamos los comentarios de Gustavo Alarcón de lo que está haciendo el compromiso en una presentación de... La presentación del grupo CCH Comunicaciones Digitales. Gustavo Alarcón, lo que está haciendo el compromiso. Cuando empieza a mover Franco la pelota, tiene mucho más opciones justamente. Por eso también ambos están recurriendo mucho a los arqueros. Los arqueros tienen un límite de tiempo, por eso se apuran en sacar la pelota. No pueden tener más de 4 o 5 segundos. Pero está utilizando muy bien justamente la pelota Franco cuando la mueve.
le complica a Paranaense. Por eso ahora está intentando adelantar la marca y presionar en la salida del equipo franqueño. Aquí va a ver la tabla que corresponde al equipo de Franco. 0-0 continúa el partido. La gran final del Campeonato Nacional de Futsal que se vive aquí en el Cerrito, el Coliseo Departamental Abierto. Ante una multitud se está viviendo esta gran final aquí en la noche ovetense. Pero lamentablemente Oviedo no es uno de los equipos que están dentro de la pista de juego. Franqueños y paranaenses se están disputando la puja por el título de Campeonato Nacional de Futsal. Va a salir que corresponde al equipo de Paranense. La tiene Helmans, lo domina Helmans, va jugando Helmans. Para que aparezca por aquí Líder Ruiz, que ya está dentro de la pista de juego jugando la para Ortiz. La tiene Líder, jugando Líder Ruiz, de vuelta, dominando el esférico, jugando para que aparezca por aquí Rodas para Helmans que deja de taco aquí. A ver, avanza el equipo de Paranense, le pega Líder Ruiz. Apareció el recién ingresado, el chiquitín Líder Ruiz, rematando, pifiado por ahí. Nueva chance que correspondió al equipo de Paranense. Salida que va a corresponder al equipo de Franco. Venir las novedades, agradece la estadía a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón y celebra con el flamante campeón de esta edición en el Reconstructora presente la gran final del Campeonato Nacional de Futsal 2024. Salida que corresponde al equipo de Paranense, la tiene Líder, domina Ruiz por ahí, cediendo el esférico, va dejándola para Roa, Roa va dominando el esférico para el conjunto de Paranense, retrocede Rodas para aparcar por aquí, el futbolista Ortiz, el arquero Ortiz que va metiendo el pase para Ascona, intenta por ahí Ascona, no puede escapar de la marcación del futbolista Benítez, se le escurre el esférico, el que aparecía por ahí era el futbolista de Paranense. Te escucho, de Ortiz. Faltan exactamente 10 minutos al partido. 10 minutos es lo que resta de esta final. 0-0 está el partido, 0 para Presidente Franco, 0 para Paranense. Aquí cambios en el equipo de Paranense. 0-0 está el compromiso, Víctor. El mejor lugar para disfrutar y compartir con la familia y amigos en Nativo Gastronomía. Se suma la gran pista del fútbol de salón de nuestra ciudad. Nativo Gastronomía de calidad. Va saliendo el equipo del Presidente Franco, la tira dominando por ahí Almirón. Almirón que remata el arco. Sorpresivo el remate de Almirón. La desvía Ortiz, no quiere complicarse. El arquero de Paranense desviando el esférico hacia el córner. Otra chance y la única forma que está llegando para el Presidente Franco, digo bien, en este momento, Gustavo. Bueno, con este empate, Paranaense, el equipo de Presidente Franco se está consagrando campeón. Acá que necesita ir a buscarlo de Paranaense necesariamente. Por eso yo decía de que estos primeros minutos va a seguir así hasta los primeros 10 o 12 minutos. Después va a tener que salir Paranaense a buscar el resultado justamente. A esto Franco está intentando, si Franco marca un gol le va a costar mucho más. Por eso Paranaense de a poco va a ir cambiando. Le está diciendo también el entrenador de Paranaense que abra más la cancha, que trate de encontrarse un poco más o de forzar alguna falta. Porque el partido está para Franco ahora, que por ahora está siendo campeón. Vamos, Víctor. Carnicería Uruguaya, el mejor corte de carne en la ciudad y al mejor precio. Contamos con chorizo casero, quesos y salame de elaboración casera. Vení y probalos. Estamos a metros de la rotonda del cruce internacional. Contactos al 0992-993-613. Aquí infracción, tiro libre que corresponde al equipo de Paranense. En zona medular. Infracción que corresponde al equipo de Paranense aquí. Vamos a ver. Tiene la tarjeta azul en la mano. A ver quién indica el árbitro. Sí, señor, expulsado Reinaldo López de la pista de juego de Ortiz. De la mesa de control indicaron que fue la quinta falta consecutiva que cometió y corresponde la tarjeta azul para el jugador de Franco, Reinaldo López. Entonces se queda sin Reinaldo López, faltando 9 minutos con 20 segundos y fue la cuarta falta de Franco. Sí, señor, aquí Reinaldo López, casi con una escaramuza justamente con el árbitro de compromiso. A los gritos ahí, frente a frente con el árbitro de compromiso. No estuvo de acuerdo con esa decisión del árbitro Reinaldo López, pero para mi gusto es correcta la decisión arbitral en esta jugada, Gustavo. Bueno, era lo que estaba buscando. Te decía, hace segundos que te decía de que es lo que estaba buscando, una falta, y ahora lo saca a un jugador muy importante. Reinaldo López no es un jugador cualquiera, es muy importante para Franco justamente, por eso hasta lesionado, está tocado, está jugando. Recordemos aquel golpe en el primer tiempo, él estaba prácticamente parado en un pie y seguía jugando por la importancia que tiene. Y ahora con esta ausencia
va a tener que aprovecharlo Paranaense porque su jugador trascendentaba al equipo franqueño. Ahora grita el público del Paranaense. Grita y alenta el público del Paranaense con aquí roba el esférico. A ver, la tiene Marcos. El remate de Marcos afuera. ¡Qué bárbaro, señoras y señores! Lo tuvo Marquinhos Junior Jiménez. Remató Saliel Ortiz. Con los pies de Feo Ortiz ese esférico. La pelota acá cerca del poste izquierdo. Se salvó el equipo de Paranaense. La chance la tuvo el presidente Franco, tal vez la más clara del partido en este mano a mano de Marcos Jiménez. Gustavo. Acá salvó La Plata Ortiz, el arquero paranaense, porque Junior ya tenía todo el perfil para colocar la pelota y por instinto levantó el brazo y logró salvar justamente a Paranaense del gol que era inminente. Esto también se pone Paranaense, tiene que ganar el partido, va a arriesgar y va a tener espacio Franco. Va saliendo Franco por ahí. El partido está volviéndose bastante entretenido en estos minutos. A ver, intenta Sarubi. Apura la jugada. Sarubi levanta la pelota arriba en busca de Ascona. Ascona que retrocede, tranquiliza para Helman. Helman va dominando el esférico. Jugándola para Sarubi. Sarubi para Helman. De vuelta levanta la pelota. Helman. Se equivoca Helman. La pelota se va perdiendo. Penal va a haber salida que va a corresponder al presidente Franco. Seteco Autoescuela, evítense problemas en el tránsito, aprenda con nosotros. Centro Técnico de Conducción, informate más al 0971-445-949. Va saliendo Ebra Almirón desde el fondo para el equipo del presidente Franco. Intenta Almirón por ahí, levanta la pelota arriba. A ver, va a ver, saque lateral que corresponde al equipo de Paranaense. Va jugando rápidamente por ahí el futbolista José Ríos para su arquero Ortiz. Le va a pegar Ortiz, le pega Ortiz. Un paso de Ortiz. Ever Almirón, el arquero del presidente Franco, desvía el esférico hacia el córner. Remate potentísimo de Ortiz, Gustavo. Bueno, Ortiz se está aprovechando también que hay mucho espacio en el medio y también hasta el centro del campo. Por eso le pega al arco y esta vez logró salvar el arquero Almirón. Hay un dolor muy fuerte acá, No sé qué puede ser. Avanza Paranaense. Intenta por aquí. Avanzando el equipo de Paranaense. Bueno, le rogamos a los muchachos con ese olor. Tiene un olor fuerte a mentolado aquí. No sé si lográs respirar también eso, Gustavo. Es el anestésico justamente que tiene esta particularidad. Muchos jugadores paranaenses lo están usando ya ahora porque necesita resto físico, porque tiene que ganar el partido. Sí, señores, la anestesia del futbolista también quedó muy sentido Helmans, muy sentido Helmans. Gustavo se retiró de la pista de juego. Y cansado también Helmans. Gran partido de Helmans. Claro, por eso también ahora es importante que Paranaense tiene que ganar. Porque con esto Franco se consagra campeón por puntos. Alcanza 5 y solamente alcanza 4 el equipo. Por eso tiene que ganar necesariamente. Por eso quedan 7 minutos. Y eso van a seguir presionando y Franco va a tener espacio, por eso va a ser un partido muy bueno hasta el final. Avanza por aquí, Paranaense intenta por ahí, Paranaense no puede. Hugo Acosta. Va a haber salida que corresponde al equipo del presidente Franco, va dominando por ahí Almirón. Almirón que juega sobre el costado izquierdo. Intenta el equipo del presidente Franco, no puede salir, lateral que corresponde al equipo Paranaense. Clan B, Centro de Estética, Tratamientos Corporales, Faciales, Estética Masculina y Depilación Láser, Masajes y Peluquería para él y para ella. Consultas al 0984-866-572. Clan B, Centro de Estética. Levantó Rivas, va recuperando Ortiz. Ortiz que se del perico, va dominando por ahí Acosta. Acosta que hace la pivot, retrocede para Ascona, la tiene Ascona, intenta Ascona por ahí jugándola, corta para acá, por aquí el futbolista. A ver, avanza por aquí, a ver Ruiz. Intenta por ahí el futbolista Ríos. Aparecía Ríos, remate Ríos. Se tira con todo Iván. Va salvando la plata por ahí. Iván del Fino. Lanzando el esférico hacia el costado lateral que corresponde al equipo Paranaense. Punta derecha es la ofensiva, Víctor. CIC Gráfica. Hacemos tarjeta, factura, recibos y sellos personalizados. Trabajo excelente y años de experiencia en el ramo. CIC Gráfica. Va saliendo el equipo de Franco. La tiene Almirón. Desde el fondo jugando el arquero del equipo. El presidente Franco levanta la pelota arriba en busca de Marquinhos, que no es precisamente alto. El futbolista de Franco va dominando por ahí. El futbolista Sarubi. Sarubi jugándolo para Ríos. Ríos que devuelve para el capitán Sarubi. Va dominando Sarubi para el equipo de Paranaense. Digo bien. Jugándola Sarubi por ahí. Esperando compañía. Por ahí aguantó mucho. Sí, señor. Nunca pasó Ascona. A ver. Se están peleando los mismos futbolistas de Paranaense. Tanto Acosta que lo reclamó Ascona que no pasó. Ascona también le dice de todo a Acosta.
Bueno, nerviosismo es del equipo de Paranaense, Dardis. Pasa que Acosta tenía la pelota, no encontró compañero a quien compensar, entonces le llegó los segundos, le cobraron la falta al equipo de Paranaense. Intenta por aquí Ríos también, roba el esférico, era Sarubi, gana el corner, tiro libre de esquina que va a corresponder al Paranaense. Comedor Llanto, almuerzo todos los días con un menú variado, postres, bebidas bien heladas y los fines de semana suculento asado te aguarda en sus dos locales de Cordovino. Comedor Llanto. La tiene Ríos, le pegó Ríos, el arquero, a ver, se complica el arquero, rebote Sarubi. Sarubi no puede marcar, lo tuvo el jugador de Paranaense, aparecía por ahí en la 10, el número 10, Julio Rodas, que no pudo definir, la pelota lo hizo picar Fit, a ver, muy peligrosamente, Almirón ahí en la pista de juego, casi marca Rodas, el tanto que pudo haber sido para el equipo paranaense, se salva, presidente Franco, Gustavo. Cuarta falta para Paranaense justamente, cuarta falta porque le quedó larga ya la pelota, le tenía dominada al arquero y al alzar el pie, al tener el pie, justamente le toca al arquero de Franco. 4 faltas para cada uno, está apasionante el partido. Sí señor, cuarta falta de parte de Rodas, de parte Paranaense, por sobre el arquero Eber Almirón, que está siendo asistido dentro de la pista de juego. El arquero del conjunto del presidente Franco. Cada vez falta menos. Giramos a marcamos el tiempo de juego, Víctor. Sí, señores, con el electrobetense y el tiempo de juego. ¿Cuánto marca Turco en el momento, Darly? Al partido, le quedan al partido 5 minutos 42 segundos. Consumándose este empate de a poco. Esto favorece a Franco. Franco se está consagrando campeón con este empate. Esta igualdad favorece al equipo presidente Franco cuando se ha amonestado aquí el futbolista Rodas, porque veo la tarjeta amarilla para Julio Rodas, entonces amonestado en el equipo de Paranaense, Víctor. Cliden Odontología, cuidando tu salud bucal con total excelencia y responsabilidad. Te aguarda a 200 metros de la subte estática de la Andes, camino al estadio. Consultas al 0994-214-090. Cliden, cuidamos tu salud dental con la doctora Karen Brito. Salida que va a corresponder al equipo de presidente Franco. Sale por ahí el arquero, levanta la pelota arriba Almirón, intenta para que Almirón no puede, por ahí el futbolista coronel se cae al Alarcón. Hay falta, no, me parece innecesario lo del Alarcón, le pega un manotazo al futbolista de Paranaense, a Diego Flores, que estaba tranquilo ahí, intentó levantarle, justamente Diego Flores se puso muy nervioso el Alarcón. Bueno, no sé qué reclamó Alarcón en esta jugada, para mí muy innecesario lo del Alarcón, tratar de destruir un juego que se está jugando de forma pasible, por lo menos dentro del marco del respeto. Y aquí se cayó el Alarcón, se le acabó la pista. En el marco de Flores, Flores intentó levantarlo y dice Alarcón, reclama al Alarcón que le apretó el brazo justamente, por eso le dio ese manotazo. Te escucho, David. Lo que pasa es que la estrategia de la banca también es jugar lento. Todo lo que se pueda ralentizar el partido deben usar como estrategia lo de Franco. Sí, señor, jugar lento también. Desconcentrar al equipo de Paranaense. Es lo que busca Franco en este preciso momento, David. Sacarle ritmo es lo que pide la banca. Sí, señor, exactamente. Avanza por aquí Cerruti, jugando la Rodas cerca de el Frico, jugando la Ascona va dominando el Frico, pega para Ríos va dominando el Frico, ahora retrocede para Ortiz, le va a pegar Ortiz, a ver, le pega Ortiz, le cobran de vuelta Ortiz, va a haber saque de costado, reposición de costado que va a corresponder el equipo presidente Franco. Víctor. Metalúrgica Rubio, fabricación de tanques metálicos y todo tipo de estructuras. Barrio General Díaz, Metalúrgica Rubio. Blinda Sarvi, colocación mantenimiento de puertas y ventanas blinde. Te aguarda sobre Héctor Roque Duarte. Contactos al 0971-479-652. Blinda Sarvi. Bueno, estamos viendo la última jugada del arquero de Paranaense justamente. Me parece que a los 2 segundos le cobró Gustavo, No quiero hacer un comentario indebido justamente, pero hay que hablar acerca de esto,
Muy rápido le cobran al arquero de Paranaense, Gustavo. Sí, pasó en el primer tiempo también con Almirón, que salió en una jugada, tenía 3 segundos y le cobró. Eso sí, es lo que hay. Sí, señor, 5 segundos se tienen que respetar como mínimo. Bueno, para mi gusto los 3 segundos ya le cobró la última jugada. La lateral que corresponde aquí al equipo de Franco. Va a haber salida, reposición de costado que corresponde a Franco. Señor Arturo Gómez, la cura exitosa en los finalistas del Campeonato Nacional de Fútbol del Salón. Entra todos al buen comportamiento en la cancha, señor Arturo Gómez. Salida que corresponde al equipo de Paranaense. Bueno, esto no le conviene a Paranaense igual, Gustavo. Es que está saliendo campeón aquí, es presidente Franco. Y todo le conviene al equipo de Franco. Va jugando Rodas. Rodas que va para Acosta. Aguanta por ahí Acosta. Intenta aguantar Acosta. Hablar con todo. Se tira por ahí. En la marcación aparece el futbolista del arco. Quedó sentido también dentro de la pista de juego. Fútbol interrumpido. Tiro libre que salida. Reposición de costado que va a corresponder al equipo de Paranaense. Víctor. Autocenter Chaperí Pintura. Trabajo de Chaperí Pintura en general. Pulida de faros. Chocados y tumbados. Trabajos con garantía. Contactos al 0985-286-580. Autocenter Chapería Pintura. Ayolas Sport, atuendos deportivos de la mejor calidad. Confeccionamos indumentaria para empresas e instituciones educativas. Ayolas Sport. Jugando por ahí aparece Sarugui. Sarugui dominando, jugándola para Gelman. Gelman que ya está de vuelta dentro de la pista del juego. Jugando a Gelman para Sergio Ortiz. Ortiz que va levantando el perico arriba. Intenta por ahí Gelman. Le queda para zurda de Gelman. Remate desviado de Gelman. Probó Gelman. Intentó Gelman. La pelota desviada de afuera. Va para salida que corresponde al equipo del presidente Franco. Barraden, productos de limpieza para el hogar, suavizantes y mucho más. Barraden te aguarda en el barrio Azucena. Celular 0992-847-857. Avanza por aquí el equipo de Paranaense. Intenta. Por aquí Sarugui también se cae en el avance del conjunto de Paranaense. Va a haber salida que corresponderá al equipo de Paranaense. Reposición de costado. Lateral punta derecha que corresponde al equipo de Paranaense. El centro que viene arriba. Intenta dominar por ahí Gelman. Pierde el esférico Gelman. Aparece oportunamente la marcación a Jona. A ver la que corresponde al equipo de Paranaense. Cuando para Gelman. Para Jona de vuelta. Levanta la pelota arriba. Jona por ahí. Para mí infracción de Acosta. Sí, señor. Infracción de Acosta por sobre la humanidad de Alarcona. Tiro libre que corresponde al equipo del presidente Franco. Punta derecha. Zona defensiva, Víctor. Agua San Antonio consuma un producto de calidad elaborados higiénicamente con los más altos estándares de calidad. Agua mineral natural San Antonio, rica y saludable. Pedidos al 0521-2016-60. Agua San Antonio. Y la quinta falta de Paranaense que llega aquí, Gustavo. Sí, la quinta falta. Esto es muy importante porque después de esta, que hace otra falta más, libre. Ese Oscar, yo creo que acá está muy emocionante el partido, la verdad. Va y viene las situaciones. Avanza el equipo de Paranaense jugando por ahí de Iván del Pino. Juega para Alarcón. Alarcón que intenta aguantar. Recama una falta. Alarcón, una infracción, dice el juez. Va por salida. Reposición de costado que va a correr el equipo de Franco. La tiene por ahí el Alarcón. Para cobrar el Alarcón. El lateral. Lateral que juega muy atrás. Por eso quiero Almirón. Va saliendo Almirón desde el fondo para el equipo del presidente Franco. A ver, levanta la pelota arriba. Almirón. Hacia cualquier parte lanzó Almirón. Hacia un costado de vuelta. Va a haber salida. Reposición de costado que corresponde al equipo. Paranaense punta izquierda. Zona medular, Víctor. Consultoría jurídica del abogado Juan Antonio Brito. Solución inmediata a todos sus litigios judiciales. Estamos enfrente mismo de la oficina del MIG, Centro Obispo de la ciudad. Abogado Juan Antonio Brito. La tiene Acosta. Jugando la Ascona. Ascona para a que aparezca para aquí Ortiz. Le va a pegar Ortiz. Anima Ortiz. Al remate. Gol. Gol. De Paranaense, señoras y señores, apareció Sarugui. Gol. Lazo. De Paranaense, señoras y señores, el capitán Jorge Sarugui apareció ahí para estar cerca del arco de forma inteligente. Le pegó Ortiz aquí y Sarugui no hizo nada más que empujar el esférico hacia la red que defiende Ever Almirón. Y aquí golpea primero el equipo paranaense. Paranaense marca el primer tanto en la noche. Paranaense quiere gritar campeón en el campeonato nacional de futsal aquí en Córdoba Oviedo. Paranaense por intermedio
de su capitán Sarubi. Jorge Sarubi marca el primer tanto para Paranense. Paranense 1, Franco 0, Víctor. Y fue otro golazo de Electro Ovetense, 32 años contigo. Gustavo Alarcón. Las cosas que son del fútbol de salón en este caso. Porque Franco había marcado un gol calcado al otro arco contra Caguazú en la misma forma. Esta vez se le da la vuelta y le toca sufrir para Franco justamente. Saque largo y lo encuentra Sarubi solo, totalmente sin marca, desprotegido, con un sector en la esquina del arco justamente del Cerrito y para marcar el 1-0 y con esto Paranaense se consagra campeón. Grita público de Paranense, salta, vibra de emoción en la noche de hoy. Golazo de Paranense, 1-0 está ganando Paranense al equipo del presidente Franco Dardiz. Vamos a Franco, gol. De Franco, Marco Jiménez. Marco Jiménez empata las cosas aquí. Marquinhos Juniors. Parece una jugada repetida, como lo hizo Caguazú en el último tanto. Aparecía por ese sector justamente también Marquinhos Juniors. Y aquí de vuelta para empujarla sola contra el área, contra el arco, defendido por Ortiz de pecho prácticamente. Marquinhos Juniors empata rápidamente para el equipo de Franco. Y aquí cambian las cosas. Presidente Franco tiene 1, Paranense 1, Víctor. Y fue otro golazo de Electro Ovetense, 32 años contigo. Rápido empate de Franco, Gustavo. Mientras festejaba Paranaense, ya llega el empate. Vibrante, impresionante cómo atacaron, la verdad. Se fue con todo Franco, con la técnica, la velocidad que tienen. Atacaron con todo. No encontró la marca, Paranaense se le escapa justamente el remate de Rivas, que lo encuentra al jugador de 17 años, la joya Junior Marco Jiménez. Qué gran futuro para el chico, solamente 17 años y por ahora, solamente por ahora, le está dando el título a Franco. Sí, señor, los goles que llegaron en los últimos minutos del compromiso. Dardi se empató Franco. Todo pasó muy rápido del festejo del Paranaense al gol de Marco Jiménez. Le puso el pecho a esa pelota para ganarla al fondo. Cuando todo Paranaense ya saboreaba porque llegó el gol primero a los 17:50 y el segundo el empate de Franco llegó a los 18:30. Ahora queda 1 minuto con 51 segundos para que se vaya el partido. Sí, señor, qué lástima para Paranaense. Definitivamente una lástima para Paranaense, que lo igualan rápidamente. Falta menos de 2 minutos aquí. El árbitro del compromiso que indica al camarógrafo que tiene que retirarse a ese sector justamente para que todo esto se reanude. Fue amonestado el número 11 del presidente Franco, por lo que tengo entendido, también el futbolista Rivas, Andrés Rivas, amonestado dentro de la pista de juego, no Dardiz. Avanza el equipo de Paranaense, la tiene Helmans por aquí, la tiene Helmans y no es publicidad. Intenta Helmans, retrocede Helmans para Ortiz, va jugando la... Bueno, estoy asegurando que no es publicidad, para que entienda la gente por ahí. Avanza el equipo, se está controlando mucho, bueno, entonces no es publicidad, es un futbolista Helmans, justamente. Avanza el equipo de Paranaense, intenta las conas por ahí, avanza Jonas, el escudo de esférico a Jona, lateral que corresponde al conjunto de Franco. Punta derecha, zona ofensiva para el equipo de Franco. Lateral que corresponde a Franco y va a tranquilizar el juego para su arquero Rivas. Rivas que se para Almirón. Almirón que levanta la falta arriba por encima del travesaño. Se apura ahora para Paranaense. Va saliendo el arquero Ortiz. Le quedan pocos segundos a este espectáculo deportivo. 1 minuto 10 segundos es lo que queda. Helmans, la tiene Helmans de taco. Va jugando para ahí Ascona. Ascona no la hace desviar en el esférico. En Alarcón que iba a presionar por ahí. La pelota hacia un costado lateral que corresponde al equipo de Franco. Parabrisas, la solución, parabrisas de todos las marcas y medidas, sección Chapelí, pintura de aguarda vitrio de Fortis,
Ortiz, mayorista. Parabrisas, la solución. Aldocel, venta de celulares de última generación, accesorios y reparaciones en general. Aldocel te aguarda en el centro mismo de la ciudad. La tele que corresponde al equipo de Fernández. Guarda las piernas por aquí. Juega para Ortiz. Avanza Ortiz en el medio sector. El remate Ortiz. Cerca del poste izquierdo. Se salva el equipo de Presidente Franco. Va a haber salida que corresponde a Franco. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuya el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de los preservativos Pantera. Y enterate más en nuestras redes sociales. @Pantera Paraguay. Increíble lo del arquero de Franco. Gol de Paranaense. Gol de Paranaense, su arquero. José Ortiz remató. Golazo de José Ortiz para marcar el segundo tanto para Paranaense. Y lo decía en el relato increíble del arquero de Franco. Definitivamente, porque en vez de hacer correr el tiempo para el equipo de Franco, salir jugando, lanzaba el esférico hacia un costado y el reloj se detenía, obviamente de vuelta, y esto favorecía cada vez más para Paranaense. A ver, avanzó aquí Ortiz, remató al arco y el gol de Paranaense. Golazo, segundo tanto para Paranaense, señoras y señores, en esta gran final, en esta finalísima campeonato nacional de futsal en la ciudad de Coronel Río. José Ortiz, el autor del segundo tanto para Paranaense. Paranaense tiene 2, Presidente Franco 1, Víctor. Y fotogolazo del electrobetense, 32 años contigo. Gustavo. Gigante Ortiz. Tiene lo que tiene Ortiz para hacer este remate. Imposible, se desvía pero en el camino. Pero lo que hizo Ortiz en el momento que necesitaba un arquero, lo que faltaba en este partido. Un gol de arquero para desnivelar esto. Y Paranaense ahora se queda con el título. Cualquier cosa puede pasar. Grande por Ortiz y Paranaense que festeja 2-1. Golazo de Ortiz, Ternes Caballero. Vos sabés que Ortiz le dejó la rodilla antes de sacar ese remate. Un remate muy bueno que le pasó entre los brazos del portero de Franco para el segundo. A 39 segundos está Paranaense de ser campeón. Reclamaron todos en esa última jugada del arquero. Ever Almirón, el arquero del Presidente Franco Derlis, le reclamaron toda la jugada. ¿Por qué lanzarse el costado en el inentendible? Todos los compañeros se dieron la vuelta a mirar qué fue lo que pasó. Le pasó entre los brazos al portero, pero también ninguno de sus compañeros fueron a apretar al portero de Paranaense antes de sacar ese remate. No, pues te decía con respecto a lo que hizo Almirón Derlis justamente. Lanzó el esférico hacia un costado antes del gol. Y se daba la vuelta arriba y le reclamaba, ¿por qué no jugamos? ¿Por qué no hacemos correr en los segundos? Es lo que reclamaba Rivas. Cuando el arquero Almirón lanzaba el esférico y era por tercera vez que lanzaba hacia un costado de Derlis. Falta 25 minutos, Oscar. 25 segundos. Segundos, sí señor, perdón, 25 segundos. 25 segundos es lo que falta para que Paranaense se consagre campeón en el Campeonato Nacional de Futsal aquí en Coronel Oviedo. Señores y señores, cada vez falta menos. 20 segundos falta para que Paranaense acaricie el título. Aquí está acariciando el título del equipo Paranaense. Levanta la pelota arriba en las manos del arquero. A ver, intenta presionar el conjunto Franco. Remate el arquero. Fenómeno. Fenómeno lo de Ortiz. Tremendo lo de Ortiz. Háganle una estatua a este arquero. En plena avenida principal. Ahí en plena ciudad de Ciudad del Este, si es posible. Háganle una estatua aquí. Paranaense campeón. Paranaense campeón final del partido. Paranaense campeón. Paranaense rompe los sueños del equipo de Presidente Franco, de toda esta hinchada y la multitud que vino a acompañar al equipo de Franco. Salud, campeón. Paranaense consigue el título aquí 2024 en el Campeonato Nacional de Futsal. Las emociones llegaron en los últimos 7 minutos del partido. 3 goles, 2-1 a favor de Paranaense. Paranaense campeón del Campeonato Nacional de Futsal Coronel Oviedo 2024, Víctor. Sí, señor. El mejor lugar para disfrutar y compartir con la familia, amigos de Nativo Gastronomía. Nativos estuvo la gran fiesta del fútbol. Nativo Gastronomía.
Paranaense campeón, Gustavo. Bueno, campeón paranaense merecido. Hizo un gran partido ante un gran rival que fue en algún momento superior, pero supo inteligentemente jugar este partido. La gran figura Ortiz con los 2 goles, la tapada final. Me hace acordar a Dibu Martínez, que salvó a Argentina esa final contra Francia. Esa última tapada le da el título justamente a su equipo. Ortiz, gran arquero, también lo de Salud con el gol. Salud paranaense merecido por el partido que hicieron, por las eliminatorias, porque este equipo paranaense lo había dejado también en repechaje a Franco. No sorprende que lo haya ganado, así que salud para el nuevo campeón del Campeonato Nacional de Mayores, edición 53, sede Coronel Oviedo, principalmente a sus dirigentes, a todo el público, a todo el bueno paranaense que festeja un título que después de mucho tiempo se le da, así que salud para un gran campeón, un campeón digno que jugó en la final como se tiene que jugar. Felicitaciones también a Paranaense que hizo todo. Felicidades para Franco que hizo lo que tenía que hacer. Emotivo partido, mejor final no podíamos haber tenido. Un 0-0 que parecía, yo les dije en el comentario de que los últimos 5 minutos iban a ser vibrantes, porque tenía que arriesgar Paranaense y si hacía un gol iba a responder Franco, y así fue. Épica, una de las mejores finales que se ha visto en el fútbol de salón, la verdad, hasta el último segundo, y Paranaense lo logró justamente, entre lágrimas, dirigentes, madres de jugadores, todos festejando aquí. Felicitaciones a Paranaense, la verdad, digno campeón, jugaron una final inteligente, tenían que ganar el partido. Franco con un empate se clasificaba, todo estaba en contra del Paranaense, pero lo dio vuelta. El fútbol de salón tiene esta cosa también, de que un equipo en un segundo no se puede descuidar. Un segundo te puede costar caro. Le pasó a los dos en algún momento, pero sacó mejor resquicio gracias a Ortiz de Paranaense, que hace consagrar a su equipo, Oscar. Sí, señor, campeón Paranaense del Campeonato Nacional de Futsal, sede Coronel Oviedo 2024, salud campeona, campeón Paranaense de Erlis. Señor, y ahora ya con la euforia de los hinchas que han ingresado al campo de juego, la algarabía, la emoción, primero Corsarovi, la gran figura, después los otros, Gelman, Acuna, gran figura Ortiz de Paranaense. Si podemos tener la duda con Ortiz, la gran figura de Erlis, Sí, estamos cerca, acá con su señora madre, con lágrimas, con llanto de felicidad, de la alegría por todo lo que ha surgido justamente dentro de esta final principalmente. Ahora se funde en abrazos nuevamente para todo esto. Vamos a acercarnos. José, se invade la felicidad, José. Una cosa hermosa. Mi revancha el año pasado no pude estar en el Nacional por una lesión. Me dolió en el alma valorar a mi compañero. Y hoy estuve hasta el final con ellos. No dejamos de creer ni un segundo. Y acá está esta maravillosa victoria para todo el pueblo esteño que se merece. Derlis, cuídate, Derlis. Está una batalla campal detrás tuyo, Derlis. José, besar tu rodilla antes de sacar el remate, José. Sí, una lesión, tengo una lesión crónica ya en la rodilla, que es un edema óseo. Y cada disparo me duele en el alma, es un dolor brutal en el corazón, pero nunca voy a dejar de intentar. Felicidades, José. Gracias, gracias. Ahí está la figura, José Ortiz. Unas lágrimas de un campeón definitivamente como José Ortiz, que hizo de las suyas en los últimos minutos. Un gran arquero que tiene el equipo de Paranaense, lo demostró a lo largo y ancho del Campeonato Nacional de Futsal. Y José Ortiz aquí, en ese último segundo del compromiso, prácticamente los últimos segundos del partido, marcaba el segundo tanto para el equipo de Paranaense, cuando todo parecía acabar de vuelta con ese empate que favorecía justamente al equipo de Franco y hacía que Franco se consagre una vez más campeón de fútbol de salón. Sin embargo, llegó Ortiz con ese zapatazo que se incrustó en las redes de Eber Almidón, que nada pudo hacer en ese remate. Y aquí
Botellas que van, botellitas que van, botellitas que Ese es el vienen. peligro, justamente. Héctor Gelman, felicidades. Muchas gracias, sí, un sueño para mí, esto fue un sueño. Ganarlo de esta forma, pero lastimosamente fue contra mi selección querida, ¿verdad? Pero esto es el fútbol y Dios me dio este título En los últimos segundos, en los últimos segundos. Sabemos que el fútbol es salón tiene esto, ¿verdad? Tiene que intentar hasta el último segundo y hoy se vio eso y estoy muy feliz por eso. ¿A quién le dedica Héctor? Acá mi amigo René que me dijo que va a salir campeón. Gracias. Ahí está Héctor Gelman, otro de los componentes que tuvo el equipo de Paranaense que se consagra campeón esta noche. Sí, señor, Héctor Helmans, gran jugador Héctor Helmans, definitivamente uno de los grandes futbolistas que va a recordar toda esta camada campeón de Paranaense 2024. Un gran futbolista Héctor Helmans, el número 7 del conjunto de Paranaense, Gustavo. Sí, la verdad, gran figura, todos eran figuras, desde Ortiz hasta Acosta, Ascona, todos hicieron su trabajo, la verdad, hoy se portaron de 10 en una final ante una rival como Franco, que se perfilaba, tenía todo Franco, un empate y ya estaba, le hace el gol, lo empata de vuelta a Franco y aparece Ortiz para marcar. ¿Qué final más épica podemos tener? Que un arquero haga el gol decisivo y una tapada final, la verdad. Una de las mejores finales que uno pudo haber visto, la verdad. Sinceramente, hay que decir de que se vio un gran fútbol de salón. Diferentes estilos de juego, diferentes formas de jugar, tanto Pacaraí, Caguazú, también lo que hizo Betense, lo que hizo otra selección también. Te escucho, Darlis. Vamos a acercarnos, profe. Felicitaciones, profe. ¿Cómo se siente después de todo esto? Bueno, pero Dios es bueno. Este trofeo era homenaje a los campeones mundiales 2003. Y yo y Zorrilla lo único que estábamos trabajando. Y bueno, se me dio a mí este trofeo de Lema Ciudad del Este, el homenaje a nosotros, que dimos una estrella a Paraguay. Y ahora me toca mi primer nacional con este homenaje. Debimos mantener esa tranquilidad hasta lo último, profesor, con la confianza de los jugadores. Sí, nosotros fuimos de punta a punta el que mejor jugó el torneo, tenemos mejor ataque, pero a veces en una final no lográs poner toda la cancha, no daba, pero ahí Dios iluminó a Guazú en un gol de Tata y después gol de Herrera. ¿Cuánto vale este título, profe? Bueno, es el primero, yo quiero que esto para coronar una carrera, porque la gente muchas veces era muy exigente o resultadista muchas veces, ¿verdad? Entonces decía que mi equipo jugaba bien pero no ganaba, y para el año pasado estuvo a punto de ganar, tuvimos una desgracia, y ahora este año la corte dio vuelta y Dios estuvo a nuestro favor, quiso, y hoy somos campeones. A disfrutar, felicitado, profe. Gracias, un abrazo. Ahí está, el profesor Saúl Falcón, técnico campeón de Paranaense. Sí, señor, darles cuidate ahí, porque hay botellas que van y vienen. No quiero darle espacio a la violencia, definitivamente, porque no quiero empañar con un comentario acerca de un episodio violento. Toda esta final que se está viviendo, una fiesta, definitivamente, Paranaense campeón, pero botellas van y vienen dentro de la pista de juego, así es que a cuidarse ahí, Darlis, ¿eh? No, hay piedras que han caído. Si te fijas en el medio del campo de juego están los rastros de las piedras que han caído. Vinieron del sector de Franco principalmente. Y sigue cayendo piedras de todo tipo de tamaño. Sí, señor, increíble, increíble. Piedras que vienen de parte de la hinchada de Franco. Ya están siendo advertidos justamente de la hinchada en Franco. Y ya ingresaron justamente los cascos azules también, que están dentro de la gradería en zona de Franco para esparcir a toda esa hinchada. Tiene que salir esa hinchada hacia un costado de Franco. Ya perdió el equipo del presidente Franco. Ya están las policías justamente para poner orden en ese sector, porque están lanzando hasta piedras, como decía Derdis, justamente. El presidente de la Federación Paranaense. Vicepresidente. Bueno, lo que significa este tipo de felicitaciones. No, el pueblo tenía ya que merecía. Paranaense ya se merecía por todo lo que veníamos trabajando hace 3 años. Esto no es casualidad, esto no es suerte. Esto es trabajo, esto es disciplina, esto es organización. Y por fin, después
este título que tanto ya más de Paranaense se merecía. Y hoy llevamos esta estrella a Ciudad del Este para todo el pueblo esteño. Decían los muchachos, nadie nos regaló absolutamente nada. No, por favor, no. El que dice eso es totalmente mentira. Todos los rivales que nadie le regaló nada. No, totalmente, nadie, absolutamente nadie. No fue fácil. Aquella eliminación en el campeonato nacional que va a cumplir nosotros, hemos tomado la decisión de dar un paso al costado. Pero en 15 días nos volvimos a reunir con el presidente Freddy González y los demás compañeros de la comisión directiva y dijimos que vamos a intentar una vez más, porque hicimos de la mejor manera, pero lastimosamente la suerte no nos tocó. Y bueno, hoy, después de 10 años Paranaense se lleva esta estrella que tanto se merecía. Gracias, ahí está el vicepresidente de la Federación Paranaense de Fútbol, con mucha emoción también, Oscar. Sí, señor. Excelente entonces Paranaense campeón. Aquí el presidente de la federación que es entrevistado por Derlis, y el festejo continúa dentro de la pista de juego. Todo el público de Paranaense y los futbolistas de Paranaense, también los familiares que vienen a abrazar a los futbolistas de Paranaense. Campeón y merecido campeón. Hizo lo que correspondía justamente Paranaense, aguantándole al equipo de Franco. Sentado dentro del trámite del juego, por lo menos en gran parte del trámite del juego. Te escucho, Derlis, ahí. Sí, siguen los festejos aquí entre jugadores, parte del público que ha ingresado también hasta el rectángulo del juego para las felicitaciones correspondientes. Sigue la alegría, sigue la emoción de parte de jugadores, dirigentes y parte del público que está aquí dentro del terreno de juego, Oscar. Sí, señor, ya se está llamando también en altavoz para que pueda entregarse los trofeos correspondientes tanto al equipo del presidente Franco y el equipo campeón de Paranaense, para que se pueda agilizar todo esto también y pueda ordenarse dentro de la pista de juego. Y bueno, la hinchada de Paranaense que no cabe en sí. Una ilusión que tenía todo este público maravilloso, casi 3.000 personas de Paranaense que van a ir alegres hacia el este del país, festejando, gritando, saltando. Me imagino que va a ser el retorno después. Me imagino lo que va a ser el retorno de toda esta hinchada que vino a acompañar al equipo de Paranaense en la noche de hoy. Al público que grita, se está dando órdenes justamente en el altavoz también para que se pueda hacer el festejo correspondiente. Bueno, están llamando también al buen comportamiento. Ya los hinchas, o por lo menos la parte más fuerte de los hinchas de Paranaense, la barra brava justamente, que era el que lanzaba las botellas y las piedras, se han retirado. Aquí están puros hinchas de Paranaense. Tienen que salir. El público, ojalá que el público de Franco pueda despejar totalmente las adyacencias, incluso al momento de que el público de Paranaense tenga que salir. Sí, señor, definitivamente se tiene que controlar todo esto, Derlis. También la parte de afuera puede haber cosas que lamentar, entonces la Policía Nacional tiene que llevar todos esos condimentos en la noche de hoy, porque existe una rivalidad terrible entre Paranaense y Franco. Y la parte de afuera, en las adyacencias también, incluso en otros puntos de la ciudad, se tiene que cuidar ese detalle, Derlis. Totalmente. Por lo menos ahora nosotros estamos viendo que la mayoría del grueso de la hinchada de Franco se ha retirado por lo menos de aquí del estadio. Seguramente estarán todos en las adyacencias. Por eso el trabajo de la policía va a ser muy importante para tratar de despejar todo esto al momento que salgan los hinchas de Franco de este escenario deportivo. Sí, señor. Paranaense que sigue festejando, todo el público para Paranaense que sigue festejando dentro de la pista de juego, Gustavo. Bueno, una consagración de una selección muy histórica también como Paranaense, que no solamente el fútbol de salón, el fútbol de campo también muy tradicional. Un pueblo multitudinario que vino aquí a la ciudad con el Oviedo, y con la música de Noche Ovetense también. Ya se le da las gracias a todas las delegaciones que vinieron y que dieron mucho aporte, no solamente futbolístico,
también mucho aporte económico a nuestra ciudad. Se cierra hace a poco, se va cerrando el telón de Coronel Oviedo como sede principal de la 53 edición del Campeonato Nacional de Salón. Así, escucho. Voy a molestar. Un abrazo entre el capitán Jorge Sarubi y el técnico, el señor Saúl. Jorge. Ahí está, siguen los abrazos. Jorge, felicitaciones. ¿Cuánto vale este triunfo y este campeonato? Así como le estaba diciendo a los colegas, es un sueño hecho realidad para mí. Un sueño. Dios quiso que sea contra Franco, que sea la manera que fue. Metimos el gol, no empataron. Pero no perdimos esperanza. Estuvo largo cada segundo. Yo todos nosotros. Nos trabajaron para esto. Así mismo. Así como siempre dice este señor. El pueblo siempre estuvo con nosotros. El pueblo está feliz, hermano. Totalmente, así como le dije. El pueblo se merecía. El pueblo está feliz. ¿Cuántos jóvenes en esta camada que ya se consagran campeón, Jorge? Sí, yo tengo la bendición de estar 10 años seguido en la selección. Estuve en el último título. Estoy ahora como capitán. Voy a levantar como 26 años de a mi ciudad. ¿A quién se le dedica el triunfo? A mi hijo, a mi padre, a mi tío que está en el cielo. Un grande que siempre estuvo conmigo. Felicidades. Gracias, gracias. Ahí está Jorge Sarubi, el capitán de Paranaense, hablando con nosotros. Sí, señor. Saludo cordial a mi ex compañero de facultad aquí, Jorge Sachelaridi, que está conmigo también aquí. Un saludo muy cordial para mi ex compañero de la facultad, Jorgito. Un saludo muy cordial para él. Bueno, aquí sigue festejando el público de Paranaense. Toda esa hinchada que está presente dentro de la pista de juego. Ahora no sé cómo van a hacer el tema de la entrega de los trofeos justamente, Darlis. Me imagino que lo van a hacer así, con la hinchada presente, porque no hay quien quite a esta hinchada dentro de la pista de juego, Darlis. Y sí, se va a hacer lo que se pueda. Ahí está el trofeo de campeón al vicecampeón, y después hay otro trofeo que no distingo, pero ya vamos a ir disipando una vez que se vayan entregando. Están las autoridades, está el trofeo para el mejor portero y también hay un trofeo para el goleador del campeonato. De a poco se van a ir entregando justamente los trofeos, Oscar. Sí, señor, está haciendo la entrega de los trofeos correspondientes, de las medallas correspondientes al vicecampeón, también al campeón paranaense, que va lentamente. Ahí el arquero va justamente a recibir Ortiz su medalla de campeón. Está siendo saludado por las autoridades de la Federación de Fútbol de Salón. Está recibiendo el trofeo al mejor arquero del campeonato, José Ortiz, portero de Paranaense. Excelente Ortiz, Y otro de los grandes arqueros que vimos a lo largo de este campeonato también es el otro José de Pecaraí, José Benítez de Ortiz, No sé si concordás conmigo. Sí, también, gran portero. Si bien es cierto, no le ayudó la suerte en el cuadrangular, pero a lo largo del campeonato por lo menos hizo muy buenos partidos. Sí, señor. Aquí la entrega entonces el premio como destacado y figura del equipo de Paranaense, José Ortiz, el mejor arquero de este campeonato de fútbol de salón, que va acabando lentamente. Y esperamos nosotros la entrega del título para el equipo de Paranaense. Seguimos ahí con la entrega de los premios correspondientes de Ortiz. Al goleador se le va a hacer entrega a Julio Rodas de Paranaense. Se le va a hacer entrega el trofeo de goleador del campeonato. Goleador entonces con Rodas. ¿Cuántos goles marcó Rodas, Dardi? 8 está diciendo, 8 goles para Julio Rodas, el que obtiene el trofeo de goleador del campeonato.
Sí, señor, excelente. Sigue siendo premiación. Sigue siendo premiado el equipo de Paranaense. Sigue la premiación ahí dentro de la pista de juego. Están las autoridades ya para dar el premio principal también de la edición número 53 del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Aquí se de Coronel Oviedo, campeón Paranaense, 2-1. Ganó Paranaense el equipo de Franco. Del equipo de Ipacaraí. El llamado, el equipo de Ipacaraí consagrándose como tercero en este campeonato nacional. Tercero para Ipacaraí. Gran campeonato de Ipacaraí, hay que decirlo, Derlis. Nadie daba a Ipacaraí que hubiera ingresado justamente en el cuadrangular final. Sin embargo, Ipacaraí demostró con garra, con actitud, más que con juego. Ingresó entre los 4 mejores y peleó este campeonato hasta más no poder el equipo de Ipacaraí. Excelente lo de Ipacaraí en esta campaña fenomenal que tuvo el equipo ipacarayense, Derlis. Sí, así es, un gran campeonato. Vino con muy poco ruido, después ingresó a ese partido con obedecerse al mata-mata y demostró por qué ahora está recibiendo justamente el trofeo como tercero en este campeonato nacional. Sí, señor, está siendo condecorado también el equipo de Ipacaraí porque es tercero del Campeonato Nacional, edición número 53. Se de Coronel Oviedo aquí. El vicecampeón ahora va a recibir el premio correspondiente también. Las medallas correspondientes y la copa del vicecampeonato para Presidente Franco en la noche de Ardis. Se va a hacer entrega al vicecampeón. Hombre, está brevemente. Hugo, felicitaciones. ¿Cuánto vale este triunfo y este título, Hugo? Este título sinceramente no tiene precio. Creo que somos merecidos campeones. Dedicamos a Dios este campeonato, en primer lugar a Dios y luego a toda esta gente hermosa que viene de Ciudad del Este. Nadie le regaló nada para llegar hasta acá. Nadie absolutamente no regaló absolutamente nada. Venimos remando de abajo, perfil bajo, sin menospreciar ningún adversario. Venimos trabajando partido tras partido, dedicándonos a jugar y acá está el resultado. Experiencia y muchos jóvenes en este plantel también, Hugo. Diría yo más joven tú que experiencia, pero acá fue una mezcla de juventud y experiencia, como dijiste, pero gracias a Dios pudimos engranar bien el equipo para que se pueda dar este resultado. ¿A qué se le dedica, Hugo? En primer lugar a Dios y a toda esta familia hermosa que viene a apoyarnos. Gracias, Hugo. A usted. Dale. Ahí está, Hugo Acosta, otro referente importante del equipo de Paranaense. Ahora se van a hacer las entregas de las medallas para el campeón y vicecampeón. Sí, señor, grita, dale campeón, dale campeón. Es el grito que sale de toda esta hinchada, de todos los futbolistas de Paranaense. Gran actuar en el 2024 de Paranaense. Saludando por ahí aparece Gelmas también. Jorge Sarubi, el que abrió las cuentas para el equipo de Paranaense, con el que pensábamos que iba a acabar el partido, después defendiendo Paranaense rápidamente, empataba en el transcurso del partido Marquinhos Junior Jiménez. Están pasando en estos momentos a recibir su medalla los flamantes campeones. Los jugadores de Paranaense en estos momentos pasando a recibir cada uno sus medallas. Lo veo a José Ríos, a José Ortiz, digo bien, el arquero. Primero recibe la medalla, sigue recibiendo las medallas de campeones. Los futbolistas de Paranaense, también el cuerpo técnico, la dirigencia de Paranaense campeona. Sigue la premiación ahí abajo de Ardis. Señor, ya en momentos más se va a hacer entrega del trofeo de campeón. Es lo que todos están aguardando justamente aquí, que se levante ese trofeo de campeón que simboliza todo ese gran trabajo que realizó el equipo de Paranaense. Imagínate, Ojar, prácticamente 2 minutos faltaba para que termine cuando se vinieran los sucesivos goles. Y el último fue el que más se festejó. Ya con ese gol prácticamente Paranaense se consagraba campeón. Pero qué golazo de Ortiz. Y de 1001
Ocurre justamente estos goles de los arqueros y más todavía en el momento en donde ocurrió. En donde los arqueros en la mayoría de los casos han tenido mala puntería o si han tenido portería lo desviada justamente el arquero rival. ¿Quién iba a imaginar que Ortiz lo metería desde su terreno, de su pista de juego justamente con ese remate? Lo dio con alma, vida y corazón y fue para el triunfo de Paranaense, Derlis, ¿eh? Y él hacía alusión justamente a una lesión en la rodilla que le tuvo que dejar parado mucho tiempo. Y siempre que hace un esfuerzo nos comentaba que siente la rodilla, pero igual cuando está dentro de la selección deja pasar todo tipo de dolor. Aún sigue sintiendo, pero le tuvo tanta confianza a esa pierna con el que remató para que llegue el segundo gol y el gol del campeonato. Ahora levanta Jorge Sarubi, levanta el trofeo de campeón. Salud, Paranaense campeón. Campeón nacional de futsal. Paranaense levanta el título de campeón. Jorge Sarubi, el capitán del equipo de Paranaense, se consagra campeón ante todo su público, ante una multitud, 3.000 personas que vinieron desde el Alto Paraná para acompañar a este equipo de Paranaense. Y también mucha gente que vino, hinchada presidente Franco definitivamente. Salud, campeón Paranaense, campeón nacional de futsal. Paranaense se consagra. Jorge Sarubi levanta la copa para el equipo de Paranaense, el capitán del equipo de Paranaense, Paranaense campeón. Festeja público de Paranaense aquí en esta noche. Las fotos que van a vienen, los videos que van a quedar en el recuerdo, en los celulares de cada uno de los hinchas que están dentro de la pista de juego, pegados a los futbolistas, a los protagonistas principales y pegados también a la copa que está siendo levantada por Jorge Sarubi. Campeón paranaense, merecido. Campeón, hizo mejor las cosas en la final y por ende se consagra de esta forma. El grito del público, de la hinchada, de los futbolistas, de los dirigentes de Paranaense, Dardiz. Con la copa, con el trofeo del Alto, empiezan nuevamente los festejos, los saludos, el salto, y es dirigido justamente hacia la hinchada, que en gran número ya está aquí dentro del estadio del Cerrito, algunos otros que siguen dentro de la gradería, pero el festejo seguramente se va a extender todo este fin de semana de lo que fue el triunfo de Paranaense ante su rival, justamente el de presidente Franco. Y lleva la copa Sarubi para festejar con la hinchada. Sigue la foto. Ahí, detrás del arco este. Toda la hinchada que está festejando para el equipo Paranaense lleva la copa Sarubi hacia ese sector y se va a venir la vuelta olímpica enseguida. De Ardis, te escucho. Sí, señor. Siguen las fotos. Está muy cerca nuestro Julio Rodas, el ganador del trofeo al goleador del campeonato. Con los familiares, con los amigos, todos quieren posar justamente con Julio. ¡Julio! Ahí va a salir otra foto más, después ya vamos a tratar de dialogar. ¡Julio! Julio, felicidades, felicidades. Muchas gracias, antes que nada, la verdad que estoy demasiado contento, ¿verdad? Por este campeonato que venía buscando prácticamente desde que conozco, desde que juego el fútbol y ganó. Pusieron todo para ser el campeón hoy. Sí, así mismo, desde el primer momento que iniciamos este campeonato, ¿verdad? Creímos nosotros, la fe, como te dice, es lo último que se pierde y fue lo último que al último ganamos, ¿verdad? ¿Cuántos años actualmente, Julio? 27 años, 27 años. Muy joven y ya un trofeo de goleador, ¿eh? Sí, decimos, contento con lo personal, bien. ¿Cuántos goles? 8, creo. 8 goles, sí. Felicidades. Muchas gracias. Ahí está, Julio Rodas, campeón, y obtuvo el trofeo de máximo goleador a lo largo del campeonato con 8 goles. Sí, señor, tremendo. Lo de Paranaense, lo de Rodas, también del goleador del campeonato con 8 tantos convertidos a lo largo y a lo ancho de este campeonato.